Urrengo puntuan deialdiaren premiazkotasuna onartzearen puntua daukagu. Egunon, ongi etorriak izan otsailako ohiko udal batzarrera. Damos comienzo al pleno ordinario correspondiente al mes de febrero. Bigarrena izango ditzateke administrazio kontseiluko kide den Jose Luis Arrue Pinto zesatzea eta berari egindako lanagatik eskertzea. Horren aldeko botuak, aho batez, eta jarraian etorriko ditzateke izendapena Jose Maria Murgiondo Casal kide izendatzea, aldeko botuak, hau ere aho batez, eta azkenik, bi erabakiok jasoko dituzkeen aktaren onarpena, aldeko botuak, hau ere aho batez. Bigarren elkarteari ekingo genioke, Servicios Funerarios Donostia San Sebastián Sociedad Anónima elkartearen akziodunen batzar orokorra ospatzeari. Eta hemen ere, den puntu bezala daukagu deialdiaren premiazko izaera berrestea, honen aldeko botuak, aho batez. Bigarren puntua izango ditzateke Jose Maria Murgiondo Casal jauna Sozietate Anonimoaren Administrazio Kontseiluko kide kargutik kentzea, emandako zerbitzuengatik eskerrak emanez, aldeko botuak, aho batez, hau ere, eta urrengo puntua hirugarrena izango ditzateke Jose Luis Arrue Pinto jauna izendatzea, Sozietate Anonimoaren Administrazio Kontseiluko kide, honen aldeko botuak, hau ere, aho batez, idazkariak hitza eskatzen du, bai? Bai, izendapen berriak daude, alde batetik Jose María Murgiondo como miembro del Consejo de Administración de Compañía de Tranvía, eta bestaldetik José Luis Arrue Pinto como miembro del Consejo de la Sociedad de Servicios Funerarios. Ambos, habría que constar que manifiestan no encontrarse en situación de incompatibilidad o prohibición alguna y, por tanto, aceptan el nombramiento de consejero. ¿De acuerdo? Orduan, laugarren puntua geldituko ditzaiguke, bilkuraren akta onartzea bi erabaki hauek jasota, honen aldeko botuak, aho batez. Akziodunen batzar orokorrak amaituta, jarraian plenoari ekingo genioke, eta eguneko gai zerrendari jarraituz, lehenengo puntuan izango genituzke abenduaren 22an eta 2017ko abenduaren 22an eta 2018ko urtarrilaren 11an eta 25ean izandako bileren aktak 2017ko abenduaren 22an eta 2018ko urtarrilaren 11an eta 25ean izandako bileren akta onartzea ontzat joz gero. Aprobación si procede de las actas que ahora mismo están siendo aprobadas. Zenbait erabaki eta ebazpenen berri ematea, 2. puntua, Gobernu Batzarraren 2015ko ekainaren 19ko akordioaren lehenengo atala aldatzea. Gai zerrendako bigarren puntua, zenbait erabaki eta ebazpen berri ematea. Segundo punto del orden del día, dar cuenta de diferentes acuerdos y resoluciones. Akordioaren 11. atal berri bat gehitzea. 2. puntua, Gobernu Batzarraren 2015ko ekainaren 19ko akordioaren 9. atal aldatzea. 2. puntua, 2018ko urtarrilaren 24ko alkatetzaren ebazpena Gobernu Batzordeko kideen kargu uztea eta izendapenei buruzkoa. 2. puntua, 2018ko urtarrilaren 24ko alkatetzaren 24ko alkatetza ebazpena alkate ordeen izendapenen aldaketari buruzkoa. Eta 2. puntua, EAJ-PNV taldearen bozeramaileen aldaketa. Asunto número 2 del orden del día de la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno de 22 de febrero de 2018, dando cuenta de diferentes acuerdos y resoluciones. Se da cuenta así de modificación del acuerdo de delegaciones por parte de la Junta de Gobierno local con el contenido de modificar la delegación efectuada a favor de doña Miren Azcárate Villar y crear una nueva delegación a favor de don Jon Insausti Maisterrena. La delegada Miren Azcárate Villar ostentará la delegación de Euskera y Jon Insausti Maisterrena la delegación de Cultura y Educación. Asimismo, acuerdo de la Junta de Gobierno de modificación igualmente del acuerdo sobre delegaciones, realizada también por la Junta de Gobierno, estableciendo nuevos términos de competencia de delegación en relación con delegación de espacios públicos y actividades festivas
a favor de Alfonso Gurpegui Ruiz, de vías públicas a favor de don Miguel Ángel Díez Bustos y de medio ambiente a favor de doña Neoyarvide Ochoa. Por otra parte, se da cuenta de resoluciones de alcaldía del 24 de enero de 2018. La primera de ellas, modificando la composición de la Junta de Gobierno local, cesando como miembro de la Junta de Gobierno local a doña Miriam Azcárate Villar y nombrando en su lugar a don Martín Ibabe Ezeiza. En segundo lugar, modificando los nombramientos de teniente de alcalde, que quedan a partir de este momento de la siguiente forma. Primero, Ernesto Gasco Gonzalo. Segundo, Juan Ramón Viles Michelena. Tercer teniente de alcalde, Doñique Aguirre Zabalaga Ugarte. Y cuarto teniente de alcalde, Pilar Arana Pérez. Asimismo, se da cuenta de modificaciones en los cambios, modificaciones en las representaciones del Grupo Municipal JPNV en diversas comisiones, consejos sectoriales, organismos públicos y entidades, según detalle que se ha apartado por escrito. Eso es todo. Bai. Pasatuko ginateke beraz, erabaki zatira, eta hemen zazpigarren puntua. Markatu, baina puntuan sartu aurretik, guk eskatu dugu txosten bat. Barkatu, edukazioagatik besterik ez badin bada hitza eskatu diazu. Barkatu. Bai. Errepika dezakezu. Bale, hitza emate dizut. Bai, hitza ematen dizu da. Ez, hitza eskatzen nun, hemen gauden guztiok badakizue eskatu dugula txosten bat, idazkariak erantzun digu, ez daukala behar beste denbora txosten hori egiteko, eta, ez dakit, iruditzen zaigu, puntua erretiratu beharko litzakela, txosten hori euki arte, eta horrela, guk behar bezala jakiteko, zein egoeran gauden, boska eman aurretik, zeren bestela guk ikusten dugu, hiru taldeok aurkeztu dugu, EH Bildutik, PP-tik eta Irabazitik, hiru taldeon izenean egin dugu eskaera, eta gu behintzat gaude, ez dakit, seguridade eza egoera batean. Orduan irutzen zaigu egokiena eta koherentena litzatekeela puntua erretiratzea eta eztabaidan sartu aurretik planteatu nahi genuen. Bai, oso ondo. Zuek egindako eskareari, bai, idazkariak eskatzen du hitza. Nik uste dut gaudela laugarren puntuan, eman ditugu los dar cuentas, bai, de cambios de composiciones y nos faltaría dar cuenta de las aprobaciones definitivas de reglamento. Bai, bukatu, ni pensatzen nuen ja parte horrekin bukatuta, baina, falta badimaia bukatu puntuak eta sartu gobera gero zazpigarrenera. Hirugarren puntua, batzordeetan, sektoreko kontseiluetan, batzorde txostengileetan. Batzordetan, sektoreko kontseiluetan, batzorde txostengileetan, erakunde publikoetan eta bestelako erakundeetan, izango diren ordezkarien berri ematea. Dar cuenta del cambio de los diferentes representantes en las comisiones, consejos sectoriales, ponencias, organismos públicos y entidades. Por carretera. En sesión plenaria del 22 de noviembre de 2017, el Ayuntamiento Pleno aprobó modificación del Reglamento de Servicio Público de Transporte Urbano Regular de Personas Viajeras por Carretera. Expuesta la modificación durante el plazo de 30 días hábiles, no consta que se haya presentado sujeción ni reclamación alguna, por lo que se entiende aprobado definitivamente la modificación. Laugarren puntua, Donostiako udalerrian bidaiariak errepidez garraiatzeko zerbitzu publikoaren. Donostiako udalerrian bidaiariak errepidez garraiatzeko zerbitzu publikoaren araudiaren lehen aldaketa. Dar cuenta de la aprobación definitiva de la modificación primera del Reglamento del Servicio Público de Transporte Urbano regulador de personas viajeras por carretera. Del Pleno. Se propone al Ayuntamiento Pleno, se da cuenta al Ayuntamiento Pleno la aprobación definitiva
de la modificación del reglamento orgánico del Pleno, del artículo 135.4 en concreto, aprobada inicialmente en sesión celebrada el día 22 de noviembre y sin que se hayan presentado sugerencias ni reclamaciones en el periodo de información pública. Seigarren puntua, bozeramaileen batzordean onartutako erakunde adierazpenen berri ematea. Asunto número 6, se da cuenta de las declaraciones institucionales aprobadas por la Junta de Portavoces de fecha 20 de febrero de 2018. Bozeramaileen batzordean onartutako erakunde adierazpen berri ematea, dar cuenta de las declaraciones institucionales aprobadas en la Junta de Portavoces. Aprobados los puntos número 1, número 2, 4, 5, 8, 9 y número 10. Se aprobaron por mayoría con las abstenciones de los portavoces de los grupos EH Bildu y PP y el voto a favor de los grupos EAJ-PNV, PSE e Irabazi Donostia. Declaración institucional presentada por el Grupo PP sobre el Día de las Enfermedades Raras. Fue aprobada por unanimidad. Declaración institucional presentada por el Grupo EH Bildu sobre el 4º aniversario de la muerte de 15 personas en Tarajal. Fue aprobado el punto 2 por mayoría con los votos de los portavoces de todos los grupos, con excepción del portavoz del Grupo Popular que votó en contra. Declaración institucional presentada por el Grupo EH Bildu sobre la iniciativa Minority Safe Pack. Fue aprobada por unanimidad. Declaración institucional conjunta presentada por los grupos EAJ-PNV, PSE, EH Bildu e Irabazi Donostia relativa al 42 aniversario de la República Saharaui. Se votó por puntos, fueron aprobados los puntos 1, 2, 3, 4, 5 y 7 por mayoría de los votos a favor de todos los grupos, con la abstención del portavoz del Grupo Popular. El punto número 6 fue aprobado por unanimidad. Declaración institucional presentada por el Grupo EAJ-PNV sobre el 8 de marzo. Aprobado por mayoría con los votos a favor de los portavoces de los grupos EAJ-PNV, PSE, PP e Irabazi Donostia y la abstención de la portavoz del Grupo EH Bildu. Y finalmente fue aprobada asimismo declaración institucional conjunta presentada por los grupos PSE, PP e Irabazi Donostia sobre el 8 de marzo. Aprobados por mayoría con los votos a favor de los portavoces de los grupos PSE, EH Bildu, PP e Irabazi Donostia y la abstención del portavoz del Grupo EAJ-PNV. Ez dakit hitza hartu eskatu behar dudan berriro eta berriro errepikatu, o... Ez dut uste beharrezkoa denik berriro hartzen dugu aurreko gaia, orain bai, 7. puntuari dagokiona. Nere aldetik eta presidente bezala esaten didazuten horri erantzunez, adierazi behar dut idazkariak berak erantzun duela, egin dezuten txosten eskaera hori dela eta udadeko plenoaren araudiak garbi esaten du 35. artikuluan bitaldek eskatu dezaketela txosten bat hartu beharreko erabaki baten inguruan, baina txosten hori derrigorrezkoa izateko dagoen baldintzetako bat dela beharrezkoa den aldez aurretik eskatzea, hori ez da egin eta idazkariak adierazten du denbora gutxirekin eskatu dela txosten hori eta beraz ez da beharrezkoa eta hortik aurrera gaia plenora dakarren aribitza emango diot delegatuari hain zuzen ere. Txoin, a ber, barkatu, alkatea. Bueno, guk ere bat egiten dugu EH Bilduko bozeramailea esan duenarekin eta txosten bat eskatu baldin badugu eta idazkaria denborarik izan ez duenez, itxoin dezakegu txostena hori eukitzea eta hemen badosten den erabakia eukiko dugu, baina eske orain nosotros no podemos votar un dictamen que no sabemos si cumple con todas las garantías jurídicas. Insisto, a ver. Es más, incluso con las enmiendas que están encima de la mesa no sabemos si tenemos las garantías jurídicas para seguir adelante con esta cuestión. Señora de Bistur, insisto. Ustedes realizan una solicitud al amparo de lo dispuesto en el artículo 39 del Reglamento Orgánico de Pleno, en el que se establece que el informe tiene carácter preceptivo cuando un mínimo de 2 grupos municipales lo solicite, condición que se cumple, con antelación suficiente a la celebración de la sesión que el asunto hubiere de tratarse, condición que no se cumple.
Y no lo digo yo, lo dice el propio secretario en su respuesta. A partir de ahí, esa consideración y petición que ustedes me hacen corresponde valorarla al gobierno municipal. Y por eso le doy la palabra al delegado. Eskerrik asko. Sí, solicito la retirada del punto de orden del día. Perdone, señor alcalde, pues lo podía haber dicho antes, porque claro. No tengo por qué decirlo antes. Creo que he expresado clarísimamente cuál es el marco. Entonces, ya está. Han hecho ustedes una solicitud y ha respondido quien puede responder en este momento, que es el delegado, que es quien ha introducido el punto en el orden del día. Ahí. Bueno, sí, pero brevemente, por favor, ¿eh? Pido disculpas si no estoy en mis mejores condiciones, pero creía que era necesario asistir y visto de que los demás grupos han decidido intervenir en este punto, yo también lo voy a hacer. Nos podíamos, en parte, haber ahorrado esta situación si en la Junta de Portavoces del martes pasado se hubiera señalado que esto se iba a solicitar y se va a pedir. Se señaló, señor Gasco. Yo no le he interrumpido, señor Albistur. Le veo bastante alterada con este tema últimamente. Y creo que la renovación del PEPUC o la revisión parcial del PEPUC que hoy traíamos es consecuencia de un acuerdo. Vamos a ver, no voy a dar turnos en este punto. Este punto ha caído del orden del día, no hay intervenciones, pasamos al punto número 8. Eskertuko nuke, aber posible den, eske ez da ezer ulertzen. Dale al cacharrito ese. Zortzigarren puntua, udal zerbitzu eta jarduerei dagozkien tasak arautzen dituen zerga ordenantza. Udal zerbitzu eta jarduerei dagozkion tasak arautzen dituen zerga ordenantza, bidaiarien garraio zerbitzuari buruzko eneskinen aldaketa. Ordenanza fiscal reguladora de tasas por la prestación de servicios y realización de actividades municipales. Modificación del anexo referente al servicio de transporte de viajeros. Eta bigarrena, Gipuzkoako Tokio gasunak arautzeko uztailaren 5/1989 foru arauak 11 artikuluan jarritako jardunbidearen arabera izapidetzea erabaki hau 2018ko apirilaren 1 aurrera indarrean izango dena. Hala, erreklamaziorik aurkeztu ezean, behin-behingo erabaki hauek behin betiko bihurtuko dira. Asunto número 8 del orden del día. Ordenanza fiscal reguladora de las tasas por la prestación de servicios y la realización de actividades municipales. Modificación del anexo referente al servicio de transporte de viajeros. Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar la modificación del anexo a la ordenanza fiscal reguladora de las tasas por la prestación de servicios de la realización de actividades municipales en lo que hace referencia al servicio urbano de transporte público de viajeros. Segundo y último, tramitar este acuerdo a regir desde el 1 de abril de 2018 conforme al procedimiento establecido en el artículo 16 de la norma foral 11/89 de 5 de julio, regulador de las haciendas locales de Guipúzcoa, entendiendo que los mismos de carácter provisional devienen definitivos si no se presentan reclamaciones. Bai, puntu honetan, delegatuak dauka hitza den txandan. A ver, es un acuerdo una modificación de la ordenanza fiscal que viene todos los años para regular las tarifas en Donostibus. Desde que se firmó el convenio de integración tarifaria en enero de 2013, formamos parte de esa integración, de esa política integrada que la define la Autoridad Territorial del Transporte de Guipúzcoa, donde estamos representados muchos ayuntamientos, grandes, pequeños y medianos, esta Diputación y esta Euskotren de Gobierno Vasco. En el seno de la autoridad se deciden las tarifas para el año que viene, que ahora tienen que pasar este acuerdo. Ha habido dos modificaciones que quiero reseñar para el año que viene, para este año a partir de abril. Una es la gratuidad que se aumenta desde los 5 hasta los 6 años y, por otro lado, la subida de 1 céntimo en el precio de la tarifa MUGI, que ya digo, nos corresponde aprobar por la ordenanza fiscal porque se aprobaron, se discutieron, se analizaron y se aprobaron y se tomó el acuerdo en el seno de la autoridad. Bai, eskerrik asko, irabazi taldearen txanda. Eskerrik asko eta egun on guztioi.
Y bueno, como ya adelantamos en comisión, el sentido de nuestro voto va a ser negativo. Es una cuestión que hemos mencionado repetidas veces en el Pleno, y es que la renta disponible por hogar no ha aumentado en los últimos años. Muchas veces se puede oír la afirmación de que estamos saliendo de la crisis, de que la economía está experimentando una mejoría, que si los brotes verdes, pero creemos que la realidad de los hogares vascos y los donostiarras no son una excepción, es otra. La realidad es que la salida de la crisis y la creación de empleo se está haciendo a costa de los salarios. El empleo que se crea es precario y, por lo tanto, aunque las cifras del paro en una primera lectura puedan parecer positivas, lo cierto es que la situación de las familias, los hogares, sigue sin mejorar. Y mientras esta situación no cambie, las instituciones, y en este caso el Gobierno municipal, tienen que hacer un esfuerzo a la hora de establecer los precios públicos en los servicios que presta. Sobre todo si tenemos en cuenta que los principales usuarios del transporte público somos las mujeres, los estudiantes y las pensionistas. Es decir, los colectivos con menor poder adquisitivo. Y esto no lo digo yo, lo dicen los datos. Por otra parte, en aras a la sostenibilidad, y si queremos que el transporte en coche sea la opción menos atractiva a la hora de desplazarse, es necesario que los precios del transporte público sean atractivos. Es necesario que sean accesibles a la ciudadanía. Por otra parte, sigue sin solventarse la discriminación que sufrimos las usuarias de la MUGI respecto de las usuarias de la tarjeta Barik, señora Arana. Mientras que un viaje de la MUGI anónima, que quiero recordar utiliza muchas familias con niños y niñas, pasará a costar 1,19 €. Los usuarios de la Barik pagarán 26 céntimos menos por viaje. Y esto, con este acuerdo que se trae hoy, no se solventa. En definitiva, son varios los motivos que nos hacen ver que no es el momento de subir los precios de los servicios esenciales para la ciudadanía, por lo que votaremos en contra de la propuesta que se trae hoy para su aprobación en el Pleno. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde popularraren txanda orain. Egun on guztioi, eskerrik asko alkate jauna, y muy brevemente para anunciar la posición del Grupo Popular en relación a este tema. Como bien ha dicho la concejal delegada, en el seno de la Autoridad de Transporte, la Autoridad Territorial de Transporte de Guipúzcoa, es donde se adoptan esta serie de decisiones. Entidad en la que, como bien saben ustedes, no está representado el Partido Popular, por lo tanto no hemos podido participar de la toma de decisiones en relación a este asunto. Tampoco siquiera, y eso sí que nos hubiera gustado, el Gobierno municipal ha tenido la delicadeza de llevar al Consejo de Administración de Debus este asunto, cuanto menos para la toma en consideración y el conocimiento de los grupos políticos que no estamos representados y, bueno, pues por gesto de delicadeza política, ya que la subida afecta al conjunto de los donostiarras. Subida que, bueno, pues también pues entendemos no razonable, pero bueno, por no entrar al fondo del asunto y quedándonos en lo que les estoy diciendo, son elementos suficientes para abstenernos a esta propuesta de modificación de la ordenanza fiscal. Nada más y muchas gracias. Eskerrik asko, EH Bildu taldearen txanda orain. Mila esker. Bueno, consideramos que el sistema tarifario es un factor muy influyente a la hora de fomentar el uso del transporte público o no. No, es un tema determinante. En la legislatura pasada, con la implementación de la MUGI, se dieron grandes pasos adelante en el uso del transporte público. Consideramos que en esta legislatura no se están dando pasos suficientes para seguir fomentando el uso del transporte público. Ahora bien, también reconocemos la legitimidad a la Autoridad de Transporte para fijar los precios. Bien, pero solamente esto no es suficiente para hacer mejorar el uso del transporte público en nuestra provincia y en nuestra ciudad en este caso. Desde EH Bildu llevamos tiempo proponiendo algunas mejoras para fomentar dicho uso, que son la gratuidad en los transbordos entre operadores, acabar, como bien ha dicho Irabazi, con la discriminación entre tarjetas MUGI y Barik, llegando al 100% de la bonificación o al 100% del descuento en los tramos superiores de los viajes y, efectivamente, a propuesta de EH Bildu, la subida de 5 a 6 años en la gratuidad de los viajes. De estas 4 propuestas, solo una fue admitida
y en el caso del bus, si no estoy equivocado, entra mañana en vigor. No estamos haciendo lo suficiente para fomentar el uso del transporte público, no vemos avances, nuestro voto no va a ser favorable, si bien es verdad que reconocemos la legitimidad de la Autoridad de Transportes para fijar los precios, por tanto, vamos a ir a una abstención. Bai, eskerrik asko, talde sozialistak ez du txanda erabiliko, eta izteko txanda beraz delegatuak dauka. Sí. Bueno, contestando un poco por orden de lo que me decía Irabasí, es verdad que la MUGI sube 1 céntimo, pero es verdad que la MUGI tiene colectivos con menos precio, que están bonificados. El colectivo social, el de los jóvenes, el de los mayores, el de los niños, el de las familias numerosas. Es verdad que la MUGI de la que habla usted es la MUGI normal, la que podemos tener, vamos, normal, todas son normales, la que puedo tener yo, por ejemplo, que no estoy en ninguno de esos colectivos, pero hay muchos colectivos bonificados, no se olvide de eso. De lo que dice el PP, pues acepto que podíamos haberlo explicado más en el Consejo de Administración, lo tendremos en cuenta. Y en cuanto a la posición de EH Bildu, hemos podido hacer propuestas, desde el Ayuntamiento se hicieron muchas propuestas en la Autoridad del Transporte. Y Bildu también hizo, nosotros también hicimos, otros colectivos también hicieron, otros ayuntamientos también hicieron, todos hicimos propuestas, pero luego por consenso, todos, incluidos los ayuntamientos de Bildu, se aprobó esta que traemos aquí. Bueno, son 14 millones de déficit que todos los donostiarras ponemos este año y más o menos todos los años, y creemos que una subida de 1 céntimo palía de alguna forma este déficit y era conveniente hacerlo. Eskerrik asko, eztabaida agortuta, orain bozketari ekingo diogu, eta beraz, udal zerbitzu eta jarduerei dagozkien tasak arautzen dituen zerga ordenantza eraskinaren aldaketaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da, eta hurrengo puntura pasatuko gera. 9. puntua, mozio arrunta. Mozio arrunta Irabazi taldeak aurkeztua topoak altzatik ekialderantz jarraitzeari buruzkoa. Moción ordinaria presentada por el Grupo Irabazi sobre la continuidad del topo desde Alza dirección este. 9 del orden del día. Moción ordinaria sobre la continuidad del topo desde Alza dirección este. Hay presentadas una enmienda por parte de EH Bildu, 2 enmiendas por parte de Socialistas Donostiarras, PSE, y 2 enmiendas por parte de EAJ-PNV. La segunda enmienda de Socialistas y de PNV es coincidente. Bai, mozioa aurkeztu duen. Barkatu eta dago transakzio bat, entre el PNV y Socialistas Donostiarras en relación con sus enmiendas. Bai, mozioa aurkezten duen taldearen txanda da orain, Irabazi taldearena. Bai, eskerrik asko. 2016ko irailean topo geltokia jarri zen martxan Donostiako Altza auzoan, bertako bizilagunei zerbitzua emateko. Alabaina geltoki hori zaku ondoa da. Bidaia Irurenerantz edo Hendaiarantz jarraitu nahi izanez gero, Herreran beste tren bat hartu behar baita. Hori, eragozpen nabarmena da zerbitzu hori erabiltzeko orduan, bai auzoko bizilagunentzat, bai eta gainerako erabiltzaientzat ere. Zalantzarik gabe, altzatik zerbitzua zabalduz gero, norabide horretarantz mugikortasuna bera hobetuko litzateke oro har. Hori horrela, beharrezko iruditzen zaigu Eusko Jaurlaritzak erantzun bat ematea topoari altzatik ekialderantz jarraitutasuna emateari buruz. Ez dugu ulertzen edo kostatzen zaigu Eusko Jaurlaritzak hobekuntza egitea Hendaiako geltokian Donostiako auzo populatuenetako batean tapoi bat dutenean, edo horrela deitu dezakegu. Eta are gutxiago, bertako jendeari norabide horretan joatea eragozten dion tapoia izan da. Gainera, esan behar da, dagoeneko eginda dagoela dagokion proiektua.
Decía que en septiembre de 2016 entró en funcionamiento la estación de Topo en Altza. Sin embargo, esta estación tiene el inconveniente de que no continúa en la dirección este, es decir, Irún-Hendaya, lo que supone que hay que hacer un transbordo en Herrera para ir en esa dirección, con tan solo un par de minutos de margen, lo que sin duda es un inconveniente importante para las personas usuarias. Seguramente eso tendrá que ver con que no se esté alcanzando el número de viajes previstos. En un primer momento se dijo en torno a 1 millón de personas o de viajes en esta estación. Sin embargo, queremos recordar que la estación de Incharrondo es en este momento la que más viajes contabiliza dentro de la ciudad, lo que sin duda es una muestra de que si el trayecto continuara desde Altza en dirección Irún-Hendaya, como hemos dicho, también aumentaría el número de usuarias. Creemos que no tiene mucho sentido, por lo menos para nosotras, haberse gastado el dinero que costó llevar el topo hasta Altza sin tener una planificación en tiempo y con presupuesto para su continuidad en dirección Irún-Hendaya. Y se entiende menos aún que el Gobierno vasco de PNV y PSE se vaya a gastar 5,8 millones de euros en mejorar la estación de Hendaya, que no nos parece mal, pero que no haya ni una partida en los presupuestos para continuar desde Altza en esa dirección. Pensamos que es un sinsentido desde nuestro punto de vista, porque es posible que haya un aumento de viajes desde Iparralde, especialmente en la época estival. Pero pensamos que el Gobierno tiene la obligación de atender especialmente la movilidad diaria de la ciudadanía. Además, según los datos de Euskotren de 2017, en Guipúzcoa ha habido un aumento del 5,66%, un total de 11.260.950 usuarios. Si tenemos en cuenta que la línea Lasarte-Oria-Hendaya ha tenido 7 millones de viajeros y que la estación de Altza está en ese trayecto, mejorar su conexión supondría sin duda un incremento notable de viajeros y viajeras. El proyecto, en definitiva, para dar continuidad a la línea de Altza está hecho. Pensamos que es cuestión de voluntad política desarrollarlo. Por lo tanto, pedimos al Gobierno vasco dos cosas. Primero, que realice las gestiones necesarias durante 2018 para dar continuidad al topo desde Altza en dirección Irún-Hendaya y que traslade al Ayuntamiento la información relativa a las gestiones para dar continuidad al topo desde Altza en dirección este. Respecto a las enmiendas de H. Bildu, decir que la vamos a apoyar y hemos visto que a última hora se ha llegado a un acuerdo entre PNV y PSE. Bueno, decir que no la vamos a apoyar porque no hay un compromiso claro y es centrarse en lo que ya se está haciendo, que es la pasante del metro. Y también, bueno, felicitarles en modo irónico que hayan llegado a un acuerdo para conseguir que se llame Topo Metro, pero que esperamos que no se gasten otros 300.000 euros en una campaña de publicidad. Eskerrik asko. Bai, zuri, jarraian talde popularraren txanda. Sí, gracias, señor alcalde. Y recojo el guante. Espero que, bueno, pues esos problemas de léxico, de denominación del topo, del metro o de ese medio de transporte tan importante, tan necesario para San Sebastián, pues no sea un motivo más para el continuo retraso que se produce en las obras, en las ejecuciones, en las actuaciones y en las fases previas, en los estudios y proyectos, para precisamente desbloquear tramos como el que se está pidiendo en la moción de hoy. Efectivamente, queda a día de hoy cojo esa línea actualmente queda cojo, pero no es una situación nueva. Llevamos muchos años hablando de este tema. Yo no estaba aquí, pero me cuentan que ya en la primera década de este siglo se hablaba de estas cosas en términos muy parecidos, ¿no? Con lo cual es evidente que tenemos un problema, que tenemos un retraso. Si efectivamente el problema de determinar si lo llamamos topo, lo llamamos metro, ¿cómo lo llamamos? Pues es un obstáculo para avanzar. O si los huevos del Gobierno vasco prefieren ponerse en la estación de Hendaya, que creo que es Francia todavía, en lugar de en San Sebastián, del País Vasco, bueno, pues tenemos además problemas añadidos. A lo que vamos, que es lo que realmente importa, más allá de la terminología, más allá del léxico que se quiera usar y ahondando en que es necesario impulsar
evidentemente lo que se está pidiendo en la propuesta. Vamos a aceptar la transacción traída en el punto primero, traído por el equipo de gobierno, el PNV y el Partido Socialista, para ver si es verdad que se continúa realizando esos esfuerzos, esos trabajos y esas gestiones necesarias y podemos dar continuidad a ese topómetro hasta el corredor y renovar la red hacia el corredor Irún-Hendaya. Eso en primer lugar. Creemos, apoyamos también el punto 2 que plantea el Grupo Irabasí. Creemos que es importante, además de hacer las gestiones necesarias, que el Gobierno vasco remita información a este ayuntamiento para saber en qué punto exacto estamos y cómo podemos aportar a esos procesos. En esta casa tenemos una comisión específica sobre el asunto, la comisión de Euskontren, donde sí se nos da información actualmente en relación al tramo de la pasante de San Sebastián, a ese proyecto de 4 kilómetros, pero no sobre otras cuestiones. Y creemos que es un foro importante donde se puede volcar esa información y donde se nos puede dar a conocer esa situación. No hay que olvidar, también es importante ponerlo encima de la mesa, que EASO a día de hoy también es un fondo de saco y que lleva décadas como fondo de saco, que la ampliación que está prevista actualmente es necesaria, entre otras cosas, para que deje de ser un fondo de saco, pero eso no significa que no sea compatible con una actuación en la zona de Alza, hacia Galtzaraborda, hacia Irún. Y en ese sentido nosotros creemos que pueden ser compatibles ambas actuaciones. Y en este sentido, todo lo que sea bueno para San Sebastián y todas aquellas inversiones que el Gobierno vasco decida realizar en nuestra ciudad, en San Sebastián, bienvenidas sean. También en parte porque es poco habitual que se produzcan esas situaciones en nuestra ciudad. Con lo cual, bienvenida sea el dinero del Gobierno vasco. Poco más. Y luego, pues entender también lo que dice el Grupo de H. Bildu en su enmienda a la justificación, que no vemos ningún problema también para aceptar. Con esto acabo. Nada más. Muchas gracias. Bai, eskerrik asko, EH Bildu taldearen txanda orain. Bai, mila esker. Besterik gabe, esatea irabaziren mozioa bere osotasunean babestuko dugula. Decía que vamos a apoyar la moción en su totalidad de Irabazí, en sus 2 puntos. Nos parece absolutamente pertinente. Nosotros hicimos una enmienda de edición porque pensábamos que había que dejar constancia, digamos, de los problemas que actualmente sufren personas en situación de movilidad reducida, personas mayores, cuando hacen el transbordo, especialmente mujeres, que como bien se ha dicho son las que más utilizan el transporte público. A partir de ahí, nosotros no vamos a apoyar la enmienda del Partido Socialista y el PNV, fundamentalmente porque nos parece un brindis al sol. Es decir, es una enmienda donde no se habla de plazos, no se habla de dotación presupuestaria y no estamos dispuestos a apoyar un brindis al sol. Una vez dicho esto, sí parece claro que hay cierto consenso en que Galtzaraborda, Alza Irún, Alza Hendaya, hay que hacerlo. Y es fácil, podemos escenificar un consenso. Ahora bien, ¿dónde está el desacuerdo? En las prioridades. En las prioridades. A juicio de EH Bildu, la obra que debería estar actualmente en marcha es Alza Galtzaraborda o Alza Hendaya, no la pasante. A nuestro humilde juicio y al juicio de muchos ciudadanos, según ciertas encuestas de percepción. Bien, ustedes tomaron una decisión, podían tomar esa decisión, pero a nuestro juicio es un error, es una equivocación. ¿Por qué es una equivocación? Porque hipoteca las futuras inversiones en este territorio. Hipoteca las futuras decisiones que se puedan tomar. ¿Cuándo vamos a ver la conexión del este de esta ciudad con el resto de la provincia? ¿Cuándo vamos a ver el intercambiador? No lo sabemos. Por tanto, es un error político. Ustedes pudieron tomar una decisión, la tomaron, pero apostaron por las obras faraónicas en lugar de las necesidades de la ciudadanía. Bai, eskerrik asko, talde sozialistaren txanda. Bueno, uno no sale de su asombro, no sé si será por las décimas, la gripe, la fiebre o por las cosas que uno escucha o lee, ¿no? Veo por parte de Irabasí y por parte de H. Bildu que dicen que hacer un transbordo
es discriminatorio, que es una barbaridad, que no lo deberíamos tolerar y que es la Plaza EASO, donde los vecinos de Alce, Inchaurrondo, Amara, cuando quieren ir a la zona del Antiguo, tienen que hacer un transbordo técnico, no se bajan del tren, pero tienen que parar. O qué sucede con los vecinos de Añorga, Antiguo, etcétera, cuando tienen que ir hacia Alza, que también tienen que parar en la Plaza EASO, o aquellos que vienen de Lasarte. Es decir, el transbordo más grande, más injusto y más discriminatorio es de la Plaza EASO. Y la pasante ferroviaria quiere eliminar esa situación de discriminación absoluta y de saturación. Y ustedes están en contra. Y nos dicen que no lo prioricemos, con un criterio que les deja en evidencia. Un criterio que les deja en evidencia. Yo les he escuchado con bastante respeto durante todo el pleno. La segunda, yo le pediría, señora Martín, y se lo aclaro cuando usted quiera, que los gastos para las estaciones, fueron 19 estaciones en Guipúzcoa, las que se rotularon en euskera, porque no estaba. Y el tratamiento de cambiar euskera, castellano, etcétera, es lo que supuso el gasto completo. Le pido respeto también, señor almirante, y puede mirar el expediente cuando quiera en el Gobierno vasco y en ETS. Cambiar las cosas tiene su coste. Y poner las cosas en todos los idiomas, en euskera y en inglés, que también lo hicimos, creo que era positivo y está justificado el gasto. Eso no es publicidad ni propaganda. Cada uno que haga lo que quiera. Porque luego hay otras mociones aquí y otras argumentaciones, pero se malmete con una intención política, yo creo que poco interesante. La tercera de las cuestiones. La enmienda que hemos transaccionado no es una cuestión lingüística simplemente, es una petición al Gobierno vasco. Y hemos transaccionado una de sentido común, que es que este ayuntamiento y este Gobierno le pida al Gobierno vasco que también el desdoblamiento hacia el eje Irún-Hendaya sea contemplado. Y no solo con la programación que el Gobierno vasco tenga. Ese es el cambio sustancial de la transacción, sino entendiendo en un marco de diálogo Gobierno vasco y ayuntamientos, que es en el marco donde se debe regular, de diálogo y de entendimiento. Y cuarto, la estación de Hendaya es muy importante para esta ciudad, muy importante. Yo a veces alucino con algunas intervenciones de si eso es Francia, esto es lo otro. A nosotros nos interesa muchísimo que los ciudadanos que vienen de excursionistas todos los días, porque vienen, aunque llueve casi todos los días, vengan en transporte público y colectivo y no en sus coches. Y para nosotros, el País Vasco francés en la estación de Hendaya es crucial para la cercanía y la proximidad hacia la ciudad de San Sebastián y el turismo sostenible y la movilidad sostenible. Por lo tanto, bienvenido a ese arreglo también y a esa necesidad. Yo podría pedir, según algunos de ustedes, también el intercambiador de Riberas de Loyola, donde hay otras instituciones implicadas y que es crucial, etcétera, etcétera. Hay mucho por hacer. Llevamos mucho tiempo de retraso. Yo en eso estoy de acuerdo con el señor Murguiondo. Y acepto además que van a votar que sí al Partido Popular desde la crítica, pero van a apoyarlo porque les parece que es el camino ya definitivamente de avanzar. Pero algunos discursos maximalistas de que hacer un transbordo en Herrera es terrible y hacer 8 transbordos en la Plaza EASO no pasa nada y estamos contra la pasante, pues lo tienen muy difícil para explicarlo. Eskerrik asko, talde jeltzalearen txanda. Sí, a ver, esta oposición al metro o al topo, a como queramos llamar, efectivamente raya un poco, desde mi humilde opinión, un poco en una línea que no sé. Efectivamente, uno de los puntos que iba a decir yo al grupo Irabasí es el transbordo, que ya lo ha explicado el compañero Ernesto. Por tanto, un transbordo en Herrera es tan perjudicial y no miramos el transbordo en EASO para todos los que quieren ir del este al oeste, a la universidad, por ejemplo. Tratar esas inversiones con esta, no sé, un poco son inversiones enormes que están contempladas en ETS dentro de un plan estratégico a muchos años y que se van priorizando, que hay información absoluta en el Ayuntamiento, en el Parlamento Vasco, en ETS, en Gobierno Vasco, donde se puede pedir toda esa información. Todo ese plan estratégico está establecido en plazos y en recursos económicos. No se pueden ir improvisando, ahora hago esto, ahora no hago lo otro. En el fondo lo que subyace es que quieren hacer oposición al metro y ya digo que algunas de las cosas que comentan pues rayan un poco desde mi punto de vista en el despropósito.
como la del transbordo o la que está proponiendo EH Bildu, que aquí en el Ayuntamiento de Donostia estemos priorizando la conexión con Pasaia o estemos priorizando otras mejoras en otros municipios en vez de en la nuestra, en vez de en el topo y en la pasante, en la nuestra, que es donde hay más gente y donde hay más personas que se van a ver involucradas. Por tanto, en la enmienda de los socialistas donostiarras y el EAJ-PNV está clarísimamente la apuesta por todo el tramo, toda la red ferroviaria, con todo lo que se ha hecho hasta ahora, que se ha hecho mucho en Alza, en Ichaurrondo, en Herrera, en Loyola, y con todo lo que se va a hacer, que incluye pues muchas de las cosas que salen aquí. Efectivamente, la primera para nosotros, la pasante, que es en la que afortunadamente ahora estamos trabajando. Ixteko txanda, irabazi taldeak. Yo la verdad es que no entiendo si no se entiende por parte del Gobierno municipal nuestra postura o no se quiere entender. Espera que voy a mirar la parte resolutiva. Pedimos al Gobierno vasco dos cosas: que realice las gestiones necesarias durante 2018 para dar continuidad al topo desde Altza en dirección Irún-Hendaya. 2. Que traslade al Ayuntamiento la información relativa a las gestiones para dar continuidad al topo desde Altza en dirección este. Espere que voy a buscar donde pone, que no lo he encontrado, parece que ustedes sí, donde pone que no queremos metro, que no se haga. Ah, que no pone. Es que a ustedes les interesa ponernos en un frente donde no estamos, interesadamente. Es necesario que se dé una continuidad a la línea del topo desde Altza. Y las enmiendas e intervenciones que hemos escuchado por parte de los grupos que sustenta el Grupo Municipal nos preocupan. Nos preocupan porque no hay concreción, no hay plazos, no sé. Nos preocupan porque hablan del proyecto actual de pasante, hablan de mejorar la conexión con poblaciones limítrofes, pero eluden expresamente a hablar de la continuidad del topo desde Altza hacia Irún. Y es curioso porque el Gobierno vasco no tiene ningún problema en adelantar dinero si hace falta en obras que no son de su competencia y que ni siquiera son formas de transporte que la ciudadanía utiliza a diario, como es el tren de alta velocidad. Ahí no pasa nada, se adelanta el dinero que haga falta. Sin embargo, cuando se presentan propuestas de mejora del transporte público que sí son utilizadas masivamente por la ciudadanía, como es la línea Lasarte-Hendaya, la más utilizada de la red de Euskotren, cuando vienen los peros. Es necesaria una apuesta clara por los medios de transporte que utiliza la ciudadanía en su día a día. Es necesaria la apuesta en los medios de transporte que sobre todo utilizamos las mujeres para ir a trabajar y las y los estudiantes. Y vuelvo a repetir, la estación de Altza seguirá siendo una estación infrautilizada mientras no se conecte con Galtzaraborda y se retome el desdoblamiento de la línea hacia Irún. Olvídense de megaproyectos, Martín, Andrea, de trenes de alta velocidad, un segundito, y apuesten por la movilidad real, por Menos la 20. movilidad que necesita la gente. Eskerrik asko. Zuri. Bozketara pasatuko gera, lehenik eta behin EH Bildu taldeak aurkezten duen zuzenketa bozkatuko dugu. Horren aldeko botuak. Kontrakoak. Ez da onartzen, eta orain Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Eusko Alderdi Sozialistak aurkeztutako bi erdibitarteko zuzenketak bozkatuko ditugu. Lehenengo tarteko zuzenketari aldeko botuak. Kontrakoak. Abstentzioak. EH Bilduk ez dakit zer egin duen. Berriz egingo dugu? Bale. EAJ-PNV eta Alderdi Sozialistak aurkeztutako erdibideko zuzenketari aldeko botuak, kontrakoak, onartzen da, eta Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Eusko Alderdi Sozialistak aurkeztutako bigarren erdibideko zuzenketari aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da. Bi zuzenketa hauek onartuta beraz, mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da. Eguneko gai zerrenda amaitu da, eta orain kontrol mozioetara pasatuko gera. Lehenengoa, kontrol mozioa,
EH Bildu taldeko zinegotzi Naiara San Pedro Perezek egina. Kontrmozioa EH Bildu taldeak aurkeztua Debus zerbitzuan geldialdia eskatzeko aukera dela eta. Primera moción de control presentada por el grupo EH Bildu sobre la opción para solicitar parada en el servicio de bus. Bai, EH Bildu taldearen txanda. Bai, egunon, eskerrik asko alkate jauna. Aurkezten dugun kontrol mozionen bitartez, hiri askotan genero indarkeriaren kontra martxan jartzen ari diren neurrietako bat eskatzera gatoz. 2016ko apirilean Donostiako bidaiariak errepidaz garraiatzeko zerbitzu publikoaren arautegia onartu zen. Arautegi horretan jasotzen da, hiriaren irisgarritasuna eta segurtasuna genero ikuspegitik hobetzeko helburuarekin, dagokion txosten teknikoa jaso ondoren eta arrazoi sendoak daudenean, gai honetan neurriak hartzeko erabiltzaileek deialdia eskatu ahal izango dutela autobus linean ezarritakoetatik kanpo, zerbitzu bakoitzerako zehaztutako zati, baldintza eta ordutegietan. Gogorarazi beharra dago 2016an udal gobernuak dinamizatutako puntu kritikoen mapari jarraipena emateko prozesu parte hartzailean ere, aipatutako geldialdiaren proposamena landu eta jaso egin zela. Gauza bera, aurrekontuak genero perspektibatik lantzeko gomendio txostenean jaso zen, baina azken 2 urte hauetan ez dugu gaiaren inguruko berririk izan. Aldiz, genero indarkeria pairatu duten emakumeen salaketen kopuruaren inguruan jaso ditugun berriak ez dira atseginak. Urtez urte, hirian ematen diren sexu askatasunaren aurkako urraketak igotzen ari dira. Ertzaintzaren azken txostenaren arabera, 2017an sexu askatasunaren aurkako delituak 158 igo da. Donostian noski, eta egia da oraindik ez dugula udaltzaingoaren pasaden urteari buruzko memoria ezagutzen. Según datos de la Ertzaintza, los delitos contra la libertad sexual en Donostia se han disparado un 48% en el año 2017. Son cifras que nos disgustan a todas y que desde las instituciones debemos tomar medidas contra la violencia machista para que desaparezcan tanto de la calle de nuestra ciudad como de los hogares de las familias donostiarras, así como del ámbito laboral, comercial. Y es que aún tenemos muy recientemente el caso del tatuador de la Parte Vieja, con más de 15 denuncias. Mediante la propuesta que desde EH Bildu queremos hacer, sabemos que no es más que una pequeña medida para erradicar la violencia machista, pero sí es una medida para mejorar la seguridad de las mujeres y en general la de toda la ciudadanía. Cuando interpelamos a la delegada de Movilidad sobre la razón por la que desde la aprobación en 2016 de la normativa de Debus no se ha realizado el informe correspondiente para la aplicación de las paradas intermedias, la concejala delegada nos argumentó que resulta ser muy complicado. Sin embargo, cada vez son más ciudades las que están aplicando medidas como las que solicitamos nosotras. Y para ello podemos citar el Ayuntamiento de Zaragoza, que propondrá que las mujeres puedan bajarse del bus lo más cerca posible de su destino. O tenemos el caso de Vigo, que ya es precursora del servicio que permite a las mujeres solicitar la parada en el punto más cerca de su destino. O incluso tenemos a Bilbo, que ha adelantado que para verano ya va a aplicar una experiencia piloto como lo que venimos aquí solicitando. O incluso tenemos el ejemplo de Monreal, que mediante carteles motiva a las mujeres a hacer uso de este tipo de servicio. Por ello mismo voy terminando, el tiempo ya no me deja seguir exponiendo la propuesta que dé EH Bildu. Esperamos que el Gobierno municipal apruebe la propuesta que hemos planteado. Eskerrik asko, irabazi taldearen txanda. Eskerrik asko. Pues en el pleno de hoy vamos a tener la oportunidad de debatir de cuestiones que afectan especialmente a las mujeres, porque las mujeres, por desgracia, seguimos viviendo una sociedad
machista, patriarcal, y son muchas las acciones que todavía tenemos que hacer desde las instituciones, desde la sociedad en su conjunto. Las agresiones sexuales que sufrimos no son sino un reflejo de esta realidad, de esta sociedad. Por otra parte, y si vamos a los datos, recientemente la Ertzaintza ha hecho pública la estadística de criminalidad en nuestra ciudad. Y tristemente esta estadística dice que de un año a otro las agresiones sexuales han subido no un 1% ni un 2%, sino un 48%. Y ante esta realidad, creemos que es necesario que el Gobierno municipal analice y ponga en marcha medidas para contrarrestar esta tendencia. Y esta moción que ha presentado el Grupo EH Bildu entendemos que va en esa línea, la de pedir que se analicen medidas como las paradas intermedias en los autobuses que circulan a la noche y que puedan ayudar a revertir esta tendencia. Además, hay que comentar que esta medida fue acordada dentro del proceso participativo que se llevó a cabo en 2016 acerca de los puntos críticos de la ciudad. También hay que comentar que en 2016 también se introdujeron cambios en el reglamento de Donostibus que posibilitaban esta opción. Por lo tanto, creemos que lo lógico y lo políticamente deseable es que se siga trabajando en esa dirección, que lleguemos a acuerdos entre todos y todas, que se realice el informe técnico tal y como pide la moción y se comparta con los grupos que conforman este pleno. Beraz, guzti honengatik baiezkoa emango diogu EH Bilduren mozioari. Eskerrik asko, talde popularraren txanda orain. Eskerrik asko berriro alkate jauna. Bien, muy brevemente, porque bueno, pues, todos los grupos políticos nos hemos interesado por esta cuestión. Ya se ha hablado, por parte del grupo proponente se ha explicado la situación. Se trató en la última comisión este asunto sobre, primero, cómo nos hemos hecho eco. Parece ser que todo esto surge un poquito de manera más reciente, porque ya en 2012 se trabajó en esta línea, aunque luego no se profundizó, pero parece ser que al hilo de que Bilbao ha puesto su interés y está desarrollando también un estudio para ver de qué manera se puede implantar esta parada de demanda por parte de los usuarios, el alcalde recoge el guante, al menos esa es la información o la situación que parece que se vivió, y también el Ayuntamiento de San Sebastián empieza a trabajar y a analizar esta situación. Lo que se pide en la moción, y que nosotros vamos a apoyar sin ningún temor, es que primero se realice a la mayor brevedad dicho informe técnico necesario para ver negro sobre blanco todas aquellas dificultades que en su momento en comisión la concejal delegada puso encima de la mesa, pues cómo se pueden sortear y cómo se puede adaptar el planteamiento, lo que se propone a la realidad, cómo se puede implementar esa medida. Y en segundo lugar, evidentemente, para que se convoque el Consejo de Administración de Debus y se comparta dicha solución o dichas posibilidades técnicas, que son unas cuantas, que evidentemente están encima de la mesa y que no dudo que los servicios técnicos harán su trabajo y nos los podrán explicar de la mejor manera posible. Ejemplos de estas situaciones existen no solo en Bilbao, que como se ha dicho está trabajando este punto, también Málaga parece que tiene en estudio medidas parecidas, pero ya hay otras ciudades como la propia Vigo, creo que en Madrid y en Valencia se está haciendo algo parecido. Esto es, tenemos ya otros ejemplos donde también a los que también podemos mirar y donde quizá podamos copiar o cuanto menos compartir algunos puntos o algunas experiencias, ¿no? En ese sentido, y acabo, no me voy a enrollar, apoyar la iniciativa, esperemos que ese informe se realice a la mayor brevedad y que se traiga y se tenga en consideración al resto de grupos políticos y sea compartido en el foro pertinente, en este caso el Consejo de Administración de Debus. Lo que es importante es garantizar las situaciones de seguridad a las personas usuarias de esas líneas, sobre todo en horario nocturno, donde mayor inseguridad puede padecerse, y en ese sentido de avanzar hacia una mejora del servicio que se ofrece a los usuarios y usuarias, pues es la necesidad de poder apoyar esta iniciativa. Nada más, muchas gracias. Eskerrik asko, talde sozialistak, Egun on guztioi, bueno, pues nada, simplemente también para decir que desde el Gobierno municipal se va a apoyar la moción, y en este sentido decir pues que nos alegramos mucho de sumarnos a iniciativas de otros ayuntamientos en los que gobiernan socialistas, como son el Ayuntamiento de Bilbao, el Ayuntamiento de Vigo, que ya lo ha puesto en marcha, y el Ayuntamiento de Tarrasa también,
hablar de las distintas modalidades que hay para mejorar este tipo de servicio y generar sobre todo más seguridad a las mujeres y sobre todo de noche y teniendo en cuenta que es cuando muchas veces ocurren las mayores agresiones contra ellas. Hablar que hay posibilidades de poder incorporar paradas intermedias entre dos de las que ya existen o hacer paradas a demanda. Y luego también decir que hay otras muchas ciudades que ya lo están estudiando y yo creo que entre todas iremos mejorando este servicio nocturno de los autobuses que queremos, yo creo, que ofrecer todas las ciudades progresistas. Está en Zaragoza, está Valencia, está Sabadell, comentaba el compañero del Partido Popular Málaga, está Barcelona también. Bueno, yo creo que seguimos poniendo muchas veces el foco al hablar de las agresiones en las víctimas, pero bueno, decir que también hay que poner otras medidas, sobre todo para evitar que siga habiendo agresores, ¿no? Y mejorar los espacios públicos, como puede ser la incorporación de mejoras en los alumbramientos, seguir haciendo incidir en las campañas de sensibilización, en la educación, en el respeto y la igualdad, también la presencia policial en muchos momentos y en muchos espacios también complicados. Estamos también adoptando otras medidas en San Sebastián, como la instalación de cámaras precisamente en espacios como los ascensores. Bueno, todo lo que sea mejorar y generar menos inseguridad para las mujeres siempre va a ser positivo. Hablamos muchas veces del incremento de las denuncias que está habiendo, pero esto también yo quiero recalcar que no es que sea porque ocurra más que lo que ocurría antes, sino porque hay más sensibilización y la gente por fin empieza a denunciar también mucho más. Entonces, bueno, no vamos a veces confundir las cifras con distintos discursos, porque al fin y al cabo sabemos que esto ha ocurrido siempre, por desgracia sigue ocurriendo y nosotros que vivimos en el presente nos toca aplicar todas las políticas posibles para conseguir que en un futuro por lo menos haya menos, ¿no? Y yo, pues nada, decir que nos alegramos, que si sus informes se harán de este bus y que contaréis con todo el apoyo del Gobierno municipal pues para que al final también San Sebastián pueda ofrecer este servicio como desde hace muchísimo tiempo lo están exigiendo los movimientos feministas de la ciudad, las asociaciones de mujeres y que hasta ahora ningún otro gobierno tampoco lo ha hecho. Muchísimas gracias. Eskerrik asko. Alderdi Jeltzalearen txanda. Sí, efectivamente vamos a votar que sí a esta moción en la que se insta a que realicemos a la mayor brevedad el informe técnico necesario para este planteamiento que se está haciendo, ¿no? Que le llamamos paradas a demanda en el servicio de transporte de bus. Efectivamente, el alcalde nos lo encomendó hace más de un mes y en ello estamos trabajando. Y eso es lo que dije yo en comisión cuando EH Bildu, creo, nos hizo esta interpelación, ¿no? Lo que dije no es que fuera complicado, no. Lo que hice fue simplemente hacer en alto unas preguntas que son las que, lógicamente, hay que hacerse y resolverlas antes de poder poner encima de la mesa una propuesta. Preguntas a las que por ahora no tenemos contestación, no nosotros, el grupo de gobierno, pero tampoco los grupos de la oposición. Son preguntas a las que todavía no hay respuesta y eso es lo que estamos haciendo. Preguntas como que efectivamente en la ordenanza de San Sebastián se permiten esas paradas a demanda, pero no en la ley de tráfico. Por tanto, lo primero que tenemos que asegurar es que el planteamiento que se haga, la ley de tráfico lo permita. Asimismo, los seguros, tanto del autobús como de los usuarios que van dentro y que no pierdan esa cobertura del seguro que les protege el billete. Hay que contestar a la pregunta de si esas posibles paradas a demanda son seguras, son accesibles. No puede ser una parada justo a la salida de una curva, por ejemplo. Hay que entrar en esa cuestión también. Hay que entrar en la cuestión, creemos, de quién se puede bajar. ¿Solo mujeres? ¿Hombres no? ¿O personas con discapacidad no? ¿O esa también hay que responder? Hay que ir también a efectos prácticos creemos, y hay que valorarlo, que el tiempo del ciclo de la línea se alargará, por tanto tendrá afecciones tanto de planificación del horario de la propia línea como implicación económica. Y sobre todo hay un punto que también queremos hacer hincapié y que es una cuestión que hay que resolver antes de poner esta propuesta encima de la mesa. Es que no sea la responsabilidad del conductor decidir si para o no para en una ubicación determinada que se le ha solicitado, porque yo creo que todos entendemos que a las 5 de la mañana no es un escenario, un entorno en el que mejor se puede tomar esa decisión dependiendo de la gente que pueda ir en el autobús, un poco en las condiciones que puede ser, ¿no? Y por último, para cerrar, me voy a tomar muy en serio
incluir en ese informe o en esa propuesta que planteemos todas esas actuaciones de todos esos municipios que ustedes dicen que ha venido en prensa, yo también he leído la prensa, que están haciendo muchas cosas, ya pondremos exactamente qué, dónde y cómo se están haciendo esas cosas. Y desde luego de la propuesta de H. Bildu, con el discurso que ha hecho señora San Pedro, no he visto ninguna propuesta. Habla en general de un problema que efectivamente todos somos conscientes y todos estamos en ánimo de resolver en la medida de las posibilidades de cada uno. Ha llegado a decir la propuesta que ustedes proponen como la de esas ciudades. Bueno, ya veremos si las propuestas de esas ciudades es las que ustedes defienden, que por ahora ustedes tampoco han entrado en más detalle de definir cuál sería su propuesta. Por tanto, para acabar, vamos a votar que sí, vamos a poner encima de la mesa toda una propuesta, un borrador, una propuesta que se pueda hacer resolviendo a todas estas cuestiones que son muy importantes y que son las que creemos que hay que resolver antes de poder dar una solución. Gracias. Eskerrik asko, izteko txanda, irabazi, EH Bildu taldeak dauka, barkatu. Bai, eskerrik asko. Primero, agradecer el apoyo que vamos a recibir por parte de todos los grupos políticos y, bueno, yo también querría subrayar la explicación que ha dado la delegada de movilidad, ya que sí que acepta que la propuesta que ha realizado EH Bildu es adecuada. Sin embargo, usted tampoco no ha adelantado absolutamente nada de la propuesta en la que se va a basar el Gobierno municipal. Ha comentado que usted también lee la prensa, pero no ha comentado lo que viene trabajando con los técnicos municipales, que eso es lo que debería de haber estado haciendo los últimos 2 años. Por ello que traemos al Pleno, por parte de la oposición, esa instancia a que el Gobierno municipal tome con responsabilidad esta medida que viene recogida en los últimos años en el reglamento aprobado por vosotros mismos. Y es que ayer mismo el Gobierno municipal presumía de la inversión de 3 millones de euros que realizaba en 6 autobuses nuevos. Pues bien, presumamos de ser una ciudad libre de agresiones sexistas. No miremos para otro lado y trabajemos colectivamente en medidas prácticas para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y que las mujeres puedan sentirse libres y seguras. Si usted se viera los datos de las personas usuarias de Debus, el 67% de las mujeres son usuarias de este transporte. No solo EH Bildu agradecerá que esta propuesta se aplique lo antes posible, sino la mayoría de la población también. Y esperemos que sea inmediatamente, ya que debemos de recordar que desde septiembre no se ha llamado al Consejo de Administración y en estos últimos 6 meses el Gobierno municipal no ha contrastado absolutamente ninguna información con los miembros y miembros del Consejo de Administración. Esperemos que en breve tengamos alguna propuesta del Gobierno municipal y gracias a todos y todas por aprobar esta propuesta. Eskerrik asko, eztabaida amaituta, bozkatu egingo dugu, mozioaren aldeko botuak, aho batez onartua, ez dago boto azalpen txandarik eta hurrengo puntura pasatzen gera. Kontrolmozioa EH Bildu taldeak aurkeztua 65 urtetik gorako emakumeek jasaten duten genero indarkeria dela eta. Moción de control número 2, presentada por el grupo EH Bildu sobre la violencia de género que soportan las mujeres de más de 65 años. De más de 65 años. Bai, EH Bildu taldearen txanda. Egunon, kontrol mozio honekin genero indarkeriaren inguruan hitz egiten dugu berriro ere. Hain zuzen ere, 65 urtetik gorako emakume jasaten duten genero indarkeriaren inguruan. Urte hasieran gaude eta egun hauetan hainbat informazio argitaratu da 2017 urteko datuen inguruan, eta datu horiek esaten digute que las mujeres mayores apenas denuncian y suponen a los ojos de la oficialidad una parte muy pequeña del total de víctimas de violencia de género.
Pero más allá de esos datos oficiales basados en denuncias, la realidad de los centros de atención, de los profesionales sanitarios y de servicios sociales que atienden a las mujeres víctimas de violencia de género nos dice que hay muchos más casos de los oficiales. Hau da, badaude 40 urtez genero indarkeria sufritu duten adineko emakumeak, baina salaketari jartzen ez dutenak. Askotan ez dituztelako ezagutzen laguntza zerbitzuak edo irtenbiderik ez dagoela pentsatzen dutelako violentzia honen aurrean. Los datos del 2017 nos dicen que del total de las mujeres asesinadas por violencia de género en el Estado español, el 10% tenían más de 65 años, por lo que consideramos que sí que es un sector en el que habría que trabajar de otra manera y de forma específica. Donostiako Donostia Lagunkoiak planak 2017 urterako neurri bat jasatzen zuen genero indarkeriarekin lanketa berezi bat egiteko emakume gazteekin, nerabeekin eta 65 urtetik gorako emakumeekin. Nerabeen kasuan jarri dira programa batzuk martxan gure gazteak, hiriko gazteak informatzeko, sentsibilizazioa egiteko, baino 65 urtetik gorako emakumeen kasuan ez dugu uste udal gobernuak lanketa zehatzik bultzatu duenik. Aldi berean, genero indarkeriaren protokoloaren lanketa eginda azkeneko hilabeteetan, eta hor ere faltan bota dugu ikuspegi hau txertatzea eta eragileekin ikuspegi hau lantzea. Batzordean, gizartekintzako delegatuak ez zigun azalpenik eman, gure ustez, debatea desbideratu zuen teknikoen lanean zehaztuz, eta gure ustez, noski, teknikoek egiten duten lana oso ona da eta hori balioan jarri behar dugu, baino kasu honetan udal gobernuaren lanaz hitz egiten ari gara, gizartekintzako delegatuaren lanaz ari gara. Eta zer eskatzen diogu mozio honekin? Eskatzen duguna da, legegintzaldia bukatu baino lehen, 65 urtetik gorako emakume jasaten duten genero indarkeriaren inguruan lanketa zehatz bat bultzatzeko, prebentzioa, sentsibilizazioa eta detekzioa hobetzeko 65 urtetik gora dituzten emakumeentzako. La lucha contra la violencia de género es cuestión de voluntad política y lo hemos visto en la moción anterior en la que todos los grupos nos hemos puesto de acuerdo para mejorar la protección y la seguridad de las mujeres. Y esta petición es una petición que hacemos basándonos en los últimos datos. Mis compañeras lo han comentado, lo han señalado en el punto anterior. Los datos que nos dicen que en el 2017 las agresiones machistas han subido un 3,4% en Euskadi. No es algo que no sea real. Desgraciadamente es algo muy real y que sufren muchas familias, muchas mujeres, tanto en Donosti como en Guipúzcoa. En el caso de Donosti, mi compañera, la señora San Pedro, también lo subrayaba. Las agresiones sexuales han aumentado, en este caso, sexu askatasunaren aurkako delituak 48% igo dira azkeneko urtean. Horregatik uste dugu, hobetzen jarraitu behar ditugula zerbitzuak. Tenemos que seguir trabajando. Creemos que no se hace todo lo que está en nuestra mano y por eso, con esta medida, proponemos mejorar la atención, en este caso, de las mujeres mayores de 65 años. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Irabazi taldearen txanda. Olaiak esan duen bezala, emakumeek pairatzen dituzten biolentziez, eztabaidatzen segitzen dugu. Seguimos debatiendo de las diferentes violencias que sufrimos las mujeres por el mero hecho de serlo. En este caso hablamos de violencias específicas, si podemos decirlo así. En este caso de los malos tratos que sufren las mujeres mayores de 65 años y que podríamos hablar, calificarlas de una realidad oculta, pero que está ahí. Porque tal y como se indica en la moción y según datos del Instituto Nacional de Estadística, las mujeres mayores apenas denuncian, con lo que la violencia que puedan sufrir hoy por hoy no se refleja adecuadamente en las estadísticas. Por otra parte, y según la misma fuente, la mayoría de las mujeres mayores desconocen las herramientas que les pueden brindar las instituciones para poder salir de una situación del maltrato. Y ante esta situación es necesario que, tal y como nos hemos puesto antes de acuerdo,
en poner herramientas que ayuden a revertir esta situación, es necesario que desde el Gobierno municipal y también con esta cuestión se trabaje en identificar posibles situaciones del maltrato, tal y como está recogido en el Plan Donostia-Lagunkoya, y que de ese trabajo se lleguen a materializar objetivos concretos, actuaciones concretas, y que, por supuesto, este trabajo se haga de la mano de los colectivos del sector y se comparta la información del trabajo que se haga con esta cuestión con los grupos municipales, porque ahí nos vamos a encontrar intentando buscar entre todos y todas soluciones, medidas, actuaciones contra la violencia machista. Eskerrik asko. Jarraian talde popularraren txanda, ez du txanda erabiliko, talde sozialistaren txanda, ez da ere, talde jeltzadea, bai, Itziber. Bai, mila esker, presidente jauna, egun on guztioi. Nik bakarrik zehaztapen bat hasi bino lehenago, esaten degunean tratu txarren kasuak areagotu direla, areagotu dana da egindako salaketak eta egindako interbentzioak. Nik uste dut hori oso klaro utzi behar degula. Klaro utzi behar degun bezala zertaz hitz egiten ari geran eta gaia ondo mugatu behar dugula iruditzen zait. Eta horrekin hasiko naiz, gaia ondo mugatzen. Izan ere, mozioaren oinarrian zegoen interpelazioa zegokion, ez bakarrik genero indarkeriari, baizik eta adineko personek pairatzen dituzten tratu txarren kaso guztiei. Baita emakumezkoen kontrako tratu txarrak, genero indarkeriaren bidez etorri edo beste tankerakoak izan. Y ese es el objetivo que en el marco de Donostia-Lagunkoya se estableció como actuación para el año 2017. Un objetivo que se ha reformulado cara a este año. Hablamos de mejorar la identificación de situaciones de fragilidad y trato inadecuado hacia las personas mayores, todas. Sobre esto se interpeló y este era el objetivo y sigue siendo de Donostia-Lagunkoya. Gai sensiblea bezain heltzeko komplikatua dugu, oso komplikatua. Eta zoritxarrez ez da inondik inora berria. Nuestra preocupación sobre el tema tampoco es nueva y viene de lejos. Yo misma presenté varias iniciativas en la anterior legislatura. La última, una interpelación a quien me precedió en el cargo de hace 4 años, interesándome precisamente estas situaciones de maltrato hacia todas las personas mayores, incidiendo en mujeres, pero no solo, que tienen unas especificidades concretas que hacen que el tema de la resolución se complique mucho. También pregunté si existía algún protocolo, algún grupo, algún procedimiento, se me dijo que no, pero sí se me explicó muy bien cómo se estaba trabajando precisamente para detectar el mayor número de casos de situaciones de posible maltrato o desprotección de personas mayores. Y también se me habló de la coordinación y los esfuerzos que se está haciendo en la coordinación sociosanitaria, es decir, obteniendo cada vez más datos de los centros de salud. Dimos por buenas las explicaciones y decidimos que no íbamos a debatir un tema así en el Pleno y bueno, hemos seguido, hubo unas elecciones, estamos ahora nosotros gobernando, eta momentu honetan zertan ari gera, ¿nos hemos quedado solamente con la continuidad pura y dura? No. Eta hori adierazi nion, edo adierazi nahi izan nuen erantzunaren bitartez. No. Se ha creado un grupo de trabajo entre Guardia Municipal y Acción Social en el que se están determinando 2 cuestiones. Por un lado, qué preparación y qué formación necesitan todos los agentes que intervienen en esta detección de posibles casos, qué preparación necesitan y también se ha intensificado la información que se está trasladando no solo desde la Guardia Municipal, pero sí desde Guardia Municipal y a través de ellos desde la Ertzaintza sobre todos los posibles casos de maltrato a mujeres y hombres mayores de 65 años. Estamos ante un caso complicadísimo, también recogido en la estrategia de actuación sociosanitaria, porque no tenemos tampoco tantísimas, y en el caso de las mujeres me atrevería a decir que todavía tenemos más mimbres para actuar que en el caso general. Beraz, jarraitzen dugu lanean, jarraituko dugu lanean,
eta hortan, bide horretan noski aurkituko geha. Eskerrik asko, izteko txanda EH Bildu taldeak orain. Bai, bueno, delegatua entzun eta gero ez zaigu argi gelditzen mozioa babestuko duen udal gobernuak ala ez, esaten du bidelagun izango garela genero indarkeria saiesterako orduan, baina zalantza horrekin gelditzen gara. Dena den, existe un protocolo desde el Gobierno vasco y que compartimos todas las instituciones para tratar los malos tratos físicos y económicos en personas mayores, sean hombres o mujeres. Este protocolo está desde el 2006 en marcha, pero es que no podemos equiparar la violencia contra las mujeres y la violencia contra los hombres. Dudo mucho que en el año 2017 hayan sido asesinados 65 hombres y mujeres, en cambio, pues sí, han sido asesinadas 65 mujeres en el 2017 y en el 2018 ya llevamos 6 casos también. Entonces, equiparar la violencia de mujeres a la de hombres no me parece, desde luego, para nada adecuado por parte de la delegada de Acción Social. Zer eskatzen dugu mozio honekin errepikatuko dugu berriro ere. Eskatzen duguna da lan zehatz bat egin dadila 65 urtetik gorako emakumei zuzenduta. Irabaziko delegatuak ere ondo azaldu du. Kasu hauek oso zaila dira, bai, badakigu oso zaila dela. Noski, gizarte zerbitzuak alor zail bada, nerabeekin lan egitea zaila da, tratu txarrekin lan egitea zaila da, pobrezia saiestea zaila da, eta horregatik bultzatu behar ditugu baliabide gehiago. Zaila denez, baliabide gehiago jarri behar dira, eta ez atzeraka. Orduan, honekin eskatzen duguna da, aurrera pauso bat ematea eta zerbitzuak hobetzea. Espero dugu udal gobernuaren aldeko bozka izatea, bestela ezingo genukelako ulertu esatea que se quieren mejorar las medidas de prevención y de seguridad y luego cuando nos toque aplicar medidas concretas que se decida no aplicarlas. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko. Eztabaida amaituta bozkatu egingo dugu mozioaren aldeko botuak. Kontrakoak ez da onartzen eta orain boto azalpen txandan irabazi taldeak ez, talde popularrak ere ez, talde sozialistak ez, beraz hurrengo puntura pasatzen gera. Kontrol mozioa. Kontrol mozioa EH Bildu taldeak aurkeztua Kutxabank banketxeak Herrera itxi duen bulegoa dela eta tercera moción de control presentada por el grupo EH Bildu sobre el cierre de la oficina de Kutxabank en Herrera. Moción de control presentada por Josu Mirena Ruiz, concejal del Grupo Municipal EH Bildu, sobre el cierre de la oficina de Kutxabank de Herrera. Bai, EH Bildu taldearen txanda. Neurri batean oraindik ere adinekoi buruz hitz egingo dugu. Gauza jakina baita, sukursaletan gehien erabiltzen dutenak izaten direla edo merkataritza inguruan aritzen direnak edo adineko pertsonak, azkenean bretxa digital delakoa eta ezintasunak eramaten dituztelako gehien bat pertsonen aurrez aurreko zerbitzuak erabiltzea. Eta zer gertatzen da? Gertatzen da kutxa privatizatu zenetik, Kutxabank bihurtu zenetik, praktika desegokiak pairatu dituztela herritarrek. Adibidez, eta hori da mozio honen zioa, bulegoak itxi ditu Kutxabankek eta gure kasuan Donostian azkena Herrerakoa. Kexa asko izan ziren hori gertatu zenean, azkenian hori itxi eta gertuenera juteko aldapaz eta zailtasunaz beteriko bidea egin behar dalako. Desde que Kutxa perdió su carácter social y se bancarizó, pues la sucesión de prácticas inadecuadas es conocida. Desde que se cierra la sucursal de Herrera hay que entender que para acudir a la de Larracho o a la de Trincherpe, que son las más cercanas, pues es una gincana que desde luego no está al alcance de cualquiera. Es una especie también de transbordo técnico.
Udalari badagokio gai honetaz aritzea, zeren azken finean udala bada fundazioaren parte bat, Kutxabankeko 132aren jabetza daukalako fundazioak eta fundazio horren sortzailea bada udala. Beraz, horregatik hau batez onartu genuen behar beste gestioa egiteko Herrerako bulegoa existeko. Zein izan da bidea? Bidea izan da, erantzun zaigula, gestioak egin direla, baina miraririk ezin zala egin, alkatiak ezin zula zer egin, eta dira hitzez-hitzezko arrazoiak, alaginak egin dituztela, baina ez dutela helburua bete, eta azkenean Kutxabank enpresa pribatu badala eta etekinak begiratu behar ditula. Eta guri irutzen zaiguna da hemen etekinak begiratu behar direla etekin sozialak. Por eso proponemos que el Pleno solicita al alcalde que, en defensa de los intereses de la ciudadanía donostiarra, realice las gestiones precisas ante Kutxabank para que se reabra la sucursal de Herrera, porque abierta estaba hasta que la cerraron hace un año. Y Kutxabank podrá valorar en qué medida, con qué horarios, etcétera, etcétera. Es cuestión de personas, pero creemos que aquí hay margen para poder actuar. Y si se ha conseguido en Basauri, el alcalde de Basauri lo consiguió, pues no esperamos menos que pueda hacer el alcalde de Donostia. Eskerrik asko, irabazi taldearen txanda. Bai, eskerrik asko. Un barrio necesita transporte público, necesita comercio, necesita servicios, necesita escuelas y escuelas públicas con medios suficientes, necesita centros de atención sanitaria, farmacias, casas de cultura e instalaciones deportivas. Y dentro de los servicios también necesita oficinas bancarias. Y a pesar de que al alcalde le sorprenda, resulta que la izquierda, o esta izquierda, tiene los pies en el suelo, está pegada a la realidad y, desde luego, en Irabazi Donostia tenemos claro que las oficinas bancarias son necesarias en los barrios. Son necesarias para la ciudadanía y son necesarias para los comercios. Comercios que son, a su vez, necesarios para un barrio. Por ello, desde nuestro grupo también presentamos en su día una moción pidiendo al Gobierno municipal que hiciera las gestiones necesarias para que la oficina de Kutxabank permaneciera abierta en Herrera. Sin embargo, el tiempo ha pasado y la oficina sigue cerrada. La única oficina que quedaba en el barrio, ya que tampoco hay oficinas de otras entidades bancarias. Sabemos que se han hecho gestiones al respecto, pero que de momento no han dado frutos. Pero consideramos que es necesario seguir insistiendo y seguir presionando en la medida de lo posible para que Kutxabank cambie de opinión y que por lo menos esa sucursal pueda estar abierta unas horas en el barrio. Porque, como ha dicho la representante de H. Bildu, hay que mirar no solo el beneficio económico, sino que Kutxabank tiene que valorar también y tener en cuenta el beneficio social. Sé que se nos dirá que como entidad privada y que obviamente trabaja en base a criterios de rentabilidad no se puede hacer nada, pero curiosamente, donde sí han hecho milagros es en Basauri. Deben ser muy devotos. Tenían el mismo problema y se ha hecho posible. Es necesario que se siga insistiendo desde el Gobierno municipal y que se hagan las gestiones necesarias para que la apertura de esta oficina sea una realidad y que el barrio recupere este servicio. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri, talde popularraren txanda, ez, talde sozialistak, ez, talde jeltzadeak, bai. Bueno, egunon guztioi, pixka eta azaltzearen hilabeteontako batzordean azaldu genitun zeintzuk izan ziren udal gobernunek, eta baita ere, ogasun zinegotziak egindako kudeaketak. Eta azaldu genuen, pleno honetan onartutako ekimenak, bai, aurkeztu zirela eta azaldu zirela, bai, Kutxabankeko arduradunei eta baita ere Kutxa Fundazioko bilera batean. Beraz, eman zitzaien gure egoeraren berri, gure interesa eta beharraren berri baita ere. Eta horrela jarraituko dugu, gauzak dien bezala. Hala ere baita ere, ustez kontziente izan behar gehala, ikusteko zein den udaletxe honek daukan eragin maila entitate finantziario batean. Eta kasu honetan entitate finantziario pribatu batean. No, porque yo pienso que no creo que esa tarea de este ayuntamiento
dictar las condiciones de las decisiones de una entidad financiera privada, ya sea con operaciones financieras de cualquier otro tipo, tanto de sucursales, de oficinas o como las estrategias que quieran seguir. Y eso lo sé yo y creo que también lo sabe el grupo proponente de esta moción, sobre todo por dos motivos. Lehenengoa, aurreko legealdian, EH Bildu udaletxe honetan, zegoen momentu honetan, horretan, 12 erdi bulego itxi zirelako. 12 erdi, 6 bulego itxi ziren. Eta ez dakiguna da, udal gobernuark ze kudeaketa motak egin zituen bulegoiek ez ixteko. Edo sikiera egon ziren, zeharki dago zein izan zen emaitza. Kutxak itxi egin zituela nahi izan zituen bulego guztiak. Eta are gehiago, ez bakarrik kutxak, jotzen baldin badegu beste entitate finantziero batzuk, beste finantzerakunde batzuk egindako operaziotan guztira 13 izan ziren itxi ziren bulegoak. Por lo tanto, yo creo que también tenemos que ser conscientes de cuál fue el resultado, cuál ha sido el resultado que otros gobiernos municipales han tenido también con estos temas. Y por último también me llama más la atención que la persona que firma esta moción, que hoy sé que no está aquí y espero que se cuide, que se cure, vamos, haga este tipo de planteamiento porque el concejal Josu Ruiz ha ocupado altas responsabilidades en Kutxa, entre otras la vicepresidencia, y creo que conoce de sobra cuál es la capacidad de decisión de este ayuntamiento en una entidad financiera de este tipo. Orduan, diskursoarekin koherente mantenduz, gaurko honetan guk behintzat ezezkoa emango diogu mozioari. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Ixteko txanda, EH Bildu taldeak. Bai, lehenik eta behin, azpimarratzea pertsonetaz ari gerala, pertsonei buruz ari gerala, pertsonak hemen bezala, bai, hemen dago problema bat, administrariak hemen daude, pertsonak dira, ez da zerbait ez duguna ikusten, eta gobernuak administrariei erantzun bat zordien bezala, gobernuak erantzun bat zordie herritarrei. Eta herritarrei zordiena da zergatik, eta ez naiz sartuko bere garaian zergatik PNV-k erabaki zuen privatizatzea Kutxa. Hortan sartu gabe, zeren horrek esplikatzen ditu itxiera horiek, bai, ez naiz hortan sartuko, kontua da, astelehenean deitu duzue Donostia Lagunkoiaren bilera bat. Zer esplikatuko diguzue hor? ¿De qué nos vais a hablar en esa reunión? Donostia Lagunkoia, hacer una ciudad amable, hacer una ciudad que realmente haga frente a situaciones de fragilidad de todo tipo, que supere la brecha digital, las dificultades de movilidad, supone tener servicios en los barrios con una orografía difícil, que es que no se puede comparar aquí todo, y con una situación, como muy bien ha explicado la compañera Irabasi, donde no hay más sucursales. No estamos hablando de que cierro uno y tengo otra en llano y cerca. No, estamos hablando de que hay que hacer gincana para ir a la más cercana. Asuman sus responsabilidades. El señor alcalde es el que tiene que ahora responder ante Kutxa Bank. Y es a quien le corresponde hacer las gestiones y es al que le corresponde sobre todo traer resultados, que aquí se habla mucho y se trae poco. Eskerrik asko, bozkatu egingo dugu jarraian, mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen, eta orain botoa azalpen txanda, bai, Arrue jauna. Alkate jauna, eskerrik anitz. Bertan zaudeten, jaun Andreok, egunon. Kutxabank banketxearen herrerako bulegoa berriro irekitzea eskatzeko kontrol mozio honen bozketan, talde popularreko kideon botoa abstentzioa izan da. Eta bozka horretarako 3 arrazoi ditugu. Lehena, alkateak bulegoa berriz irekitze aldera dagoeneko egin dituen bilerak. Non eta bankuko arduradunei 2 gauza eskatu dizkien aukeran. Bulegoa egun osoan irekitzea, ala gutxienez ordu batzuetan irekitzea. Bigarrena, Kutxabank enpresa pribatua izatea, naiz eta jakin badakigun Kutxa Fundazioak banketxearen akzioen 22% duela eta Donostiako udala bera fundazioko kide dela. Eta hirugarrena, aurreko 2 zergatikoen ondorio dena, azken erabakia. Bulegoa berriro irekitzearena, ala itxita mantentzearena, Kutxabanken deliberoa izatea eta ez Donostiako udaleko ordezkariena.
Arrazoi hoiek guztiak gure iritziz pisuzkoak direnez, arestian esan dugun bezala gure bosa abstentzioa izan da. Bai, eskerrik asko. Beste botu azalpen txanda eskaerarik ez baldin badago, hurrengo puntura pasatuko gara. Kontrol mozioa Bildu taldeak aurkeztua gune estaliak aztertzeko batzorde teknikoa dela eta. Moción de control presentada por el grupo Bildu sobre la Comisión Técnica para el Estudio de Espacios Cubiertos. Moción presentada por Olaya Duarte López, concejala del Grupo Municipal Bildu, sobre la Comisión Técnica para el Estudio de Espacios Cubiertos. Bai, Bildu taldearen txanda. Egunon, eskerrik asko. Ayer mismo uno de los delegados del Gobierno, en este caso el señor Díez, decía que el calor y la lluvia han impedido que se puedan realizar adecuadamente las obras de mantenimiento en las calzadas de la ciudad. Decía, desde noviembre ha llovido un total de 82 días y en febrero ha llovido 19 de los 20 días que llevamos de mes. Ahora va a resultar que la culpa de que no se lleven a cabo obras y tareas de mantenimiento es de la lluvia. Pues precisamente porque llueve mucho en esta ciudad, ya sabemos que llueve mucho, este grupo propuso en 2015 la creación de un grupo de trabajo que analizase y llevase a cabo las propuestas sobre las necesidades de espacios cubiertos donde los padres con las familias con sus hijos puedan ir a tener un rato de ocio cubierto en una ciudad donde, como ustedes decían ayer, llueve mucho. ¿Cuál fue la respuesta del Gobierno municipal ante esta propuesta? Que no era necesario un grupo que analizase este tipo de espacios. En septiembre de 2015 volvimos a proponer una comisión no permanente para analizar otra vez los espacios cubiertos que necesita la ciudad y, en nuestra opinión, esta comisión debía de estar formada por personas, representantes de los grupos políticos, pero también tenía que estar abierta a la colaboración y participación activa de las asociaciones de barrio. El Gobierno municipal, una vez más, votó en contra y propuso una comisión cerrada, técnica, sin la participación de los grupos ni de las asociaciones. ¿Qué ha pasado? Pues que no hemos tenido en estos 3 años, porque ya estamos en 2018, ninguna noticia del trabajo que está realizando esta comisión técnica. En julio de 2016 presentamos una moción para solicitar que se nos informase del trabajo que se estaba haciendo, de qué espacios pensaba cubrir el Gobierno municipal en esta legislatura y otra vez el Gobierno municipal votó en contra. Abril de 2017, otra vez se repite lo mismo. Diciembre de 2017, esta vez ante una iniciativa presentada por el Partido Popular, el delegado de Urbanismo señala que el Gobierno municipal no ha elaborado ningún plan en estos 3 años sobre espacios públicos cubiertos y que tampoco prevé ninguna nueva acción para la presente legislatura. En las comisiones de este mes, el delegado de Urbanismo nos decía que no veía necesario hacer ningún plan porque están centrados, el Gobierno municipal está centrado en los proyectos de la Plaza Zuberoa, Plaza Undi y el Parque Arría. Pues el Parque Arría, en este caso, en 2016 se anunciaba que en unos meses iba a tener esta cubierta y a día de hoy ya sabemos que se han paralizado las obras y todavía estamos así. Plaza Zuberoa, más de lo mismo. Ni hay un espacio cubierto, ni se le espera, teniendo en cuenta lo que nos ha trasladado el Gobierno municipal. Hori dela eta berriro behartuta sentitzen gara eskaera berri bat egiteko. Eta zer eskatzen dugu mozio honekin? Batzorde teknikoak, gune estalien batzorde teknikoak egindako lanaren eta ondorioen inguruko txosten bat aurkezteko, udalbatza osatzen dugun talde guztiei txosten honen berri emateko 3 hilabeteko epean. Eta epe bat jartzen dugu ikusten dugulako 3 urte pasa direla eta oraindik udal gobernu honek ez duela lan hau egin. Bigarren puntuan ze eskatzen dugu legegintzaldia amaitu baino lehen, hiriko gune estalien inguruko plankintza bat edo proposamen bat aurkeztu dezala udal gobernuak. Uste dugu ezin dela errepikatu berriro beste behin udal gobernuaren ezezko bozka eukitzea eta gune estalien gaiari ez heltzea behin eta berriro ikusten dugulako horrelako proiektuak ez direla lehenesten eta familien beharrak ez direla asetzen. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri. Irabazi taldearen txanda, bai?
Eskerrik asko alkate jauna, egunon denoi. Efectivamente, lo acaba de comentar Olaya por EH Bildu, numerosas han sido las iniciativas de EH Bildu sobre la cuestión y numerosas veces hemos hablado de esto en el Pleno, en comisiones y en otros foros. Una de esas primeras iniciativas, lo ha comentado Olaya, fue la proposición de creación de la comisión no permanente para el estudio y propuesta de espacios cubiertos. Una comisión política, como tenemos, por ejemplo, para tratar el tema de los residuos urbanos, una comisión que creo que funciona muy bien. Y en aquel momento, pues, la proposición de EH Bildu se enfrentó a la negativa del gobierno, que en lugar de, como argumentación, dijo que iba a crear una comisión exclusivamente técnica. Después de varios intentos para obtener información sobre el trabajo realizado por esa comisión técnica, el resultado, desgraciadamente, es que seguimos sin saber nada sobre la cuestión. En paralelo a todo esto, el gobierno ha aprobado cubrir el parque de Arria en Alza, renovar la cubierta de Martín Santos en Eguía, paralelamente no hacer al final, de momento por lo menos, la cubierta de la Plaza Zuberoa en Gros. Es decir, que el gobierno avanza en un sentido u otro, lo hemos visto, pero visiblemente sin directrices, de la comisión, la famosa comisión técnica. No se sabe con qué criterios, con qué priorización trabaja el gobierno. Y nos parece un problema y por eso nos parece pertinente la moción de EH Bildu, que pide información y que se concreten las cosas. Existen más peticiones ciudadanas de espacios cubiertos que las que hemos comentado, y varias más. Una de ellas que llevamos a pleno hace ya meses, que es la de cubrir el parque infantil de Larracho. Y sobre esas peticiones ciudadanas no sabemos tampoco qué pasa con ellas. No sabemos si llegan hasta la mesa del gobierno, no sabemos si se atienden, si se valoran, si se priorizan. No tenemos información al respecto. Entonces, como he dejado de entender, vamos desde Irabazi Donostia a apoyar la moción de EH Bildu. Sí que nos hubiera gustado que la moción insistiese en el aspecto de la participación ciudadana, porque es importante tener un informe del gobierno para saber qué intenciones tiene sobre la cuestión. Pero nos parece también importante e interesante lanzar un proceso participativo para que la ciudadanía, abrir una fase de aportaciones desde la ciudadanía para espacios públicos cubiertos. Y nada más por nuestra parte. Muchas gracias. Eskerrik asko, talde popularrak. Bai. Eskerrik asko berriro, alkate jauna. Bien, nosotros también vamos a apoyar la moción de control que trae el grupo EH Bildu en el día de hoy. Si han leído la iniciativa, bueno, pues está muy bien explicado el desarrollo de la situación desde comienzo del presente mandato, cómo se han ido gestionando los tiempos y cómo se ha ido bueno, actuando en función en función del momento, en función de las necesidades, en función no sé de qué. Porque efectivamente, dice Olaya Duarte, la proponente, ¿cómo se inició todo esto? ¿No? A comienzo de este mandato se propone por parte del grupo de EH Bildu la creación de un grupo de trabajo que bueno, pues planteara actuaciones en los barrios con la participación de las asociaciones vecinales. El equipo de gobierno no entiende necesaria esa figura, la creación de ningún grupo de trabajo, tampoco de la comisión que solicita posteriormente el grupo de EH Bildu, pero de alguna manera, entre comillas, se sacan de la manga una comisión técnica, nos dicen ellos, que sin participación de los grupos políticos, que sin participación de asociaciones vecinales, pues va a analizar, va a plantear una serie de actuaciones a realizar en diversos barrios. Bueno, a día de hoy creo compartir con el resto de grupos de la oposición que no tenemos nada interesante que llevarnos a la boca. Y esto pues no es motivo precisamente de orgullo o de sacar pecho, sino más bien de todo lo contrario. Los dos puntos que plantea el grupo EH Bildu son muy claros, que en el plazo de 3 meses se presente un informe sobre lo que ha hecho esa comisión técnica que dicen que han creado internamente en el ayuntamiento y que se nos presenten las conclusiones a las que ha llegado. Y es que esto es realmente importante y es triste
que desde finales del 2015 se nos dijo que se iba a crear esa comisión y que a comienzos de 2018, tiempo ha habido suficiente, no tengamos nada, insisto, que llevarnos a la boca. Eso no es una buena noticia, pero no para los grupos políticos, sino para el conjunto de los donostiarras. También hay que decirlo, en la pasada legislatura, EH Bildu, que gobernó en esta ciudad, pues tampoco se tomó demasiado en serio esta cuestión, por lo menos durante buena parte del mandato, a la hora de analizar la posibilidad de cubrir determinados espacios infantiles. Aquí mi compañero Arrue pues, planteó una serie de cuestiones, por ejemplo, el de la Plaza Zuberoa. Solo a final de mandato, bueno, pues empezaron a interesarse un poquito más para la cuestión. Pero bueno, a lo que vamos y que estamos en 2018, el actual equipo de gobierno, con una amplia mayoría política y con una mejor situación económica, pues lejos de avanzar, pues entendemos que está retrocediendo en aquellas cuestiones que se planteaban como posibilidades más o menos inmediatas, por ejemplo, el de la Plaza Zuberoa, donde nos han sorprendido con un cambio de criterio pues realmente poco o difícilmente explicable. En este sentido, y desgraciadamente viendo que las cosas, lejos de avanzar, están retrocediendo peligrosamente, pues vamos a apoyar la moción que plantea el Grupo EH Bildu y a ver si el Gobierno municipal acepta los términos contenidos en esta iniciativa y, lo que es más importante, si se ponen las pilas y pone encima de la mesa soluciones y actuaciones a realizar en esta ciudad. Muchas gracias. Eskerrik asko, talde sozialistaren txanda, bai. Bai, egunon guztioi, buenos días a todas y a todos. Bueno, yo no sé si se hubiera podido leer esta moción porque efectivamente vamos a apoyarla. Nosotros y nosotras, como les hemos dicho, ya les he comentado en comisión en varias ocasiones, es una cuestión en la que estamos trabajando de facto, es decir, se está produciendo, y siento decirle, señora Olaya, o siento no, me alegra decirle, que si usted va ahora a Alta, en la Parcarrilla, verá que están trabajando allí físicamente, están haciendo la cubierta, que sabe también que se ha producido ya, hemos hecho todo el proceso previo participativo para la cubierta de la Plaza Martín Santos y que también, bueno, en la Plaza Zuberoa hemos hecho algo que era muy importante, que era el plan especial para poder hacer también esa cubierta, ¿no? Por lo tanto, sí estamos trabajando de manera efectiva, ¿no? Que luego en paralelo la comisión pueda proponer otros espacios o se puedan trabajar otros espacios, pues no decimos que no, pero creemos que lo importante son los hechos, ¿no? Y las razones también, pero yo creo que como se suele decir, los hechos son amores y las razones también, pero estamos trabajando en esta cuestión, ¿no? No le diré, o sí, le diré aquello de que tuvieron 4 años ustedes para hacer alguna y no hicieron ninguna. Esa es la realidad también. Yo no le puedo sacar ninguna hoja porque ustedes no hicieron ninguna. Entonces, pero bueno, por lo menos nuestra intención es acabar esta legislatura como mínimo con 2 y vamos a ver si la disponibilidad presupuestaria la permitiera, incluso una tercera, que yo creo que tampoco está mal para una legislatura, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que no son cuestiones pues económicamente baratas ni sencillas, ¿no? Quizá técnicamente sean más sencillas, pero desde luego su ejecución material pues tiene un coste elevado, importante y bueno, pues evidentemente hay que priorizar, ¿no? Y luego una última cuestión, decirle que, hombre, mi compañero y amigo Miguel Ángel Díez Bustos, el concejal de mantenimiento, cuando habló de que no es que no se hagan las obras, no se pueden hacer obras porque llueva, pero hay unas determinadas obras que efectivamente la lluvia las condiciona. El asfaltado es una de ellas. Temas eléctricos, por ejemplo, también nos ha pasado al colocar las farolas. Hemos tenido que esperar para colocar farolas en el Paseo de la Concha con las nuevas barandillas, que también ha habido que esperar porque era muy complicado tal y como llovía, ¿no? Entonces, bueno, hay cosas que son de sentido común y cualquiera que sepa un poquito de esto sabe que hay que esperar o que hay momentos en los cuales hay determinado tipo de obras muy específicas que no se pueden hacer. Bai, eskerrik asko, izteko txanda, EH Bildu taldeak. Bai, bueno, lehenengo gogorarazi udal gobernuari edo delegatuari Arrobitxulako parkean egin genuen gune estalia, badakit udal gobernuari gustatzen zaiola inauguratzen dituen proiektuak bereganatzea, baino ez zen horrela izan proiektu hori lehengo legegintzalditik dator. Y bueno, es verdad que decía el delegado que a veces hay problemas de gestión y los proyectos se retrasan ya, pero es que como nos estamos acostumbrando a que el gobierno municipal anuncie continuamente que va a hacer cosas y luego no las haga, 1000 ejemplos tenemos: ambulatorio de la Brecha, ascensor Ayete Morlas, viviendas en Ulía, el famoso descarte de del derribo de Carlos I, con el que tanto se empeñaba sobre todo el Partido Nacionalista Vasco en la legislatura anterior, y luego no se hacen, pues claro, vemos también una comisión que se crea en 3 años, no se nos informa
sentimos desconfiar de sus buenas intenciones, porque a los hechos nos remitimos. Hoy mismo han tenido que retrasar el punto de la modificación del PEPUC, también por la mala gestión que han realizado. El mes pasado, el Plan Especial de Yume. Entonces, bueno, pues ya le digo que estamos continuamente viendo retrasos y ejemplos de cosas, de proyectos que no se llevan a cabo, y con esta comisión esperemos que no pase lo mismo y que efectivamente, tal y como ha dicho, cumplan los 2 puntos que se le piden en esta moción, que son muy sencillos, que lehen esaten nuen. Alde batetik 3 hilabeteko epean komisioaren lanaren berri ematea eta hiriko gunestalien plangintza zehaztea edo proposamen zehatz bat egitea. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Mozioaren aldeko botuak, aho batez onartua, eta hurrengo puntura pasatzen gera. 5. kontrol mozioa, EH Bildu taldeko Ricardo Burutara. Kontrol mozio EH Bildu taldeak aurkeztua gazteentzako apartamentuak Morlansen edo ekipamenturako beste lursailen batean ez egiteko arrazoien gainekoa. Quinta moción de control presentada por el grupo EH Bildu sobre las razones por las que no se ha optado por construir apartamentos para jóvenes en Morlans o en alguna otra parcela de equipamiento. Bai, EH Bildu taldearen txanda. Bai, eskerrik asko eta egunon. Donostiako etxegintza udalaren etxebizitza baltzuak eginako lan batzuen artean, badabat orain dela 2 urte egindakoa. Udalak eraiki gabe dituen ekipamendurako lursai guztiak aztertzeko egin zena. Lursail horiek zuzkidura apartamentuak egiteko egokiak diren ikusteko haren argitan. Hala, azterketa tekniko horrek aurreneko baliozpen bat egin zuen. Zuzkidura lursail horiek apartamentuak egiteko egokiak ziren edo ez. Eta zuzkidura apartamentuak egiteko gai edo egoki diren lursail horien artean, udalak Morlansen dituen 2 lursail ditugu. Era berean, zuzkidura lursail direnez, hirigintzaldetik egin behar diren izapideak eta samurragoak dira apartamentu horiek egiteko izan behar den planeamendu figura onartzeko egin behar direnak. Izan ere, plan berezi bat egitea da nahikoa eta horrela askoz eta laburragoak eta errazagoak dira aldaketa egiteko egin behar diren izapideak. Eta jakina, hori esker, azkarrago egingo lirateke apartamentuak ere, eta denok nahi genukeen gauza bat lortuko genuke. Guk eta beste udal talde batzuek behin baino gehiagotan proposatu dizuegu Morlansen eta beste toki batzuetan diren zuzkidura lursail horiek gazteentzako zuzkidura apartamentuak egiteko erabiltzeko. Baina, hala ere, azkeneko interpelazio egin eta egun batzuk pasatu arte, udal gobernuaren erantzuna ezezkoa izan da beti. Y eso es precisamente lo que entendemos que el Gobierno municipal, después de 2 años, va a cambiar precisamente esa posición y nos alegramos que efectivamente confirmen el pleno de hoy si esa decisión tomada la va a cambiar. Pero es preciso recordar, porque también ha sido en esta sesión plenaria o en sesiones plenarias como la que hoy tenemos aquí, que el pleno del 22 de febrero de 2016 planteábamos lo siguiente. Las 2 parcelas de Morlas no necesitan ejecutar urbanización del entorno, aceras, carreteras, porque ya está hecha, ni tampoco largas tramitaciones, por lo que se juzgó ideal precisamente construir en esas parcelas apartamentos dotacionales. Además, se recordó que Morlans tenía espacio para crear una zona deportiva y que los técnicos de Donostiako Etxegintza habían considerado que estos locales son adecuados para acoger los apartamentos de propiedad municipal. No supondría un retraso para el desarrollo de los apartamentos. Febrero de 2016, hace exactamente 2 años. Marzo de 2016 se trae una de las múltiples mociones que hemos traído a este pleno con relación a este tema para construir al menos 70 apartamentos para jóvenes en la parcela de Morlans. Resultados de la votación de la moción. Votos a favor 11, EH Bildu, Partido Popular y Irabasí. Votos en contra, PNV, PSOE. Podríamos decir que esta cuestión la volvimos a traer con ocasión del debate presupuestario de los presupuestos del 2017 y tuvimos también idéntica respuesta negativa por parte del Gobierno municipal o de los partidos que sustentan el Gobierno municipal. Podríamos decir que hemos vuelto a insistir incluso en el presupuesto de este año, 2018, y hemos tenido de nuevo la misma posición, el voto en contra del Partido Nacionalista Vasco y del Partido Socialista de Euskadi.
Y hete aquí que efectivamente, misteriosamente, después de presentar la interpelación, asistimos o leemos a través de los medios de comunicación que el Gobierno municipal o el delegado de Urbanismo Sostenible parece haber, 2 años después, haber reconsiderado esta situación y considerar que la misma puede ser adecuada, algo que ya le decían los técnicos de Donostiako Etxegintza hace 2 años, para poder construir apartamentos para jóvenes. Bienvenido sea la rectificación y en este sentido lo que proponemos es algo muy sencillo que esperamos que aprueben. El Pleno del Ayuntamiento de Donostia insta al Gobierno municipal a encargar, sin nuevas dilaciones, la redacción del proyecto técnico que contemple la construcción de un edificio de apartamentos dotacionales en la referida parcela municipal, así como a encargar y/o tramitar la aprobación del planeamiento necesario para ello. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri, irabazi taldearen txanda. Eskerrik asko. Efectivamente se ha mencionado ese famoso informe, un informe muy interesante y muy instructivo de Etxegintza, realizado el 14 de julio de 2015, aquí es este, donde efectivamente se identifican varias parcelas, concretamente en este documento hay 17, y el informe dice sobre esas parcelas cuyo uso permitiría la construcción de alojamientos dotacionales. Y dentro de ese informe, dentro de esas 17 parcelas, efectivamente encontramos a la parcela de Morlands, donde ahora, en función de lo que se ha podido ver en prensa, se van a hacer apartamentos dotacionales en Morlands. No sabemos, o sea, supongo que el Gobierno va a decir que es una moción innecesaria porque ya han dicho o ya han comunicado que se iba a hacer. No sabemos qué va a votar el Gobierno porque en otras ocasiones donde había mociones y donde decía sí, es una buena idea, sí, lo vamos a hacer y sí, estamos de acuerdo, luego votaban en contra. Así que nos queda la duda. Y nos parece necesaria, a nuestro entender, aunque parezca evidente la moción, que se presente y que se vote formalmente, porque de momento lo que hemos visto es solo en prensa. Y como se ha comentado en el punto anterior, ha habido en otras ocasiones otros proyectos que han salido en prensa, pero que luego no han visto la luz o se han retrasado de forma muy importante. También ha habido, y lo ha comentado Ricardo, ha habido muchas negativas desde el Gobierno sobre el tema de la construcción de esa parcela, entonces nos queda la duda de realmente se va a hacer realmente de verdad. Y además, de momento, los consejeros y consejeras en Etxegintza no hemos tenido conocimiento formal de este proyecto en el seno de Etxegintza. Total, que de momento ha salido en prensa, sí, y es una buena noticia, nos parece una buena idea, pero nos gustaría tener realmente concreción y esperemos un voto favorable y unánime de este Pleno. Así que animamos al Gobierno a llevar a cabo este proyecto porque nos parece adecuado y es una buena idea y es lo correcto, creemos, a llevar a cabo proyectos similares en las algunas de las 17 otras parcelas identificadas en el informe de Etxegintza, parcelas que estén las más cerca del entramado urbano y donde la afección medioambiental es la mínima, y animamos al Gobierno igualmente a olvidarse de una vez por todas de los viveros de Ulia para hacer apartamentos dotacionales. Como decía antes, la moción de H. Bildu parece una evidencia, pero es importante para cristalizar, lo decía, el apoyo unánime de este Pleno sobre esta cuestión, porque se trata de vivienda y sabemos todos y todas que la vivienda es un aspecto importante, tanto para el Gobierno, la oposición, todo el Ayuntamiento, pero también, y lo sabemos desde la encuesta de percepción ciudadana, la última, que es un tema importantísimo para la ciudadanía. Y a este respecto, desde Irabazi Donostia, aprovecho para hablar de nuestro libro también un poco. Estamos esperando una respuesta por escrito a preguntas que hicimos sobre el parque de vivienda, para tener información de las necesidades de vivienda, para saber si para resolver esos problemas de acceso a la vivienda es necesario construir más o no. Y también tenemos una moción que probablemente se leerá a la tarde sobre el tema de la vivienda, sobre el tema de los estudios
que proponemos realizar sobre la vivienda en alquiler y la vivienda vacía. Muchas gracias. Eskerrik asko, talde popularrak, ez, gero, EH Bilduk, barkatu, ez, talde sozialistak, bai? Mila esker. Bueno, ya le voy a despejar la duda, señor Alejandro, vamos a votar que no, porque efectivamente tiene usted razón, vamos a votar que no porque lo estamos haciendo. Nosotros nunca nos hemos negado a que se hiciera esta actuación en Morlas. De hecho, ustedes mismos lo dicen, estaba en un estudio que encargamos, porque claro, ¿por qué se hacen las cosas? ¿Por qué se proponen? Porque previamente hemos hecho un trabajo que nadie había hecho, es un trabajo como por ejemplo el análisis y el estudio de las parcelas donde poder ubicar alojamientos dotacionales o viviendas de VPO, porque estamos haciendo un plan de vivienda que tampoco nadie había hecho y que ya hemos anunciado algunas o hemos adelantado algunas medidas y algunas cuestiones y esta forma parte de ellos. Es decir, porque ahí estamos haciendo un estudio de la demanda, del precio de la vivienda, de la evolución del mismo, etcétera. Es decir, que para poder tomar una serie de decisiones tenemos que tener también un diagnóstico y conocer una situación con datos objetivos y en función de eso hacer planteamiento de determinadas cuestiones. Y realmente el momento de pronunciarse de los grupos no va a ser esta moción, que en el fondo es una moción y luego también lo comentaré con algún otro tema, es una moción de carácter político. El momento de pronunciarse con esto será cuando venga el planeamiento necesario para hacer esta actuación, fundamentalmente. Y ya veremos qué hace cada uno, porque una cosa es hacer un discurso y otra cosa es después, como hemos visto con otros temas, ponerle palos en las ruedas para que esos temas salgan. Entonces, bueno, vamos a ver qué ocurre, pero nosotros hemos actuado en función de una priorización y de una programación, que es lo que estamos planteando. No nos negamos a que se hicieran los alojamientos de Morlas, pero había que haber. No es exacto del todo que no haya que urbanizar nada y no haya que hacer nada. El encaje no es tan sencillo y algo más que plantar ahí, como si fuera una seta, los alojamientos habrá que hacer, ¿eh? No es tan sencillo. Y luego además, bueno, también hay vecinos en el entorno, etcétera. Hay que esperar también a que terminaran, se están realizando otras actuaciones en ese mismo entorno. Tenemos los ascensores, tenemos viviendas también del gobierno vasco que están realizando. Bueno, es un entorno en el que están ocurriendo cosas y por lo tanto que hay que hacer con una programación y un orden. Y esa es la cuestión. No nos negamos, pero tampoco vamos a apoyar esto porque estamos trabajando en este procedimiento, en este proyecto, y llegará el momento en el que los grupos podrán pronunciarse sobre el mismo y podrán pronunciarse sobre una cuestión ya efectiva que será el planeamiento. Eskerrik asko, EH Bildu taldeak izteko txanda. Eskerrik asko. La verdad es que hace usted unas dejadas al choco fantásticas. Palos en la rueda. Palos en la rueda, ¿qué es? Hacer cumplir la legalidad. Bueno, espero que ustedes traigan el expediente bien. Digo, porque se ha comprometido varias veces que iba a traer los expedientes bien y una y otra vez los trae mal. Entonces espero que efectivamente cuando traiga este expediente lo traiga de forma correcta, porque es que si no, no son palos en la rueda. Es que hay una serie de cosas que se llama seguridad jurídica y lógicamente le obliga a usted también. Ya entiendo que este tipo de cosas para usted es un inconveniente, es un palo en la rueda. No, es cumplir la legalidad. Póngase las pilas, de verdad. Haga el trabajo que tiene que hacer. Y la verdad es que la respuesta que está dando hoy es consecuente. Usted hasta ahora ha venido diciendo no, y hoy, porque no vaya a ser que ya saben que suelen decir que rectificar es de sabios, ustedes prefieren seguir diciendo no rectifican, y ustedes siguen diciendo no, efectivamente, y son perfectamente consecuentes en eso. Pero claro, lo que no son tan consecuentes después es en lo que anuncian a través de los medios de comunicación y lo que hacen. Y este pleno, y era necesaria precisamente esta moción, porque en este pleno, cada vez que se han posicionado sobre el tema, ustedes han dicho no. Y lo que queríamos era que cambiara esa modificación del no al sí. Pero, por lo visto, no vamos a conseguir hoy tampoco que ustedes cambien esa posición del no al sí. Y no vamos a conseguir que se cambie esta posición ¿en qué? Y en una cuestión como la vivienda, en la que precisamente en esta legislatura, en la legislatura de Eneko Goya, el alquiler ha subido, se ha encarecido un 20%. Bueno, pues que ustedes siguen diciendo que no pasa nada. Mire, hace dos años propusimos este tema, febrero de 2016, exactamente 2 años. Podíamos haber pasado de las palabras a los hechos y de los hechos a que estos apartamentos estuvieran habitados, estuvieran disfrutados por personas que lo necesitan. Ustedes entonces dijeron que no, hoy van a ratificar ese no. Han perdido 2 años, quieren perder no sé cuánto más en una cuestión que es efectivamente fundamental. Saben que tienen consenso unánime en esta cuestión. Otra cosa es que ustedes eso evidentemente no les salva de tener que cumplir la legalidad y tener que traer el planeamiento bien. No valen atajos en el último momento después de haber querido o de haber obviado precisamente el cumplimiento de la normativa. Pero si ustedes traen bien, desde luego, en el espíritu de que se construyen aquí apartamentos para jóvenes, saben que pueden tener la unanimidad. Trabájenlo y trabajen los expedientes. Eskerrik asko. Mozioaren aldeko botuak,
Kontrakoak ez da onartzen, ez dago boto azalpen txanda eskaerarik, bai, barkatu, talde popularrak. Eskerrik asko, alkatea. Bueno, nosotros hemos votado que sí, obviamente, porque también hemos llevado una enmienda a los presupuestos 2018 en las que decíamos que se cambiara la dotación presupuestaria destinada a construir los apartamentos turísticos en Ulia para que se realizaran en Morlands. Y el señor delegado, bueno, pues es verdad que tiene muy buenas palabras y hemos visto en los medios de comunicación que quieren hacer y que van a impulsar la construcción de los apartamentos para jóvenes en Morlands, pero realmente cuando hasta ahora no se ha hecho nada y como bien ha comentado el proponente de la moción, desde el año 2016 estamos esperando, pues dudamos mucho que en los próximos 15 o 16 meses que faltan para terminar la legislatura veamos demasiadas cosas. Y luego también le digo que usted, si trae aquí un expediente debidamente configurado que hable de construcción de apartamentos para jóvenes y para mayores en la parcela de Morlands, nosotros votaremos que sí, cuando tenga todos los informes jurídicos que diga que se puede aprobar con total normalidad y que este ayuntamiento no va a correr ningún riesgo. Bueno, siempre hay riesgo. Distur, eso no es explicación de voto. Sí, vale. Bueno, pues no es explicación de voto. Pero si vienen todos los expedientes bien, no habrá ningún problema. Gracias. A usted. Pasamos al siguiente punto. Seigarren kontrol mozioa, EH Bildu taldeko Naiara San Pedro Perezek aurkeztua, Donostia. Kontrol mozioa EH Bildu taldeak aurkeztua, Donostiako emakumeen parte hartze soziopolitikoa dela eta. Moción de control presentada por el grupo EH Bildu sobre la participación sociopolítica de las mujeres de San Sebastián. De las mujeres. Bai, EH Bildu taldearen txanda. Bai, eskerrik asko eta kaixo guztioi berriro ere. Nos encontramos en víspera de una huelga convocada por los movimientos feministas y sociales, en un contexto de desigualdad estructural y sistemática donde cada día vemos cómo las múltiples violencias que nos atraviesan se producen día a día. Y es que aquí en Donostia se sigue generando una división sexual de los trabajos, invisibilizando y minusvalorando aquellos que tienen que ver tanto con profesiones feminizadas como con sostenibilidad y el cuidado de la vida. Y a las mujeres se nos sumerge en una espiral perversa que imposibilita la conciliación de nuestra vida personal, social y política. Una de las razones por la que traemos esta moción es porque hay mucha preocupación entre los movimientos sociales y feministas de Donostia por el trato que se le está dando a las políticas de igualdad. Y es que cada vez hay más voces que demandan una participación igualitaria en los espacios de toma de decisión política y económica. Legegintzaldi berria hasi zenetik, berdintasunareko udal politikak atzera egin dute. Azken urte hauetan, udaleko ekimenetan zein eztabaida eta erabakitze guneetan, hiriko emakumeen parte hartzea etengabe gutxitzen ari da. Ez da nahikoa martxoaren 8 edo azaroaren 25 bezperan adierazpen instituzional bat onartzea. Udaleko agintarien ardura da emakumeon parte hartze soziopolitikoa sustatzea. Eta horretarako egoerak eskatzen duen arduraz eta konpromeso politikoaz jokatzea. Indarkeria matxistaren kontrako borrokan, herritarren emakume elkarte eta mugimendu feministaren parte hartzea alboratu da, puntu kritikoen maparen jarraipena eta parte hartzea guztiz indarra eta legitimitatea galdu du, indarkeria pairatu duten emakumeak hartatzeko protokoloa 3 urtez atzeratu duzue eta aipatutako guztiaren ondorioa da jaso duen parte hartze eskasa. Imaginatu nahi dut, berdintasun zinegotzia eta baita udal gobernua, esaten ari naizenaren kontzientzia dutela. Eta adierazi beharra daukat, otsaileko batzordean, idatziz jasotako erantzunaren arabera ulertzen dudala, herritarren partaidetzarako zuzendaritzatik udaleko kontseiluak ebaluatu eta hobetzeko gomendioak egingo direla. Berdintasunerako kontseilu sektorialean indar berezia jarriz.
Halaber, jasotako erantzunean ez da zehazten zein epe edo eta kronograma izango duen proposamen berriak. Eta inolako momentutan ezai berdintasunerako zinegotzia ez eta udal gobernuko inor kezka partekatzera gerturatu. Halaber, neurri gutxi batzuk martxan jarri behar badira gaitz erdi. Baina aipatutako honek epe ertain luze batean hobekuntzak ekartzea espero dugun arren, gobernuak emakumeon parte hartze soziopolitikoa arduraz hartzen ez badu, nekez indartuko dugu Donostiako berdintasunaren aldeko kontseilua. Hori dela eta udal gobernuari eskatzen diogu arduraz arditzala Donostiako berdintasunerako aholko kontseiluaren funtzioak eta ahaleginak egin dezala hiriko emakumeen parte hartze iraunkorra indartu eta bermatzeko. Modu berean eskatzen diogu berdintasun eta udal politika guztietan emakumeen parte hartzea indartzeko. Beraz, elkarrekin irei parekideagoa eta feministagoa eraikitzeko asmoz, honako kontrol mozioa babesteko arazorik izango ez duzuela pentsatzen dut. Eskerrik asko. Bai, zuri, irabazi taldearen txanda orain. Bai, eskerrik asko eta labur. Lo primero decir que compartimos la valoración que hace el grupo proponente en la iniciativa acerca de la participación de las mujeres de la ciudad en el Consejo de Igualdad. Es un hecho que desde el comienzo de la legislatura la participación de las mismas ha ido descendiendo y esto es algo que nos debería preocupar a todas y ocupar. Por eso sí consideramos que el Gobierno municipal debe tomar medidas para intentar revertir esta situación y favorecer la participación de las mujeres en el Consejo. La participación en general en todos los consejos creo que se está convirtiendo en un reto al cual hay que hincarle el diente. Y el Consejo de las Mujeres no es una excepción. Y pensamos que es especialmente importante redoblar nuestros esfuerzos en este Consejo, porque como llevamos diciendo a lo largo de todo el Pleno, vivimos en una sociedad machista que nos trata con brutalidad. Sufrimos a diario violencias por el mero hecho de ser mujeres. Por eso hay que trabajar y hacer funcionar todas las herramientas, espacios y lugares en los que se trate el tema. Y ahí tenemos que poner nuestra apuesta. Por lo tanto, por estas razones, votaremos a favor de la moción de H. Bildu. Eskerrik asko, talde popularraren txanda, ez du hitz hartuko, talde sozialistak bai. Bai, egunon, berriro, eta, eskertzea nahi nuke, alderdi guztiei, horrelako kezka azaltzea, ez? Baina, gustatuko litzaiteke niri ere datuak ematea, ez? En principio decía agradecer esta preocupación de los distintos partidos políticos que formamos la corporación municipal y decir que vamos a apoyar también como gobierno municipal la moción que se nos ha presentado. Pero voy a dar una serie de datos precisamente y en relación a las distintas asistencias o la evolución de asistencias de las diferentes asociaciones en el Consejo de Igualdad. En primer lugar, recordarle que en el año 2011 la última comisión o el último consejo que se celebró antes de que H. Bildu entrara al gobierno, asistieron ya 22 asociaciones o 22 representantes de distintas asociaciones. En el primer consejo que se realiza en el gobierno de Bildu, participan 22, pero vemos que cuando termina Bildu, el 24 de mayo del 2015, solo asisten 5. Entonces yo le puedo decir que si en el 2012 y usted ya reunía a 22 asociaciones, en el 2013 empieza con solo 13, en el 2014 ya solo van 9 y termina, como hemos dicho, con 5 asociaciones en el Consejo de la Mujer. A mí sí me gustaría que a lo mejor usted nos explique por qué bajan la representación de 17 asociaciones. Es verdad que cuando yo empiezo y en la primera que se celebra es en el noviembre del año 2015, asisten 11 personas. Y es verdad que en el momento de hoy, en la última asistieron ya 9. Por lo tanto, solo hemos descendido en 2 asociaciones. Esta evolución yo creo que dice bastante, desde luego, de cuándo es el desgarro de la asistencia en este Consejo de Igualdad. Y fue sobre todo en la legislatura pasada. Bastante trabajo he tenido
o estamos teniendo desde el Gobierno municipal en mantener y en que no desaparezca. Y las razones se están estudiando y se están analizando. Y no las va a hacer este Gobierno municipal, sino con el conjunto de las asociaciones que asistían, dejaron de asistir, y escucharemos a todas los motivos de estas desidias o de estos abandonos, si son así, si son definitivos o si tal vez volverán. En este sentido, yo creo que es bastante ilustrativo cuál ha sido la evolución y cuándo se produce dicho cambio. Pero eso no quiere decir que no nos inquiete, que no nos preocupe, que no nos importe que el movimiento feminista pues no quiera acudir o no se quiera poner en contacto con este Gobierno municipal. Pero bueno, los datos son los datos y yo creo que es lo primero que hay que poner encima de la mesa. Por lo tanto, yo creo que no es una labor solo de este Gobierno municipal, sino de todos los partidos políticos, ya que todos tenemos representación en ese Consejo, ya que desde el propio, como se ha explicado aquí, Departamento de Participación Ciudadana se está haciendo un estudio sobre la evolución de los distintos consejos sectoriales de la ciudad, incluido el Consejo de Igualdad, y en cuanto estén los estudios y los resultados de dicho estudio se darán a conocer. Pero creo que la solución tenemos que también tomar partido todos los partidos políticos y todas las representantes que estamos en ese Consejo. Por lo tanto, también solicitaré que se hagan propuestas por parte de los que allí estamos asistiendo a dicho Consejo. En otro orden de cosas, también quería agradecer, se habla aquí del día 8 de marzo, de cómo tenemos que hacer la lucha. Y bueno, yo creo que hemos llegado a una declaración institucional bastante importante y quería aprovechar este momento y agradecer en especial a la representante del Partido Popular, que ha tenido el valor de suscribir dicha declaración, y yo creo que también todo eso tiene un valor y todo es un trabajo que también se está haciendo desde este Gobierno municipal y desde esta ciudad. En este sentido, quiero decir y recalcar que el trabajo lo tenemos que seguir haciendo unidos y desde luego aprovechando más lo que nos une que lo que nos desune. Así que yo creo que tenemos labor para delante todos los que estamos aquí y todas también. Agur. Eskerrik asko. Izteko txanda, Bildu taldeak dauka. Bai, eskerrik asko. Primero agradecer el respaldo que va a recibir esta propuesta y bien contestar a la delegada de Igualdad en cuanto a los datos que ha dado, ya que hubieran sido diferentes si la delegada hubiera participado en los consejos que se realizaron en la anterior legislatura, porque en la anterior legislatura no solo se realizaban los consejos que establece la normativa del consejo, sino más allá se realizaban también foros, mesas redondas para analizar las diferentes temáticas que proponían las delegadas de Igualdad, cosa que en esta legislatura no se está realizando. ¿Sabe lo que pasó? Que los grupos de la oposición únicamente acudían con ganas de manipular e interpretar la información que se daba en esos consejos y sin tener participación directa con las asociaciones proponían medidas que limitaban la participación sociopolítica de las mujeres, como cuando se quiso terminar con la congestión de la Casa de las Mujeres, cosa que, si no me confundo, en la última asamblea de la Casa de las Mujeres, la delegada de Igualdad propuso o puso encima de la mesa la preocupación o la falta de interés que tenía el Gobierno en cuanto a la gestión o cogestión de la Casa de las Mujeres, cosa que preocupó muchísimo a las delegadas, a las participantes, a las asociaciones de mujeres y feministas. Por todo ello, lo que tenemos que hacer, lo que queremos es que el Gobierno asuma con responsabilidad las funciones del Consejo Sectorial y que haga un mayor esfuerzo para reforzar y garantizar la participación permanente de las mujeres en la ciudad y que conjuntamente podamos construir unas políticas equilibradas y cohesionadas en materia de igualdad. Eskerrik asko, bozkatu egingo dugu jarraian, mozioaren aldeko botuak. Aho batez onartzen da. Boto azalpen txandarik nahi da, ez, beraz, hurrengo puntura pasatuko ginateke. Kontrol mozioa, Bildu taldeko Aiem Ozkoz Urrutiko Etxeak. Zazpigarren kontrol mozioa Bildu taldeak aurkeztua, Altzako topo geltokiaren erabiltzearen kopurua dela eta.
Moción de control presentada por el Grupo EH Bildu sobre el número de personas usuarias de la estación de Topo de Alza. Topo de Alza. Bai, EH Bildu taldearen txanda. Mil esker. Bueno, sobre este tema hemos hablado en parte antes y se ha mostrado cierta preocupación porque nosotros no hablábamos de los posibles transbordos en la plaza de Aso. Pero lo que pasa es que la estación de Alza está inaugurada en 2016 y se ha creado un bonito fondo de saco. Y nosotros lo que venimos a decir en esta moción, una vez más, es dar prioridad a una cosa que se empezó y terminarla, es decir, conectar el este de la ciudad. Y si los donostiarras tienen, y es un interés de los donostiarras, conectarlo con el este de la ciudad. Por tanto, volvemos a pedir esta moción. Pedimos este pleno que dé prioridad a terminar esa obra que se quedó a la mitad a nuestro juicio. Y se quedó a la mitad también porque incluso en el día que se inauguró la obra, pues se anunció que iba a haber 1 millón de viajeros y ha pasado un año y pues hay 170.000, 6 veces menos. Y los expertos y las expertas dicen que Alza no tiene toda la potencialidad que pudiera tener hasta que no se haga la conexión correspondiente con Galtzaraborda, Irún, Hendaya. Por tanto, nosotros volvemos a pedir que este pleno tome como prioritario terminar ese tramo, porque las apuestas en otro sentido no permitirán desarrollar el este de la ciudad como es debido. Este ayuntamiento, ya sabemos, ha dejado Alza a medio terminar y se ha embarcado en la pasante. A nuestro juicio, esto es un error, ya lo he dicho antes, y seguimos jugando con cifras sin saber cuándo tiene previsto este ayuntamiento cumplir esas cifras que anunció de 1 millón de viajeros para Alza, y mientras tanto pues seguimos embarcados en levantar la ciudad los próximos 5 años, ¿verdad? Y en este sentido pues pedimos al ayuntamiento que tome en consideración terminar la Alza y que le dé continuidad a la estación. Mila esker. Bai, eskerrik asko, irabazi taldearen txanda. Bai, eskerrik asko. Pues en la moción ordinaria que ha presentado nuestro grupo y que hemos tratado anteriormente, pedíamos al Gobierno vasco que planificara y ejecutara la construcción del tramo Alza hacia el este, hacia Irún-Hendaya. Desgraciadamente, la moción ha pasado de la petición de la planificación y la ejecución a la falta de compromiso. Se ha quedado una moción descafeinada. Seguimos pensando que es necesario exigir al Gobierno vasco que ejecute, que planifique la expansión de la línea hacia el este. Además, entendemos que es importante que este Gobierno municipal haga las gestiones necesarias ante el Gobierno vasco de cara a conseguir este objetivo, que es lo que pide la moción, y volvemos a insistir, es necesario que se haga esta conexión para que la estación de Alza deje de estar infrautilizada y gane en atractivo y viajeros y viajeras. Por lo tanto, votaremos a favor de la moción. Eskerrik asko. Zuri, talde popularrak ez du txanda erabiliko, talde sozialistak bai. Sí, volvemos en el fondo a un debate que hemos tratado anteriormente y se propuso hacerlos conjuntamente, pero no se quiso, ¿no? A veces se habla de marcos de diálogo, de entendimientos y demás, pero otros quieren, sin embargo, reiterar y reiterar, no sé muy bien con qué objetivos, porque para los vecinos de Alza es buena la construcción de la pasante y poder llegar a la universidad, como se decía antes, sin ningún transbordo en la Plaza de Aso. Probablemente sí. ¿Mejorarían los ratios de viajeros en la estación de Alza? Probablemente sí. Notablemente, también. Y en Incharrondo, y en la zona de Añorga, y en todas las paradas que tiene la ciudad de San Sebastián. Y la moción no es que hable de que se prolongue, se mejore los desdoblamientos de la línea 2, no, se dice que tenga carácter prioritario. Y saben conscientemente los que han propuesto la moción, en este caso EH Bildu, que ahí hay una diferencia muy importante.
Primero, este ayuntamiento no hace las obras, este ayuntamiento no costea las obras. Es otra institución, que en este caso es el Gobierno vasco, quien tiene una programación, que tiene unas posibilidades, quien tiene un presupuesto aprobado por el Parlamento vasco, que va marcando las prioridades también en función de los estudios de demanda que ellos tienen. Y sí que es verdad que en ese sentido, con la construcción de la pasante, la línea de Euskotren, no solo desde la Sarthe a Hendaya, sino simplemente desde Zarautz hasta Alza, va a ser una de las líneas que más viajeros va a tener. Y que es esa mejora de esas funciones, ese desdoblamiento que supone la pasante, es evitar ir en una única línea, como ahora van en algunos trazados en la ciudad, con el riesgo para la seguridad de las personas, porque no se pueden interconectar distintos trenes, porque tienen que esperar a que pase uno y luego pasar el otro, etcétera, etcétera, lo que hace indispensable la construcción de la pasante. Y todas las mociones que traen ustedes aquí no es para mejorar un sitio u otro, son en general para que la pasante no sea la que se haga. Y ese es el gran problema. Hoy quiero ver algo positivo, en el sentido, Irabasi lo ha dicho antes, es verdad, ellos no están contra la pasante, pues me alegro de que lo digan, pero que quede claro, Irabasi no está contra la pasante, puede tener otras prioridades, pero y hoy Bildu también dice carácter prioritario. Eso quiere decir que igual Bildu ya no está contra la pasante, porque si esto ya es una línea en positivo, igual hemos avanzado todos. La segunda, mi compañera Pilar Arana sabe mejor que yo cómo están en estos momentos los trabajos y los ámbitos, o mi compañero Alfonso Gurpegui, que también está en esa comisión, pero dudo que duren 5 años los trabajos de la pasante, lo dudo sinceramente, porque no es lo que está previsto y espero que nadie ponga palos en la rueda para evitar unos trabajos razonables. Y segundo, que yo conozca o que yo supiera, se van a hacer excavando desde el interior, no en Catacumber y abriendo la ciudad, que era otra opción. Pero se decidió que no fuera así para que el perjuicio fuera bastante menor. Habrá algunas situaciones determinadas allí donde estén las paradas, las entradas y salidas de los viajeros, pero seamos todos razonables y no vendamos la guerra nuclear cuando resulta que en Bilbao, en Santurce, en Erandio, en Guecho, en Lemona, etcétera, o en Leioa, perdón, etcétera, etcétera, se está trabajando todos los días, se está ampliando y no hay ninguna catástrofe. No sé si es que los de Galdakao no son más listos o los de Basauri, que decían ustedes antes, que los de Donosti, pero es que en Basauri llegó el metro cuando yo era viceconsejero y no se cayó nada, con unas construcciones pues que no creo que sean mucho mejores que las de Donosti, y aquí ustedes lo están vendiendo como si fuera una hecatombe nuclear. Eskerrik asko, Eusko Alderdi Jeltzaleak. Sí, simplemente pues, pensamos que es otra moción antimetro, como las habitualmente que suelen traer a todos los plenos. Lo hemos debatido antes. Efectivamente, hemos aprobado que instamos al Gobierno vasco para que se mejore todo ese corredor, ese desdoblamiento y esa línea de Altza-Galtzaraborda, pero no estamos de acuerdo en que sea con carácter prioritario. Lo prioritario es la pasante de topo. Y como menciona el tema de los datos y le hablan del alcalde que había dicho, creo que este tema de datos, bueno, alguna vez ya me han preguntado y hemos contestado. A ver, los datos de previsión de demanda de cualquier modo de transporte, de cualquiera, hay que hacer muchas hipótesis para obtener unos datos. Por ejemplo, voy a poner solo dos casos. En el caso de la estación de Alza, claro, el número de viajeros va a depender, obviamente, cuando sea pasante hacia Pasaia y hacia Irún, Hendaya, o mientras no sea pasante. Por ejemplo, puede estar haciéndose previsiones a 1 año o a 5 años, cuando todavía no haya ese otro tramo hecho, pero sí que esté funcionando la pasante del topo. Quiere decir que solamente con esas dos variables los estudios de demanda que se hagan van a ser absolutamente diferentes. Entonces, ustedes no tienen en cuenta en qué contexto se ha dicho todo eso. Usted dice, es que dijo no sé qué, cuántos datos, sacando absolutamente de contexto, Y a mí me da la impresión de que no les iban a gustar los datos, ni si fueran muy altos, pues porque iban a ser desproporcionados y porque le iban a quitar todos los viajeros a todo el transporte público que ahora existe. Y si fueran muy bajos, pues porque tanto dinero que nos íbamos a gastar, se iba a gastar el Gobierno vasco, y para tan pocos viajeros. Si no les va a gustar ninguno, si ya no saben qué decir aquí al asunto del metro. Ahora son los viajeros y la estación de Alza, y bueno, yo creo que también lo hemos votado antes, una enmienda absolutamente proporcionada y que manifiesta nuestra opción. Y a esta vamos a votar que no, efectivamente.
Eskerrik asko, izteko txanda, EH Bildu taldeak. Bai, mil esker. Bueno, dice el señor Gasco que el gobierno vasco hace sus previsiones. Por tanto, entiendo que el Ayuntamiento de Donosti no tiene nada que decir, ni tiene nada que expresar de sus intereses o sus no intereses, ¿no? Según el gobierno vasco diga y según estudios de demanda. Los estudios de demanda, pues hemos escuchado muchas cifras. Hemos escuchado cifras, pues unos 30 millones de viajeros, 35 millones de viajeros, 23 millones. Bueno, ahora ya creo que ya vamos por 16. O sea que los estudios de demanda también con pinzas. Y depende de qué intereses se hacen o no se hacen. Segunda cuestión, para la señora concejala delegada. Efectivamente, usted ha leído mi moción muy bien, aunque ahora no me está escuchando, pero la ha leído muy bien. Con carácter prioritario, que se conecte Alza con el resto de la provincia. No le vuelvo a admitir que diga antimetro nuevamente. Nosotros decimos que hay unas prioridades y lo hemos dicho muchas veces. Eso no es ser antimetro. Y no vuelvo a admitir esto. Porque si usted quiere jugar políticamente a decir antimetro, pues muy bien, pero no es cierto. Nosotros marcamos unas prioridades que son conectar el este con el resto de la provincia, que son hacer un intercambiador. ¿Para cuándo? Porque sí, estudios de demanda con o sin estación, pero sin saber cuándo se va a hacer, pues nos podemos tirar así los próximos 20 años. Y se van a gastar 180 millones en hacer 4 kilómetros. Por tanto, los vamos a tirar los próximos 20 años así. Y ya está. Entonces, nosotros marcamos una prioridad y tenemos una propuesta. Y es lo que venimos a decir. Bai, eztabaida amaituta bozkatu egingo dugu, mozioaren aldeko botuak, kontrakoak ez da onartzen, ez dakit boto azalpen txandarik nahi den, ez, hurrengo puntua 8. erretiratua izan da, beraz, 9. pasatuko ginateke. Kontrol mozioa, irabazi Donostia udaltaldeko zen. Kontrol mozio irabazi Donostia taldeak aurkeztua San Bartolome Elizaren zati bat eraizteak agerian utzi dituen arazoi buruzkoa. Moción de control presentada por el Grupo Irabazi Donostia sobre los problemas evidenciados por el derribo parcial de la iglesia de San Bartolomé. Bai, irabazi taldearen txanda. Bai, eskerrik asko. Hablamos del derribo parcial de la iglesia de San Bartolomé, hecho que ocurrió el 8 de enero cuando la empresa hotelera que tiene previsto construir un hotel allí, pues iniciaba el derribo de la iglesia del Cometo situado en el Cerro San Bartolomé. Enseguida Ancora y la Asociación de Defensa del Cerro avisaron de lo sucedido y el ayuntamiento paralizó el derribo. El resultado de esto es que la iglesia quedó amputada y ha desaparecido la mitad del transepto. En una reunión informal de información con los grupos políticos y luego posteriormente con las asociaciones de defensa del patrimonio, se explicó que el derribo nunca fue autorizado y que el ayuntamiento tiene bases sólidas para exigir el no derribo de lo que queda de la iglesia y además pedir que se reconstruya lo derribado. Y es lo que se concretizó con la resolución del concejal delegado el 22 de enero, que pedía exactamente esto, que no haya nada más derribado y que se reconstruya lo derribado. Como en comisión hicimos varias observaciones sobre el hecho de que existían varios indicios o varios elementos que indicaban que sí, que la empresa tenía por lo menos esa intención de derribar la iglesia. Y como respuesta a esa observación, el Gobierno en comisión reiteró sus explicaciones sobre la falta de autorización del derribo, sobre el tratamiento formal del expediente, pero no nos aclaró sobre por qué no se había podido percibir nada de las intenciones de la promotora. Y nos parece bastante, una pena y bastante incomprensible. Por otro lado, en la última sesión del Foro del Patrimonio se detalló un poco la mecánica de validación interna de los proyectos básicos y de ejecución. Lo que pasa es que con el fin de agilizar los trámites, el Ayuntamiento aprueba el proyecto básico y posteriormente el Colegio de Arquitectos es el que visa el proyecto de ejecución. Y ese visado supone simplemente una certificación de que el proyecto ha sido hecho por un arquitecto profesional colegiado y pocas más cosas.
Total, que del proyecto de ejecución el ayuntamiento solo analizó los aspectos señalados en el condicionado de la licencia sin entrar en los demás aspectos del documento. Y el concejal delegado explicó en varias ocasiones que por ese motivo el derribo no fue detectado y que finalmente una parte de la iglesia original ha sido definitivamente perdida. Por eso nos parece oportuno, porque esto creemos que evidencia que algo no ha funcionado bien, o por lo menos hay materia o espacio de mejora para establecer mecánicas formales para que en caso de que un proyecto, de que un elemento protegido esté implicado en un proyecto, pues evitar que la mecánica existente, la mecánica formal existente, no permita percibir un posible derribo de esas características. Y el segundo aspecto que nos gustaría señalar es respecto a la sanción que se aplicará a la promotora. Consideramos que la determinación de su gravedad debe integrar un aspecto importante. Ese aspecto es el carácter ejemplarizante de la misma, porque las sanciones sirven para disuadir a las personas o las entidades a hacer algo que no está permitido. Y si a una promotora le sale más barato hacer algo prohibido y pagar una eventual multa que hacer lo correcto, pues el efecto disuasorio de la sanción desaparece completamente. Y esto abre la puerta a más abusos, creemos. Muchas gracias. Bai, eskerrik asko, talde popularraren txanda, ez? EH Bilduk, bai? Bai, eskerrik asko. Bueno, en primer lugar, para solicitarle al grupo proponente la posibilidad de que se puedan votar por puntos la moción de control, porque efectivamente estamos de acuerdo en el punto número 1, en el que lo que propone es que se modifiquen los protocolos formales cuando nos encontremos ante un elemento protegido que esté implicado en un proyecto urbanístico, para reforzar de alguna forma los mecanismos de control en las autorizaciones municipales, y en ese sentido estamos totalmente de acuerdo. Sin embargo, lo que dice en el punto segundo, al final ya no sé si es por esa deformación jurídica, pues entendemos que de alguna forma se pasa de lo que jurídicamente se puede admitir. En la medida en que lo que está es sobre un expediente concreto, sobre un expediente que está abierto, lo que está pidiendo es, de alguna forma, y al margen del propio expediente, que se aplique la máxima sanción posible y además que sea ejemplarizante y que tenga un efecto disuasorio. Entendemos que esos términos, de alguna forma, salen del ámbito jurídico, un expediente abierto, salen del ámbito, pueden hablarse de ellos en términos políticos, en términos de lenguaje formal, pero cuando estamos ya ante un expediente abierto, creemos que no es exacto utilizar esa terminología con respecto a los mismos, y en ese sentido nos abstendríamos en el segundo punto. Evidentemente, una acción sin licencia es una obra sin licencia y, por tanto, tendrá que llevar aparejada la apertura de un expediente sancionador, y esa apertura, y a resultas de ese expediente sancionador se podrá concluir la imposición de una sanción. El resto de cuestiones tendrán que, de alguna forma, ventilarse, verificarse dentro de ese propio expediente sancionador, sin que podamos ir más allá en lo que estemos pidiendo, que se instruye y que se culmine ese expediente sancionador en su caso. Y con respecto al punto 1 ya decía que estamos totalmente de acuerdo, y en ese sentido sí votaremos a favor del mismo. Eskerrik asko, talde sozialistak, bai? Ez, talde jeltzaleak ere ez, beraz, izteko txanda irabazi taldeak. Bueno, gracias. Pues me habría gustado conocer un poco la postura del gobierno para poder contraargumentar eventualmente los argumentos que tendría. No sabemos qué va a votar. Quiero esperar que el gobierno va a votar a favor, por lo menos, del punto 1, porque realmente nos parece importante. Como decía antes, ha habido muchos indicios que indicaban que la promotora quería derribar la iglesia. En el plano de tira de cuerdas hay información inequívoca que un profesional, de la que un profesional puede deducir las intenciones de la promotora. En el proyecto de ejecución hay varias informaciones en lenguaje textuales, porque dice que habla de solar libre de edificaciones, en lenguaje gráfico, porque
En un plano aparecen los derribos en rotulador amarillo, en lenguaje matemático, porque la partida, en los presupuestos la partida coincide más o menos con la necesaria para eliminar la cantidad de escombros originados de un derribo y en julio 2016 apareció en prensa esa foto que yo creo que cualquiera que vea esa foto puede decir, aquí para hacer esto hay que derribar la iglesia. Entonces, simplemente voy a decir que sí, efectivamente, formalmente hablando, el proyecto básico no planteaba un derribo, sí que había indicios y creo que debemos poner los mecanismos necesarios para poder detectar esos indicios y poder parar, porque vuelvo a repetir, esto ha sido un episodio desagradable, para no decir traumático, para el ayuntamiento, para el departamento de urbanismo, para los grupos políticos, para la ciudadanía y también para la promotora que quiera hacer su hotel. Y en cuanto a y termino con esto, la sanción, entendemos que puede haber varias lecturas. La lectura puede ser, se han caído un muro de piedra y tampoco es para tanto. Y otra lectura es, se ha derribado un elemento protegido del PEPU cuya protección proviene de una sentencia donde el derribo estaba completamente en un documento y no en el anterior. Creo que se pueden hacer ciertas lecturas y vuelvo a insistir sobre el carácter ejemplarizante. Muchas gracias por dejarme 30 segundos más. Eskerrik asko. Bueno, por puntos no hay problema entonces, ¿no? Son dos, votaremos por puntos. Mozioaren lehen puntuari aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, eta bigarrengo puntuari aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, hau ere ez da onartzen, beraz mozioa ez da onartzen, eta orain boto azalpen txandan, ez da gizeintzuk nahi duten txanda erabili, talde popularrak, ez? Talde sozialistak, bai? Bueno, yo en primer lugar hemos votado que no por dos cuestiones. Una primera posición también de grupo y de gobierno, diría incluso, y es que hay una serie de mociones en las cuales se han dado explicaciones más que suficientes en las comisiones y aún así se mantiene la moción. Bueno, cada uno, lo he dicho muchas veces, es perfectamente responsable y puede hacer lo que quiera y tiene todo el derecho, pero desde luego no pueden pretender que nosotros sigamos ese juego. El propio señor Alejandro ha reconocido que hasta en 2 ocasiones he explicado qué es lo que ha ocurrido aquí y que el gobierno ha actuado y que se han tomado todas las medidas, que se ha paralizado, que se ha puesto las condiciones, que se ha sancionado. ¿Qué más quieren que hagamos? Y aquí entra la segunda cuestión. No podemos votar esta moción. Curiosamente, a mí, al contrario que el señor Burutarán, me parece peor el primer punto, porque modifica la carga de la prueba y le dice, no, como alguien ha actuado mal, cambie usted sus protocolos. No, oiga, el que ha actuado mal ha sido él, no el ayuntamiento. El ayuntamiento ha actuado y cuando ha tenido que paralizar esa obra que estaba mal hecha, la ha paralizado, le ha dicho, ha obligado a hacer lo que tienen que hacer y además les ha abierto un expediente sancionador. Esto es como decir, no, es que como alguien, en lugar de ir a 120 por la carretera, va a 180, cambiemos, sancionemos a los técnicos de la Dirección General de Tráfico y al que ha puesto la señal. No, oiga, las normas están para cumplirse y por lo tanto no puede trasladarse la carga de la y la obligación de cumplir eso a los funcionarios. Y eso lo expliqué además en la comisión, donde además estaba menospreciando el trabajo de los y las técnicos que estaban siguiendo este expediente como otros. Por lo tanto, hemos votado que no, precisamente por eso, porque me parece trasladar y poner o dar por sentado que se está haciendo mal un trabajo cuando en realidad quienes no han hecho lo que tenían que hacer eran otros, porque en ningún momento, ninguno solicitaron ninguna licencia de derribo. Eskerrik asko. Puntu hau amaituta, hurrengo puntura pasatzen gera. 10. kontrol mozioa. Kontrol mozio irabazi Donostia taldeak aurkeztua emakumeak kontratatzeko laguntzei buruzkoa. Moción de control presentada por el grupo Irabazi Donostia sobre las ayudas para la contratación de mujeres. Para la contratación de mujeres. Bai, Irabazi taldearen txanda. Bai, eskerrik asko. Bueno, pues en cierta manera, seguimos hablando de igualdad entre hombres y mujeres y hablamos de empleo en concreto. La Sociedad de Fomento el año pasado, en el marco del Plan Donostia Up 2017, destinó 160.000 euros dentro de la línea de ayudas económicas para la contratación.
Estas ayudas están dirigidas a los sectores en los que se detecta un importante número de contrataciones temporales a tiempo parcial y en muchos casos dentro de la economía sumergida, en los que además trabajan muchas mujeres. Asimismo, la Sociedad de Fomento ha elaborado un informe de igualdad sobre la evolución de tales ayudas para contratación entre 2012 y 2016. Informe ciertamente necesario porque nos proporciona los datos que necesitamos para proponer medidas correctoras. El análisis basado en 4 ejes: ayudas, subvenciones concedidas por contrataciones a empresas, por creación de empresas, por contrataciones realizadas en programas de inserción y, por último, por las becas de internalización. Y hay que decir que desde el punto de vista de género, el análisis de la evolución de tales subvenciones para la contratación de personas desempleadas reflejan una realidad, a nuestro modo de ver, preocupante. A pesar de que el número de mujeres contratadas a través de tales subvenciones, según se observa en la evolución entre 2012 y 2016, es mayor que el de los hombres, fruto probablemente de la alta empleabilidad de las mujeres en el sector servicios, las cuantías medias de la subvención por contratar a una mujer son de media 822 euros menores que las de los hombres. 822 euros menos. Y este hecho tiene relación directa con el tipo de contratos que se llevan a cabo, siendo para ellas en su mayoría contratos a tiempo parcial. La contratación, hay que recordar, a tiempo parcial, de igual modo contribuye, es uno de los factores que también contribuye a incrementar la brecha salarial. Por cierto, hoy día de lucha contra la brecha salarial. Y hoy, 22 de febrero, resulta aún más, si cabe, oportuno recordar que la brecha salarial ha crecido en los últimos años en Euskadi. La caída de los sueldos en el sector servicios ha provocado que este sector altamente feminizado marque un claro empeoramiento, pasando a representar el salario de las mujeres un 75,7% del promedio de los hombres, es decir, 3/4 de lo que gana un hombre. Y visto el balance de los últimos años en relación a las ayudas a empresas locales para las contrataciones a personas desempleadas, estas no llegan a conseguir paliar la desigualdad estructural de las mujeres respecto a los hombres en nuestra ciudad. Por lo tanto, es un aspecto en el que debemos de seguir trabajando. La realidad de precariedad y temporalidad se reproduce en las contrataciones incentivadas a través de estas ayudas que lleva a cabo la Sociedad de Fomento, como he dicho. Por ese motivo, planteamos la necesidad de que el Gobierno municipal y sus entidades dependientes adquieran compromisos para hacer frente a esta realidad. De lo contrario, y aunque estemos deseando otra cosa, estaremos contribuyendo a cronificar la desigualdad estructural entre hombres y mujeres. Por lo tanto, proponemos al equipo de Gobierno a que plantee en el Consejo de Administración de la Sociedad de Fomento las modificaciones necesarias en las ayudas a la contratación por parte de empresas, de modo que éstas sirvan para la generación de empleo estable y de calidad para las mujeres en la ciudad, a que presenten en el plazo de 3 meses un diagnóstico sobre la desigualdad estructural de las mujeres en la ciudad que permita establecer las bases para hacer frente a la misma y, por último, a que presenten en el plazo de 6 meses un plan de lucha contra la brecha salarial entre hombres y mujeres de nuestra ciudad. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri, talde popularraren txanda, ez du txanda erabiliko, EH Bilduk bai. Bai, argi dago oposiziotik ekarri diren ekimenen erdia lotuak daudela modu batea edo bestea gizon eta emakumeen artean dauden desberdintasunekin, emakumeok pairatzen dugun egoera desberdinekin, eta ez da kasuala. Uste dugu importantea dela kontestua azpimarratzea irabazik ekarri duen proposamen honetan. Hemendik astebete barru, martxoaren 8 emakume guztiok deituta gaude greba berezi batera, greba desberdin batera, eta gizon guztiak deituta zaudete greba hori posible izan dadin laguntzeko eta zuen ekarpena zentzu hortan egiteko. Eta iruditzen zaigu kontestu honetan hau guztiz koherente eta logikoa dela, iruditu zaigu eta kontziente gea agian ez dela da beteko, ez dela erreza, zailtasunak izango ditula, eta guk hala ere erabaki dugu baiezko ematea. Epeg mugak jartzen ditu, eta pentsatzen dugu kasu hauetan epeg mugak jartzea lagungarri
izan behar dela. Borondatea jarri behar degula honetan. Azpimarratu nahi dugu ere bai, oso importante izan dela genero azterketa. Eta zentzu hortan, azpimarratu nahi dugu, zein importanteak diren genero ikuspegia duten txostenak egitea. Arlo, zentzu eta eremu guztietan. Hemen islatu da errealitate gordin bat, urteetan denon artean nahi gabe, bilatzen ez genuen errealitate bat sortu deguna, baina hor dagona, eta talde proposatzaileak pista egokiak ematen ditu, agian epeak laburregiak dira, jarriko dira epeak berriro, baina uste dugu baiezko borobila behar duela, eta hala espero dugu guztion partetik ere. Insistimos, la propuesta es atrevida en plazos y así lo asumimos, pero creemos que estamos en el momento de hacer apuestas de este tipo. Es importante subrayar la importancia que tienen los informes de perspectiva de género. En este caso creemos que ha sido sustancial para poder dar pistas nuevas y para poder hacernos conscientes de que no se estaba llevando buen camino. Estamos efectivamente en el Día Europeo para la Igualdad Salarial, para luchar contra esa brecha salarial. Conviene recordar que esa brecha salarial luego provoca también una gran problemática en las pensiones. Ahora mismo estarán un montón de personas pensionistas en frente del ayuntamiento reclamando, en fin, que se haga justicia con lo que cobran cada mes. Y esto tiene que ver con eso, y las ayudas que hace el ayuntamiento también. Estamos en un momento de cambiar nuestro destino, tenemos esa responsabilidad todos y todas. Y pues es no solo momento de vestirnos de lila y salir a la calle, sino también de tomar decisiones en consonancia. Bai, eskerrik asko, talde sozialistak, bai. Sí, como ha señalado anteriormente el delegado de urbanismo, Enrique Ramos, en las comisiones, en las interpelaciones respondemos a todas estas cuestiones y luego se vuelven a traer al pleno porque hay un interés en evidenciar políticamente la situación y podemos compartir parte de ello. Pero también pedir peras al olmo a veces es imposible. Y un gobierno, o los partidos que sustentamos a un gobierno, debemos ser responsables con lo que aprobamos. Es mi opinión. ¿Compartimos con Ira Basí la necesidad de luchar contra las desigualdades salariales de hombres y mujeres? Por supuesto. Lo dije en la comisión. La propia portavoz hoy, Amaya Martín, ha reconocido que el Fomento ha hecho un informe de igualdad que no existía hasta ahora, 2012-2016, donde se evidencian que siguen subsistiendo estas diferencias y donde también se pone de manifiesto que en los últimos años, por primera vez, hay más contrataciones de mujeres que de hombres, aunque con retribuciones salariales inferiores a las que reciben los hombres. Pero hemos hecho el trabajo. Primero había que tener un diagnóstico y una necesidad. Es la primera vez que se hace y lo ha hecho este gobierno. Hasta ahora no se había hecho nunca. Y la moción que plantean, y algunos puntos vamos a apoyarles, porque, entendemos que vamos en esa filosofía, en esa dirección de trabajo, con esa planificación, sabiendo las dificultades que existen, porque el problema no está en la administración, el problema no está en la sociedad de fomento, el problema está en la sociedad en general. Y que desde las instituciones debemos orientar, dirigir, fomentar, sensibilizar, trabajar, comprometernos, hacer un discurso público también, y en esa línea estamos y en esa línea estaremos, y por tanto apoyaremos algunos de los puntos, pero también tenemos que reconocer que otros, por mucho que queramos hacerlo, se nos escapa totalmente de nuestras competencias. Totalmente. A mí me encantaría que hubiera una ley de igualdad salarial a nivel de Euskadi o a nivel de España o de Europa o donde sea necesario. Existe en Islandia, en el Congreso de los Diputados hay varias iniciativas que ojalá se aprobaran, pero hombre, la sociedad fomento o este concejal plantean en 6 meses un plan de medidas para acabar con la brecha salarial, me encantaría, señora, me encantaría, pero no me veo capaz.
ni yo ni nadie. Entonces creo que hay que ser responsable con las cosas y actuar en consecuencia con las mociones. Ya el segundo punto, con buena voluntad, también se lo digo, porque también nos plantea en 3 meses un diagnóstico de la desigualdad estructural en el conjunto de la ciudad, lo vamos a intentar. Pero entiéndalo con buena voluntad, porque tampoco me puedo comprometer al 100% de que eso lo vayamos a tener. Haremos una aproximación, lo que fuera. Haremos el máximo esfuerzo por conocer y tener una foto para que sirva para luchar contra esa desigualdad que todavía existe. Pero realmente, señora Martín, compartiendo los objetivos, y usted sabe que los compartimos desde nuestra área y desde el Gobierno, entiéndame que algunas cosas podemos apoyar y otras sería un poco falta de responsabilidad por mi parte apoyarlas. Bai, eskerrik asko, izteko txanda, irabazi taldeak izango duke. Pues tengo que volver a insistir en que somos conscientes de que hemos sido ambiciosos y ambiciosas a la hora de plantear lo que se pide. Tampoco en algunos aspectos se nos ha concretado cuáles serían las imposibilidades, o sea, cuáles serían los factores que impedirían llevar a cabo lo que se dice en nuestra moción, pero estoy abierta a que esto se pueda debatir en Consejo Social de Fomento, en una reunión, lo que fuera, pero no queremos que esto se quede así. Queremos saber si el problema es el tiempo, el problema es la coordinación con las instituciones. No queremos dejar este tema encima de la mesa porque de verdad nos parece importante. Sabemos que hay cierta voluntad, sabemos que se va a trabajar, pero queremos concreciones, queremos bajar a la realidad, porque si no, no vamos a cambiar la realidad estructural de la desigualdad en nuestra sociedad. Porque sí, el problema está en la sociedad, pero desde las instituciones debemos ejercer un efecto positivo que revierta a la medida de nuestras posibilidades esa situación. Y por eso insistimos y de verdad les emplazamos a que si estos objetivos tal y como están planteados no son factibles, nos reunamos, discutamos, debatamos, trabajemos y acordamos qué medidas podemos poner en marcha que sí puedan ser factibles. Eskerrik asko. A ver. Pues no lo sé, o sea, yo solo sé, había una solicitud de votación por puntos. Si se me dice que no hay esa solicitud, no se vota por puntos. Es la única aclaración que necesito. El debate ha concluido, con lo cual cada uno que extraiga las conclusiones que estime oportunas y en función de eso procedemos a la votación. Insisto, ¿se quiere por puntos o no? ¿Por puntos? Vale. ¿Se accede por puntos? Bai. 3 puntu dira, beraz banan bozkatuko ditugu. Lehenengo puntuari aldeko botuak, hau batez onartzen da. Bigarrengo puntuari aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, hau ere onartzen da, eta 3. puntuari aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, puntu hau ez da onartzen, beraz, 2 punturekin mozioa onartua gelditzen da, eta ez dakit inorrek boto azalpen txanda erabili nahi duen, bai? Nosotros, muy brevemente, hemos apoyado el primer punto porque nos parecía que era el más razonable. Los otros, lo ha dicho el delegado, pues pueden entrar dentro de la voluntad del equipo de gobierno y sus capacidades, pero yo aprovecho también para, en nombre de mi grupo, llamar la atención a todos los representantes políticos de que tenemos que practicar con el ejemplo, porque hoy mismo tenemos encima de la mesa que hay partidos políticos que tienen una brecha salarial en su seno, y no voy a decir quién es. Entonces, claro, pasa lo que pasa, la técnica de predicar y no dar trigo. Me gustaría que el señor Arrua aclarara lo que acaba de decir, porque además esto no es una explicación de voto, esto ha sido un debate. Y si va a lanzar el dardo, que por lo menos diga a quién. Bueno, pido disculpas porque no sé valorar si era una explicación de voto o no. No estaba atento, tal vez sea mi obligación. Y en ese sentido, si no lo ha sido, pido disculpas por no haber ejercido mi obligación de no permitir que se hiciera algo que no era una explicación de voto. Hurrengo puntura pasatuko gara.
Kontrol mozioa irabazi Donostia taldeak aurkeztua, Basozabal hirigintza eremuaren plan partzialaren gainekoa. Moción de control presentada por el grupo Irabazi Donostia sobre el plan parcial del ámbito urbanístico Basozabal. Moción de control presentada por Loica Alejandro, concejal del Grupo Municipal Irabazi Donostia, sobre el plan parcial del ámbito urbanístico MZ10 Basozabal. Irabazi taldearen txanda. Eskerrik asko. ¿Qué es Basozabal? Es un ámbito, es un espacio natural también cerca del Golf. Lo que se proyecta hacer, que es número de viviendas de alta gama 118, número de VPO 0. ¿Cómo se accede? Por Goiás Txiki, una vía que no tiene ni acera y tan poco atendida por el ayuntamiento que recientemente se ha descubierto un vertedero ilegal. Voy a dejar algunas cosas claras. La modificación planteada no ha tenido en cuenta los criterios aplicables a una ordenación territorial de carácter sostenible establecidos en compromisos y planes y programas de ámbito internacional, europeo y autonómico. Dichos criterios inciden en potenciar modelos territoriales que permitan un menor consumo de suelo, energía y materiales, una mejora de la calidad ambiental y una movilidad sostenible que reduzca la dependencia y los impactos asociados al uso del vehículo privado. Se observan condicionantes e impactos que impiden una correcta integración del ámbito respecto a la idea de ciudad integrada y equilibrada. Se daría una pérdida significativa del carácter rural y del paisaje intrínseco de la zona debido al cambio de uso del suelo y a los movimientos de tierra necesarios en una zona que contaría además con una intervisibilidad muy alta desde el entorno inmediato. Junto con una localización situada a considerable distancia de la trama urbana de Donostia, supone un modelo territorial disperso y difuso que implica un sobredimensionamiento de la necesidad de servicios, infraestructuras y modos de transportes. Incremento y mantenimiento de las redes de carreteras, abastecimientos, saneamiento, electricidad, gas, telefonía, fibra óptica, recogida de residuos, así como aumento del tráfico debido a la dependencia exclusiva del vehículo privado frente al transporte público y el transporte no motorizado para asegurar la movilidad del ámbito. Pues bien, cada una de las palabras que acabo de decir no las decimos nosotras, no las dice una asociación de vecinos, no las dice una organización ecologista, las dice la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia del 18 de enero de 2008, sobre el desarrollo de Basozabal. Entonces, bueno, creo que ahí queda claro que, y asumimos esa visión, el planteamiento de desarrollo en Basozabal no se corresponde con los estándares y criterios de desarrollo sostenible, desarrollo urbanístico, ¿se entiende? Sostenible. Pero es más, según un informe del ayuntamiento, los recursos económicos que produciera el proyecto servirán para la promotora, para el propietario, finalizar la construcción del campo de golf. No tenemos nada contra el golf, pero este caso es un caso de libro de urbanismo a la carta. Eso es la definición. ¿Y por qué es la definición? Porque para dar respuesta a intereses privados se hace algo que va en contra del interés público. ¿Y por qué va en contra del interés público? Por todas las razones que he explicado, que están en la sentencia. Es muy instructiva esa sentencia. Hay más cosas que probablemente comentaré en el segundo turno, porque ahora quiero comentar una cosa. Expusimos esta visión en comisión y el Gobierno contestó que efectivamente no corresponde a los estándares de urbanismo sostenible que el gobierno se ha comprometido a utilizar o mirar hacia la ciudad construida y no por construir en zonas naturales, pero está previsto en el plan general así. Para nosotras no es una razón suficiente, porque hay otras cosas planteadas en el plan general que nadie quiere hacer. Ejemplo, viviendas de lujo en viveros de Ulia. Ni la oposición ni el gobierno quiere hacer esto. No es porque está en el plan general que hay que hacerlo. Y acabo con esto. Espero tener el punto de vista del gobierno. Muchas gracias. Eskerrik asko zuri. Talde Popularrak,
Ez du hitzik hartuko, EH Bilduk bai. Bai, eskerrik asko. Pues ante la propuesta de planeamiento en Basozabal, lo primero que tendríamos que preguntar es efectivamente si es una buena propuesta desde el punto de vista de ordenación del suelo. Y la respuesta es clara, no. Podríamos preguntarnos si es, de alguna forma, si obedece a criterios de crecimiento sostenibles medioambientalmente. Además, se ha cambiado el nombre y se dice urbanismo sostenible. Pues urbanismo sostenible se tendrá que encargar, efectivamente, primeramente, si obedece precisamente a los estándares y a los requisitos de un urbanismo sostenible. Y la respuesta es no. Ni medioambientalmente es sostenible, ni es el ejemplo de un tipo de edificación, de desarrollo urbanístico en una zona no transformada, en una zona no colonizada, donde esto va a exigir una colonización y una artificialización de ese espacio natural, ni obedece a los criterios ni estándares de un urbanismo sostenible, ni es un buen ejemplo de ordenación urbanística. Y efectivamente, además, como bien decía Loic, además obedece en su fundamentación a intentar de aquellos tipos de cuestiones que se hacían, que esperemos que estén todas ya olvidadas y que no se vuelvan a repetir en ese tipo de cuestiones en las que el urbanismo se utilizaba para, de alguna forma, garantizar una financiación económica o una ayuda económica para determinados proyectos. No tiene nada que ver con el proyecto, pero obviamente cada proyecto tendrá que tener su viabilidad y tendrá que encontrar su viabilidad económica no en función de una modificación urbanística que se haga ad hoc precisamente para conseguir esa financiación, sino en función de que el resultado urbanístico sea adecuado. ¿Y sea adecuado para quién? Para la ciudad. No sea adecuado para los números económicos de una operación concreta y determinada. Y en este sentido, nosotros estamos plenamente de acuerdo con lo que se dice y con los puntos que en la parte dispositiva propugna Irabazi. Obviamente votaremos a favor. Esta cuestión, además, es una cuestión que, la legislatura pasada sí tuvimos un recorrido, y el recorrido de la legislatura pasada fue, como ustedes bien saben o pueden saber, lógicamente existía una previsión de ingresos por venta y por materialización del desarrollo urbanístico previsto en el presupuesto del Ayuntamiento. Así nos encontramos en la anterior legislatura en esta circunstancia, y ustedes saben que repetidas veces en los ejercicios presupuestarios, además, en un momento en el que precisamente la situación de las finanzas no era la que tienen ahora, nosotros entendimos que desde luego no podíamos pretender y no podíamos optar, a pesar de que eso supiera un ingreso a corto para el Ayuntamiento, por un desarrollo que ni era el adecuado ni era sostenible desde el punto de vista medioambiental. Y en ese sentido, en los ejercicios presupuestarios quitamos y anulamos efectivamente esa previsión de ingresos. Fuimos consecuentes con nuestra decisión. Eso es de alguna forma lo que se pide a los responsables políticos, que digan una cosa y que actúen en consecuencia. Nosotros no veíamos este desarrollo urbanístico, y como no veíamos este desarrollo urbanístico, quitamos precisamente los ingresos que venían de ese desarrollo urbanístico, a pesar de que efectivamente se producieron los ingresos y entendíamos que los mismos no eran adecuados y que no vale cualquier cosa. Y además en una cuestión y en un tema en el que es más que previsible que este también vaya a acabar en los tribunales. Yo creo que en ese sentido la mejor opción que se puede hacer es evidentemente no optar por algo que ninguno de los estándares ni los criterios precisamente están promoviendo este tipo de desarrollos urbanísticos que desde el punto de vista medioambiental son totalmente insostenibles, que suponen para el Ayuntamiento, por tanto para toda la ciudadanía, al margen de los usuarios del golf, suponen cargar con una serie de gastos importantes, porque a estas viviendas de lujo va a ser necesario hacerles un recogido de basuras, hacerles un esto de luz, hacerles una serie de gastos que va a tener que pagar absolutamente, vamos a tener que pagar cada uno de todos y todas, cuando efectivamente los beneficiarios van a ser unos pocos. En ese sentido, no es desde luego el modelo urbanístico por el que tenemos que adoptar. Votaremos que sí a la moción. Eskerrik asko, talde sozialistak. Sí, brevemente. Primero, niego rotundamente que esto sea ningún tipo de urbanismo a la carta. Porque, entre otras cosas, decir que es un urbanismo a la carta es insinuar prácticamente un delito. Entonces, yo creo que ya está bien, pleno tras pleno, siempre de una manera u otra, o bien veladamente o bien directamente, se hacen insinuaciones o afirmaciones que no podemos consentir. Es que esto lleva en el plan general desde el año 2010. Nadie está ocultando nada y nadie ha escondido nada. Lleva en el plan general desde el año 2010, que luego ha entrado y ha salido de los presupuestos, pero lleva estando en el plan general. Y nosotros estamos dando cumplimiento a una determinación del plan general. Entonces, nadie está haciendo aquí nada extraño. Segundo, podría estar
el turno entero, el tiempo que me queda el turno entero, enumerando actuaciones que estamos haciendo de regeneración y actuación urbana en zonas o degradadas, o en todo caso, en zonas ya con el suelo artificializado. Un listado enorme, lo conocemos todos, desde Julimasene hasta Chomin, el propio San Bartolomé, que se desarrolló, ya lleva desarrollándose casi 10 años. Hay muchísimos ejemplos, Anchita, en general toda la Vega Lumea, etcétera. Y efectivamente creemos, y lo hemos defendido siempre, que es donde tiene que actuarse prioritariamente. Pero eso no significa que el resto de la ciudad sea algo absolutamente intocable. Hay un modelo, hay una propuesta que tiene un informe, además, no ya el del plan general, sino tiene un informe posterior y tiene el visto bueno de medio ambiente del gobierno vasco, por cierto, diciendo que no tiene impacto en el medio ambiente. Nosotros, en principio, es una previsión, repito, del plan general que estamos desarrollando y que, hombre, esto de decir que genera no sé cuánto, como si ese dinero fuese para no sé quién, pues genera casi 4 millones de euros, con los cuales se harán cosas que revertirán en beneficio de toda la ciudadanía. Esa es la explicación, entre otras cosas, repito, pero la fundamental es que está en el plan general y no nos estamos saliendo ni un milímetro de esa determinación del plan general. Eskerrik asko, izteko txanda, irabazi taldeak Eskerrik dauka. asko. Bueno, gracias por opinar en el turno de debate, por lo menos da un poco de vidilla al pleno. Sí, está en el plan general e invitamos con mucho cariño al gobierno a no desarrollar esa determinación del plan general, como no se va a desarrollar la determinación del plan general en viveros. Y no pasa nada. ¿Por qué razón? Por esa razón que he expuesto, que no se corresponden con criterios de desarrollo sostenible urbanístico. Bueno, el gobierno tiene una visión y obviamente H. Bildu y Irabazi tenemos otra, no compartimos el mismo modelo de desarrollo de ciudad. Sobre este asunto o expediente o proyecto he comentado algunas cosas, pero la lista es mucho más larga. Falta de evaluación ambiental. Estamos oyendo muchas veces esas palabras últimamente. El convenio aprobado en 2005 no ha sido expuesto al público. Sí es cierto que el convenio es anterior a la ley de suelo de 2016, pero los principios de legalidad, transparencia y publicidad son anteriores a dicha ley. ¿Qué será del transporte público hasta allí? Como ya sugiere el jefe de Servicio de Programación, Gestión e Información Territorial en su informe de 26 de agosto de 2016, no hace mucho, hoy día es inaceptable que un nuevo núcleo de población no cuente con transporte público. De una de dos, o va a tener y va a ser un coste adicional para toda la comunidad, o no va a tener y entonces estamos fomentando el vehículo privado. Va en contra de lo que determina el artículo 3 de la ley de suelo, de la famosa Suelo Urbanismo 2016, principios de sostenibilidad ambiental, principios de protección de los recursos naturales propios del suelo, principios de ocupación sostenible del suelo que contemple su rehabilitación y reutilización, así como el uso de las viviendas vacías con opción preferente sobre el nuevo crecimiento, principios de correcta integración y cohesión espacial de los diversos usos y actividades con el fin de reducir la generación de movilidad, lo que estábamos comentando. Y muchas más cosas que no tengo tiempo de detallar aquí, pero desde luego ese proyecto no hay que seguir adelante y es lo que proponemos en esa moción. Muchas gracias. Eskerrik asko zuri, mozioa bozkatuko dugu, mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, talde popularrak dauka hitza. Eskerrik asko. Bueno, nosotros hemos votado que no porque en el momento en el que llegue y si se desarrolla esta parte del plan general, pues ya veremos qué informes trae, qué no trae, qué se propone, porque en principio estamos hablando, pues eso, de una de las tantas cosas que recoge el plan general, como así tiene que ser, y que en el momento oportuno, si esto se llega a desarrollar, que yo creo, Loic, puedes estar tranquilo, que esta legislatura no creo que se desarrolle, pues ya hablaremos. Eskerrik asko, beste boto azalpen txandarik ez dago, eta beraz, hurrengo puntura 12. pasatuko ginateke. 12. kontrol mozioa Irabazi Donostia taldeak aurkeztua, igogailu publikoetan bideokamarak jartzeko neurriei buruzkoa. Moción de control presentada por el grupo Irabazi Donostia sobre medidas para la colocación de videocámaras en ascensores públicos. Del Grupo Municipal Irabazi Donostia sobre medidas para la colocación de videocámaras en ascensores públicos. Bai, hau irakurri egingo da, eta taldea
proposamena edo mozioa aurkezten duen taldeak irakurriko du. Eskerrik asko. Eta lehenengo puntuak honela dio, Donostiako udalbatzak udal gobernuari eskatzen dio jendaurreko egiteko daintik legal enpresak egindako Donostiako udalak kudeatutako igogailuetan bideozaintzako kamarak jartzearen bideragarritasunari buruzko txosten juridikoa delakoaren edukia eta jakinarazteko zer jarduketa egin behar dituen txostenaren ondorioz, igogailu publikoetan bideozaintzako kamera jartzeko. Bigarrena, Donostiako udalbatzak udal gobernuari eskatzen dio herritarrei jakinarazteko zer neurria hartuko dituen udal igogailuetan jarriko dituen bideozaintzako kamerek grabatutako irudiak zaindu eta gordetzeko. Hirugarren puntua, Donostiako udalbatzak udal gobernuari eskatzen dio udaltaldei eta herritarrei jakinarazteko zenbateko kostua izango duen iragarrita dauden bideozaintzako 7 kamerak jarri eta mantentzeak, bai eta jartzea, aztertzen ari den gainerako kamerak jarri eta mantentzeak ere, eta bakoitzari dagokion kronograma aurkezteko. El primer punto dice así: el Pleno del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián insta al Gobierno Municipal a hacer público el contenido del informe jurídico elaborado por la empresa Daintic Legal, denominado Informe Jurídico de Viabilidad de la Instalación de Cámaras de Videovigilancia en Ascensores gestionados por el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, así como las actuaciones que va a llevar a cabo derivadas del mismo para colocación de cámaras de videovigilancia en los ascensores públicos. Segundo punto. Se insta al Gobierno municipal a que informe a la ciudadanía de las medidas que adoptará para la custodia y almacenamiento de las imágenes grabadas por las cámaras de videovigilancia que instalará en los ascensores municipales. Y tercer y último punto, el Pleno insta al Gobierno municipal a que informe a los grupos municipales y a la ciudadanía del coste de la instalación y mantenimiento de las 7 cámaras de videovigilancia ya anunciadas, así como del resto de cámaras que está estudiando instalar, y presente cronograma correspondiente a cada una de ellas. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, mozioaren aldeko botuak, aho batez onartzen da eta hurrengo puntura pasatzen gara. Kontrol mozio irabazi Donostia taldeak aurkeztua, babesteko proposatutako eraikinak ez eraizteko moduei buruzkoa. Moción de control presentada por el Grupo Irabazi Donostia sobre las fórmulas para evitar el derribo de edificios objeto de propuesta de protección. Evitar el derribo de edificios objeto de propuesta de protección. Irabazi taldeak dauka txanda. Eskerrik asko. En la última sesión del Foro del Patrimonio hubo un debate, una discusión a raíz del tema de Villa Saga, una villa que estaba y que está en peligro de derribo. Vamos a decir que hay una petición de demolición de la vía. Y en la sesión del Foro de Patrimonio el concejal delegado comentó que de forma general el ayuntamiento no puede impedir derribos de elementos actualmente no protegidos. Y compartimos esa visión. Es cierto que de un punto de vista técnico y jurídico no se puede hacer, aunque sí se puede impedir un derribo, pero hay que pagar una indemnización. Pero también nos gustaría insistir sobre una cosa que es también facultad y diríamos obligación del gobierno, establecer las medidas técnicas que le permitan realizar lo que considera más adecuado políticamente. Y es exactamente lo que hizo, además, el Gobierno en su acuerdo del 28 de junio de 2016 con, cito, suspender por el plazo máximo de 1 año el otorgamiento de licencias urbanísticas de demoliciones de construcciones en el ámbito urbanístico de Ciudad Jardín de Ondarreta del Plan General de Ordenación Urbana. En su acuerdo, el Gobierno municipal utiliza como justificación para realizar esa suspensión de demoliciones el encargo de informe para el famoso informe que ha sido el origen de la aprobación del PEPU que al final no hemos hecho hoy, el informe que analiza los elementos que estaban catalogados en 2009 y que no lo estaban en 2014. Entonces, utiliza el encargo de ese informe para acordar la suspensión de licencias de derribo.
y argumenta en su acuerdo, digo textualmente, con carácter previo al inicio del procedimiento de modificación del plan especial del PEPUC y con el fin de garantizar la efectividad del mismo, procede en un primer momento suspender la concesión de licencias urbanísticas de demolición en Ciudad Jardín de Ondarreta. En comisión, el gobierno municipal comentó que no se puede suspender licencias de derribo en toda la ciudad, porque sería una medida desproporcionada y jurídicamente incierta, y dejó entender que en aquel momento se buscaban soluciones para evitar situaciones indeseables como la que tuvimos conocimiento con Vía Saga. De hecho, una vía identificada como elemento de protección indispensable en el informe sobre vías. Este informe sobre vías, que se titula exactamente Informe Técnico Revisión del PEPUC 2017 Inventario de Vías de Donostia-San Sebastián, y encargado también, como el otro informe, mediante resolución en febrero de 2017, propone varios elementos a proteger. Entre estos, los autores hacen una distinción más fina de 50 elementos que califican de protección indispensable y 51 de protección prioritaria. En el pasado, el Gobierno ha utilizado el informe que analiza la inclusión de los elementos catalogados en 2009 y descatalogados en 2014. Utiliza el encargo de ese informe como justificación para acordar la suspensión temporal de otorgamiento de licencias de demolición en Ondarreta. Y lo que proponemos con esa moción es hacer lo mismo con los 4 informes encargados, o por lo menos el informe de vías, que nos consta que ha sido objeto de una resolución, para suspender temporalmente el otorgamiento de licencias de demoliciones de los elementos que están identificados en estos informes o parte de estos informes en los ámbitos concretos. Entonces hay 2 puntos. El primer punto es hacer esto en las parcelas donde están identificados los elementos de protección indispensable o prioritaria del informe de vías. Y el otro punto es hacerlo en ámbitos o subámbitos donde hay una concentración importante de elementos identificados. Muchas gracias. Bai, eskerrik asko. Talde Popularrak ez du hitzik hartuko, EH Bilduk, bai. Bai, bueno, oso labur. Nosotros nos vamos a abstener a esta moción, no porque no entendamos la conveniencia en ámbitos concretos o en subámbitos concretos de cuando estén en estudio acordar la suspensión de los mismos hasta que se determine y en su caso se concluya si es necesario modificar el documento de planeamiento del Plan Especial de Patrimonio Urbanístico que de alguna forma protege o no protege determinadas edificaciones, pero tal y como está redactado entendemos que lo que no cabe hacer es una suspensión ni en general en toda la ciudad ni en función de un estudio que ha sido encargado por el propio ayuntamiento, pero de un estudio de tal forma que se haga una suspensión de cada una de las propuestas que hay sobre esas edificaciones. En ese sentido, sí estamos de acuerdo y sí nos parecería que efectivamente pues quizás la zona de las villas de Ategorrieta, Inchaurrondo, Sarra, pues quizás merecerían un estudio específico, al igual que se ha hecho en la zona de Ciudad Jardín de Ondarreta. En ese sentido, quizás ese encargo de ese análisis sí podría motivar una suspensión en esa zona hasta que se concluyera, pero tal y como está ahora mismo entendemos que como está redactado, y efectivamente en las mociones de control no nos cae la posibilidad de meter la pluma o de sugerir alguna corrección, nos tenemos que abstener, estando de acuerdo en que se pueda ser conveniente suspender en algunas zonas, pero con un estudio concreto y en un ámbito concreto y muy determinado. Bai, eskerrik asko, talde sozialistaren txanda. Sí, lo he comentado anteriormente en otro punto y lo tengo que reiterar ahora. Y es, desde luego, entiendo que el Gobierno, pero los socialistas como grupo tenemos que actuar con responsabilidad. Y las mociones de control no son para esto. Si usted cree que hay que impulsar estas medidas concretas, tiene otros mecanismos para hacerlo. Hemos visto cómo ya en el Pleno, ante la posibilidad de que no estuvieran todos los informes correspondientes y generar una cierta inseguridad con posibles repercusiones a terceros, se ha retirado un punto importante en el orden del día con todo el trabajo correspondiente. Y aprobar la moción tal y como está sería una auténtica irresponsabilidad,
porque puede tener unas repercusiones gravosas económicas indescriptibles. Si usted piensa que hay que actuar de esta manera, haga una iniciativa. Traiga los informes correspondientes, solicítelos, acompáñelos de todo lo que sea necesario. Lo digo porque a veces las buenas voluntades pueden llevarnos a los extremos y perjudicar el objetivo definitivo. ¿Es interesante defender un patrimonio singular y una imagen propia de la ciudad? Por supuesto que sí. Y en esa línea es bueno que trabajemos todos juntos. Se hizo la legislatura pasada, se logró un cierto consenso, que luego el tiempo nos ha hecho ver que era insuficiente. De acuerdo, profundicemos en él y avancemos en él. Oportunidades vamos a tener de poder avanzar en el mismo, pero no planteemos aprobaciones genéricas de carácter urbanístico en una moción de control que ¿qué supone? ¿Que el gobierno tiene que empezar a hacer algo que no sabe muy bien en qué consiste? No parece muy lógico ni muy razonable. ¿Con qué estudios? ¿En base a qué informes técnicos? ¿A qué informes jurídicos? No hay nada. No se ría, señor Luis Alejandro. Usted podía haber hecho una moción de control solicitando que se amplíe el PPUC en la revisión de la zona tal, que se estudien 3 subámbitos, que se estudien solo en los aspectos de las villas. No ha hecho eso. Ha hecho aquí una declaración de intenciones universal, muy guay, pero de imposible cumplimiento. Y por tanto no se puede votar que sí. Hay cosas que aunque uno esté de acuerdo no puede votar que sí. No todo es posible. Tenemos que dar y ser responsables ante los ciudadanos que se puedan ver afectados por estas medidas que usted propone. Aquí hay personas detrás también. Y hay personas que tienen sus derechos y irían a los tribunales si no lo hacemos adecuadamente. Lo hemos visto en el punto 7. ¿Vos os ha retirado? En la defensa del interés general, para que no haya intereses particulares que nos puedan ganar sentencias en cualquier momento y perjudicar al conjunto de la ciudadanía. Lo mismo que se nos exige a nosotros, también lo debemos exigir a los que no son miembros del gobierno. Y sinceramente, creo de verdad que usted lo hace con buena intención, pero en sus mociones de control usted se equivoca porque quiere hacer urbanismo desde una moción de control. Y eso es inviable. No es la primera, son varias las que van en esta dirección. Y eso no es posible. Las mociones de control pueden exigir, pedir, iniciar expedientes, pero lo que no pueden es hacer el urbanismo en la ciudad. El urbanismo se hace con los métodos existentes o con las proposiciones no normativas, que todos los grupos tienen derecho a las mismas. Requiere más trabajo y esfuerzo, probablemente. O meter la pluma, como decía el señor Brutal, o afinar más concretamente las cosas. Pero lo que no se puede es exigir a los demás lo que uno pues no llega a hacer. Bai, eskerrik asko. Irabazi taldeak, izteko txanda. Vale, bueno, Ernesto, no sé si no nos entendemos o si has leído la moción o me has escuchado. A ver, voy a intentar volver a explicar y dejarlo bien claro. El gobierno encarga un informe para analizar, vamos a decirlo simplemente, los 90 elementos que estaban en 2009 y que ya no estaban en 2014. Entonces, encarga ese informe. Y luego hace una resolución y dice, bueno, yo como he encargado ese informe, hago una resolución, hago un acuerdo donde digo, con carácter previo y para asegurar el correcto desarrollo de lo que voy a hacer después, con carácter previo al inicio de la revisión del PPU, de la modificación, voy a bloquear los derribos en vías de Ondarreta. El informe no se circunscribía en vías de Ondarreta, el informe analizaba lo que estaba en 2009 y lo que ya no estaba en 2014. Entonces, ese acuerdo de que estamos comentando, ¿lo podemos hacer desde la oposición? A mí me encantaría. A mí me encantaría, pero creo que no podemos. Creo que los acuerdos de este tipo los hace el gobierno. Es decir, un acuerdo que dice, yo tomo como justificación el hecho de que yo como gobierno he encargado ese informe y como he encargado ese informe, antes de ver el resultado que me da, pues de forma como precaución voy a bloquear los derribos en tal ámbito. Y lo que proponemos es hacer lo mismo con otro informe que también el gobierno ha encargado, que es el informe de vías, y que determina algunas cosas de la misma forma que el informe de los 90 elementos determina unas cosas. Proponemos hacer exactamente lo mismo. Todavía nadie me ha explicado por qué no se puede hacer lo mismo, porque la configuración es la misma, el contexto es el mismo.
Bueno, ya no me queda más tiempo, pues simplemente lamentar que el Gobierno no vaya a apoyar ninguno de los puntos de esa moción y lamentar la abstención de Bildu. Eskerrik asko, botaziora pasatuko gera, beraz mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen, eta ez dakit talde popularrak nahi duitz. Eskerrik asko berriro. Nosotros hemos votado que no porque es que mediante una moción de control y con la que hemos tenido estos días con un PEPUC que ha llevado su desarrollo y viendo que es un tema absolutamente delicado, no, lo siguiente, estamos hablando de propiedades privadas, estamos hablando de cosas y la voluntad puede ser una y también había un informe de caseríos y, ya ves, pues yo me lo he estudiado, he aprendido un montón de caseríos y no ha servido para nada, pero porque no sirve, pero eso no significa, por lo visto, tal y como se configuran los dictámenes, se hacen las aprobaciones pertinentes y el mecanismo pertinente para llegar a un objetivo. El objetivo ya estaba marcado de inicio en este caso y que es lo que hemos concluido al final. Entonces, mediante una moción de control, aunque todos tengamos esa buena voluntad bueno, que esa sensibilidad acerca del patrimonio y su posible revisión y su posterior revisión, pues, en fin, el día que empecemos otra vez a revisar el PEPUC, pues pondremos las bases cada uno de lo que considera como quiere que sea y nos dirán si se puede o no. Eskerrik asko, hurrengo puntura pasatzen gera. Hamalaugarren puntua, irabazi Donostia. Kontrol mozioa irabazi Donostia taldeak aurkeztua, eraso sexistarik ez gertatzeko neurriei buruzkoa. Moción de control presentada por el grupo Irabazi Donostia sobre medidas para evitar agresiones sexistas. Bai, irabazi taldearen txanda. Vale, eskerrik asko. Pues seguimos hablando de la violencia que sufren las mujeres y en cierta medida esta moción también toca aspectos que ya se han tocado en una moción anterior de Bildu, pues hablando de las paradas intermedias de los autobuses, relacionándolo con la seguridad de las mujeres al volver a casa. Y es que la violencia machista es una de las peores lacras de la sociedad actual, una sociedad heteropatriarcal que debe transformarse de raíz. La desigualdad estructural entre hombres y mujeres es la que sustenta y legitima la violencia machista y por ello debemos de establecer las herramientas necesarias para conseguir acabar con la desigualdad estructural entre hombres y mujeres. La violencia machista recogida en cifras refleja una evolución preocupante. Así, el año pasado en Euskadi el número de agresiones sexuales se incrementó más de un 36% respecto al año anterior. De modo que se produjo una agresión de este tipo cada 2 días. De igual modo, hace escasas semanas se alertaba del incremento en 2017 de un 26,8% de los delitos contra la libertad sexual en Euskadi, correspondiendo 2/3 partes de los mismos a tocamientos, exhibicionismo y provocación sexual. Donostia no se escapa a esta realidad. Según el informe de delitos de 2016, en Donostia se presentaron 50 denuncias por violencia machista, lo que significa que aumentaron los delitos cometidos contra la libertad sexual en un 9,3%. Y ante esta terrible realidad es necesario hacer frente a la violencia machista utilizando todos los medios disponibles. Es cierto que el Gobierno municipal ha llevado a cabo campañas de concienciación, el análisis e intervención en distintos puntos críticos, así como la reciente noticia sobre cámaras en varios ascensores públicos de la ciudad. Sin embargo, entendemos que estamos lejos de conseguir la igualdad y eso, la realidad, nos recuerda cada día que es necesario seguir trabajando en implementar más medidas. Por este motivo, en la Comisión de Servicios a las Personas de presente mes, nuestro grupo interpeló sobre medidas futuras para evitar agresiones sexistas contra las mujeres de nuestra ciudad y planteó 2 posibles acciones de trabajo. Por un lado, la relativa a la aplicación móvil que Eudel ha facilitado a los consistorios vascos y que ya Durango ha desarrollado. Esta aplicación, denominada coloquialmente antiagresiones, según la concejala delegada, está siendo estudiada y en las próximas semanas se prevé avanzar sobre ella, hecho que consideramos positivo.
Por otro lado, una acción relativa a la movilidad por las noches en la ciudad, sobre la que el alcalde ya avanzó hace unas semanas algunas pinceladas y que la concejala delegada de Igualdad por escrito reflejó que era Debus quien debía de estudiar las posibilidades para los tránsitos nocturnos y las variables para adaptar este transporte a las necesidades de las usuarias. Por lo tanto, desde Irabasí planteamos la necesidad de concretar tales medidas en un horizonte temporal cercano al objeto de hacer de nuestra ciudad un espacio libre y seguro de violencia machista. Por lo tanto, instamos en el seno del Consejo de Administración de EBUS que se adopten las medidas necesarias para mejorar el transporte público en horario nocturno en la ciudad, de modo que se facilite una movilidad nocturna segura para las mujeres en la ciudad. Tal análisis debería presentarse en el plazo de 3 meses y, por otro lado, a desarrollar en colaboración con el negociado de igualdad en el plazo también de 3 meses una aplicación móvil como medida para evitar agresiones machistas en la ciudad. Decir para terminar que el Gobierno municipal nos propuso leer esta moción, decisión que celebramos y agradecemos porque a nuestro juicio muestra que hay acuerdo entre la mayor parte de los grupos en torno a estas dos cuestiones concretas. Sin embargo, y ante la dimensión de la violencia machista en nuestra sociedad, hemos valorado necesario visibilizar también en este pleno cuestiones como esta, visibilizarlas y debatirlas. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde popularraren txanda, ez? Bilduk, bai? Kaixo berriro ere, Amaiak adierazi duen moduan, ez gara aspertuko esateaz egiturazko arazo baten aurrean gaudela. Bizitzako esparru guztietan gertatzen da indarkeria matxista. Etxean, kalean, jaigiroan, lan esparruan, eta zoritxarrez askatasun sexualaren kontrako delituak etengabean igotzen ari dira. Aurrez adierazi dugun moduan, Ertzaintzaren azken datuen arabera egoera kezkagarria da. Aspalditik ari gatzaizkio udal gobernuari eskatzen indarkeria matxistaren aurkako borrokan pausoak eman ditzala. Bilborekin, Gasteizekin edo Iruñarekin alderatuta adibidez atzean geratzen ari gara. Praktika txarrak pilatzen ari da gobernu hau. Irabazi taldetik kontrol mozioaren azalpen testuan jasotzen duzue udal gobernuak indarkeria matxistaren kontrako kanpainak egin dituela, baino gure taldetik partaidetza eta konplizitate falta izan dutela hausnartzen dugu. Azken urteetan indarra galdu dutelarik. Indarkeria matxista jasan duten emakumeak hartatzeko protokoloa etengabe atzeratzen ari da, eta ez du elkarteen babesa. Eta Donostian aurrera pausoak ematea inoiz baino beharrezkoa denean gobernua geldirik eta isilik dago. Bestalde, puntu kritikoetan esku hartu dela ere jasotzen duzue, baino puntu kritikoetan eragiteko 2015ko inbertsioa oraindik ez da exekutatu. Prozesu parte hartzailea geldirik dago eta ez dirudi puntu kritikoetan eragiteko plan txukunik dagoenik. Donostiaren kasuan, azken hilabeteetan indarkeria matxista igotzen ari da eta gero eta salaketa gehiago egiten ari dira. Esan bezala, indarkeria matxista egiturazko arazoa da Donostian eta egiturazko erantzun bat behar du. Bai jendartearen aldetik, baita udalaren aldetik ere. Errealitate izugarri horren aurrean, beharrezkoa da indarkeria matxistari aurre egitea eskura ditugun baliabide guztiekin. Hori guztia dela eta baiezko bozka emango diogu Irabazik aurkeztu duen kontrol mozio honeri. Lehendabiziko puntuari dagokionean, aurrez Bildu udal taldetik aurkeztu dugun kontrol mozioan eztabaidatu dugu. Udal gobernuak emakumeontzako hiri segurua izateko beharrezko neurriak hartzeko bete beharra du. Eta horretan geldialdiak eskatzeko neurriaren azterketa eta implementazioaren aukera proposatu da eta aho batez onartu da. Orain, espero dezagun 3 hilabete edo epe laburrago batean posible bada jaso dezagula informe hori eta ahalik eta azkarren esperientzia pilotoa gure hirian martxan ikusteko aukera izango dugula. Bigarren puntuari dagokionean berdintasun bulegoa lan asko duten arren, interesgarria iruditzen zaigu aplikazio mugikorraren proposamena.
hileko epean garatuko balitz, udako kanpainarako prest egongo litzateke. Amaitzeko adierazi betiko moduan, EH Bildu taldetik prestutasun osoa izango duzuela hiriko indarkeria matxistari aurre egiteko aurkezten diren proposamen guztien aurrean. Zalantzarik ez dago arazo estruktural honi elkarrekin egin behar diogula aurre. Eskerrik asko zuen proposamenarengatik eta aurrera egingo dugulakoan nago. Eskerrik asko, talde sozialistaren txanda, bai? Bai, egun onda, labur. Bueno, berriro gaude beste mozio batekin, ikusten da lehenengo puntua tratatu dala lehenengo mozio, kontroleko mozioa, eta hori da debuseko gaueko servizioa nola eban behar du, eta nola arrastu behar du, emakumeak seguroa sentitzeko, eta nik uste kompromiso hori gobernu aldetik azaldu dala, egingo dela txosten hori. Bestaldetik eta bigarren puntua dela eta esan berdeu, ez deula babestuko batez ere 3 hilabeteko epea jartzen duelako eta guretzako lan egiteko muga ez dakigulako gaindituko deun edo ez 3 hilabetean hori lortzea. Durangon, egia da apori jarri dela, martxan dagoela, esan berdet ere, zinegotzi sozialista jarri dula, berdintasuneko zinegotzi sozialistak, eta guk ere noski daka interesa eta lehenengo gonitik egea gainean hortaz lantzen, bai udaltzaingoakin ere kontaktua mantentzen. Baita ere muga bat bilatzen diogu puntorri eta eskatu egiten digute, eta nahi dugu, euderetik ere aztertuko da, eta muga hori da APABek lokalak direla, municipalak direla eta herri bakarran erabili dezaketela. Orduan, euderetik nahi dutena da, lortzen deu, ez herri batekoak izatea, baizik eta guztientzako. Eta hori pixkata aztertua gelditzen denean, bideratuko du Donostiako zer da gehiago konbeni dela. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko, talde jeltzaleak orain. Bai, a ver, hablando de las agresiones machistas y de transporte público, acabamos de aprobar una moción que estaba, entendemos, bien clara, de realizar un informe técnico para que las personas usuarias puedan solicitar paradas a demanda y hemos dicho que lo vamos a hacer a la mayor brevedad. Ahora mismo hay otra moción de control que realmente en ese primer punto, muy bien, yo no sé a qué se refiere. Hace un genérico de facilitar una movilidad nocturna, estoy leyendo textualmente, facilitar una movilidad nocturna segura para las mujeres en la ciudad, y eso en 3 meses, que, también estoy de acuerdo en lo que decía antes el compañero Ernesto Gasco, diciendo, a ver, esto no lo podemos aprobar. Un genérico de movilidad segura para todas las mujeres en la ciudad en 3 meses, no lo vamos a aprobar. Nos hemos comprometido a hacer ese estudio de bajadas a petición, a demanda de las usuarias que vayan dentro. Eso es lo que vamos a hacer. Este genérico yo creo que, yo no sé lo que es y no sé si ustedes sabrán exactamente qué quieren decir. Bai, eskerrik asko, irabazi taldearen txanda izteko. Bueno, no sé si la redacción ha sido afortunada o no, yo creo que sí, porque me toca defender mi moción, pero decirle que lo que queremos es que se siga el trabajo que se ha comenzado, el trabajo que se comenzó con el cambio de reglamento, el trabajo que se ha hecho desde la Comisión de Puntos Críticos y de los cuales no tenemos ninguna noticia, porque yo no sé si ustedes habrán estado trabajando durante estos 2 años, pero lo cierto es que no han compartido con los demás grupos ninguno de los avances que hay que hacer. Y obviamente, tal como pone ese reglamento, hay que hacer un estudio previo, porque las cosas hay que hacerlas bien y todas las medidas que se hagan en torno a la igualdad hay que hacerlas bien. Y cuando decimos que hay que seguir con el trabajo que se ha iniciado con el reglamento, obviamente pedimos que se cumpla lo que pone en el reglamento. Por otro lado, agradecer los apoyos que ha obtenido nuestra moción. Pensamos que en cuestiones como la igualdad, y más allá de las diferencias que tengamos entre los diferentes partidos, agrupaciones, coaliciones, etcétera, tenemos que hacer piña porque la realidad es muy dura, la realidad con las mujeres, y ahí tenemos que estar todos y todas. Eskerrik asko. Eskerrik asko, bozkatu egingo dugu jarraian, mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak,
Ez da onartzen, ez dakit talde popularrak hitzea hartu nahi duen, ez, beraz hurrengo puntura pasatzen gara. 15. kontrol mozioa, Irabazi Donostia taldeko... Moción de control presentada por el grupo Irabazi Donostia sobre el mapa de residuos. Kontrol mozio Irabazi Donostia taldeak aurkeztua hondakinen mapari buruzkoa. Bai, Irabazi taldearen txanda. Perdón? Bueno, el mapa de residuos. Esa idea surgió en la Comisión de No Permanente de Residuos hace tiempo ya, donde entre todos los grupos acordamos o consensuamos la necesidad de tener un mapa que represente gráficamente un poco los flujos de los residuos desde la recogida hasta el tratamiento final, con el fin de explicar a la ciudadanía que sí es necesario separar los residuos y sí es necesario reducir la generación de residuos. Como había pasado bastante tiempo desde que hablamos de este tema, recientemente, creo que la última sesión de la Comisión de Residuos, pues comenté a ver cómo vamos con el mapa, y en aquel momento que estaba Alfonso Gurpegui dijo que bueno, todavía no se había trabajado, que estaban concentrados en otras cosas. Entonces en comisión pregunté por qué motivo no se había podido hacer, y Anne, esta vez, que ahora tiene la competencia, nos comentó que se había trabajado y que para final del mes ya se presentaría el mapa. Preguntada sobre el tema de los canales de comunicación de este mapa a la ciudadanía, nos comentó que en principio la idea era hacer una publicación en la prensa y tenerlo en la página web municipal. Bien, dicho todo esto, los datos que contendrá el mapa son datos, esperemos, en principio objetivos sobre los cuales no hay discusión, pero sí que creemos que existen otros aspectos de este mapa, como por ejemplo el aspecto gráfico, la cantidad de información proporcionada, la presencia o no de un tipo de dato, el tema de la actualización del mapa, todos otros criterios, otros aspectos que creemos que pueden ser objeto de debate o de consenso, de conversación por lo menos, y por eso en nuestra moción, en el punto 1, proponemos, antes de que se haga definitivamente público el mapa de residuos, que se presente en la comisión de residuos para eventualmente recabar observaciones o propuestas de mejora. En el punto 2 de nuestra moción proponemos lo mismo, pero en el Consejo Sectorial de Medio Ambiente, que tiene un vínculo, lo explico en la moción, un vínculo no directo, pero bastante con el tema de los residuos, evidentemente. Y luego, por otro lado, no todo el mundo lee el periódico y todavía creemos, desgraciadamente, que menos gente consulta de forma habitual las webs municipales. Entonces, si queremos realmente que la ciudadanía tenga conocimiento amplio de ese mapa, creemos que hay que utilizar otros canales, además de estos dos que nos ha comentado Anne en comisión, y proponemos que ese mapa se ponga directamente en los contenedores, que es donde casi más interesa, cuando la gente va a tirar o separar sus residuos. Y es el objeto del punto 3 de nuestra moción. Y para finalizar, tal vez el aspecto que para nosotras es tal vez el más importante es el tema de la actualización del mapa. Y la actualización se puede hacer de dos formas. Actualizar cada mes o cada X meses o cada año de forma, entre comillas, artesanal el mapa, es decir, volver a recoger los datos, preguntar a cada institución los datos y tal, y rehacer el mapa. Y la otra, que es mucho más, en nuestro sentido, deseable y mucho más moderna, es establecer los canales de alimentación automática de este mapa. Cómo se está haciendo, los datos que aparecen en las 4 pantallas en la entrada del ayuntamiento son datos casi en tiempo, varios de esos en tiempo real.
si conseguimos establecer los canales y trabajar el tema con la unidad de información municipal que se encarga de este tipo de cuestiones, nos parecería interesante ir hacia esto y por eso lo proponemos en nuestro quinto punto. Muchas gracias. Eskerrik asko, talde popularrak ez du txanda erabiliko, Bildu taldeak, ez da ere, talde sozialistak bai. Bai, eskerrik asko. Egunon, bueno, oso labur para no intervenir en el turno de explicación de voto y que puedan conocer la posición del Gobierno antes de la votación, para darle un poco de marchita también al Pleno. Bueno, el mapa de flujo de residuos es una herramienta en la que nosotros también creemos que será de utilidad para la ciudadanía. Así lo creemos en el Partido Socialista y también así lo expusimos en la Comisión de Residuos Urbanos a la que hace referencia el señor Alejandro en la moción. Además, bueno, nuestro compromiso con el mapa está presente en el Plan Director de Residuos que se presenta en el Consejo Sectorial de Medio Ambiente que tendrá lugar la próxima semana. Y bueno, pues en este plan consta como prioridad las campañas para reforzar la información sobre la buena gestión de los residuos. Lo que pasa es que este mapa es una herramienta útil, sí lo es, y creemos en ella, pero no debemos hacer un fetiche de ella, ya que bueno, tampoco es el santo grial. Entonces, en este sentido, y en lo que respecta a los puntos de la moción, aclarar, en primer lugar, que votaremos sí al primer punto. Coincidimos efectivamente en que es necesario hacer un debate sobre este mapa en la próxima Comisión No Permanente de Residuos. Votaremos también sí al segundo punto, porque de igual modo entendemos que es necesaria una presentación en el Consejo Sectorial de Medio Ambiente y, de hecho, pues el Consejo de la próxima semana contempla este aspecto. Sin embargo, el voto a partir de ahí a los siguientes puntos será negativo. En primer lugar, sobre pegar un vinilo, aunque yo personalmente sí creo que es una buena idea, los técnicos tienen sus reservas y sí que es cierto que tienen razones para pensarlo. Por un lado, bueno, es un mapa que no sabemos todavía, después de los debates que queremos hacer, sabremos pues, qué tipo de información tiene que llevar y cuánta información llevará. Por lo tanto, no sabemos si efectivamente los contenedores podrán abarcar en un vinilo un mapa de residuos. Además, bueno, pues los contenedores son unos objetos que tienen un trato duro, también por el uso que se les da, por la manera en la que se lavan y demás. Por lo tanto, no sabemos si la vida de estos vinilos sería demasiado larga. Y además, bueno, pues si queremos que la información que se da sea dinámica, pues tampoco tenemos claro si el vinilo es la solución definitiva. Nuestra intención, desde luego, es difundir ese mapa y queremos barajar diferentes opciones para que la difusión de ese mapa sea lo más exitosa posible, pero no vemos claro del todo que los vinilos sean el camino, o al menos no queremos cerrarnos a esa posibilidad. Y sobre los dos últimos puntos, el de renovar la información y que la recogida de los datos se haga de manera dinámica por parte de la unidad de información, son peticiones totalmente legítimas y en las que, de hecho, el Departamento de Medio Ambiente ya está trabajando, porque también creemos que es el camino que se debe seguir, pero dado el volumen de trabajo que tienen en el departamento y los costes que se pueden derivar de esta idea, bueno, nos supone difícil dar el voto positivo. Pero bueno, en cualquier caso estamos trabajando en ello. Nada más, muchas gracias. Bai, eskerrik asko zuri, izteko txanda, irabazi taldeak dauka. Bueno, muchas gracias a Ane por haber tomado parte del debate, si no me hubiera sentido muy solo en este punto. Bueno, agradecer el apoyo, por lo menos de los dos primeros puntos. Desgraciadamente, desde nuestro punto de vista, los más interesantes serán los dos últimos. Sobre los vinilos o el mapa con adhesivos sobre los contenedores. Los contenedores tienen un trato duro, sí. Puede parecer incoherente
coherente con el hecho de hacer una información dinámica. De todas formas, por lo visto, no va a haber información dinámica, vais a votar en contra. Entonces, bueno, yo entiendo que ese argumento cae. Y sobre el tema del trato duro, pues que dure lo que dure el mapa. Yo quiero decir, si se queda por lo menos 2 semanas, ya habremos ganado mucho, porque en 2 semanas mucha gente va a tirar sus residuos en los contenedores y toda la gente que va a los contenedores para echar sus residuos lo habrá visto por lo menos una vez. Nos parece, bueno, nos parece algo interesante. Sobre el tema del, efectivamente, el mapa tal vez es demasiado grande para caber en un contenedor. Bueno, hay soluciones, se puede hacer una versión simplificada del mapa, yo qué sé, o a trozos, pero bueno, hacer algo, porque realmente nos parece que solo en la web del ayuntamiento y publicar, no sé si serán varias veces o una vez en medios de comunicación, pues en términos de traslado a la ciudadanía nos parece un poco justo y nos parece un aspecto importante porque si queremos mejorar en este aspecto, pero como en cualquier otro aspecto, lo fundamental es informar a la ciudadanía. Sin información, la ciudadanía no avanza. Y sobre lo último, pues destacar que en nuestra moción no hemos puesto plazo, no hemos dicho antes del fin de la legislatura ni nada, lo dejamos bastante en abierto porque realmente creemos que es algo, un objetivo hacia el cual hay que avanzar. Entonces, simplemente, bueno, lamentar que no se vaya a trabajar este asunto porque la actualización, está bien tener la información una vez, pero es mejor tenerla por lo menos cada año para poder ver la evolución. Muchas gracias. Eskerrik asko, por puntos, sin ningún problema, ¿no? Entiendo. Bale, 5 puntu dira, banan joango gera beraz, lehenengo puntuari aldeko botuak, hau batez, bigarren puntuari aldeko botuak, hau ere hau batez, hirugarren puntuari aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen, laugarrengo puntuari aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen, eta 5. aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, hau ere ez da onartzen, beraz, lehenengo eta bigarren puntua dira onartzen direnak, eta puntu horiekin gelditzen da mozioa. Orain, boto azalpen txanda eskaerarik ez dakit dagoen. Bai, EH Bilduk eskatzen du. Ez, besterik gabe, labur-labur, babestea guk babestu du 5 puntuetan, oso zentzuzko iruditu zaigulako, eta hori, 5 puntuak babestu ditu onartuta ere, udal gobernuari exigentzia minimo batzuk eskatzen dizkiola, baina, precisamente exigentzia horiek behar dira pixkat akuilu moduan funtzionatu dezaten. Besterik gabe. Eskerrik asko, hurrengo puntura pasatzen gera. 16. kontrol mozio irabazi Donostia taldeak aurkeztua 2017ko 2018ko enplegu planari buruzkoa. Moción de control presentada por el grupo Irabazi Donostia sobre el plan de empleo 2017-2018. Para Irabazi Donostia sobre el plan de empleo 2017-2018. Bai, Irabazi taldearen txanda. Seguimos hablando de empleo y mujeres. El Plan de Empleo 2017-2018, que impulsa la creación de 232 puestos de trabajo en los sectores de mayor dificultad para el acceso al mercado laboral, está destinado a mayores de 45 años, mujeres menores de 30 años y personas paradas de larga duración. Según el alcalde, el objetivo principal del Plan de Empleo es incentivar la actividad económica de la ciudad mediante la creación de empleo estable y de calidad. Pero a la vista de los datos ofrecidos por el propio Gobierno municipal, vemos que tales contrataciones se distribuyen de tal forma. Son 62 puestos directos por parte del Ayuntamiento, 130 puestos a través de contratos a desempleados por parte de empresas locales y 40 puestos a través del autoempleo. De los 232 puestos señalados, el Ayuntamiento crea únicamente 62 contrataciones directas, todas ellas para contratos de entre 3 y 6 meses de duración. De igual modo, las contrataciones directas municipales desagregadas por género, 41% para mujeres frente a un 59% destinado a hombres, difícilmente, opinamos, compensarán o no ayudan a compensar la desigualdad estructural que las mujeres padecen en nuestra ciudad.
En relación a los 130 contratos subvencionados que van a llevar a cabo las empresas locales y si tenemos en cuenta los datos recogidos en las contrataciones llevadas a cabo en los últimos años, se observa una tendencia que cronifica la situación de precariedad para las mujeres en la ciudad. Hay un mayor porcentaje de contrataciones destinadas a mujeres, en su mayor parte en el sector servicios. Sin embargo, la cuantía de las ayudas para su contratación es claramente inferior a las ayudas que de media se destinan a los hombres. Del mismo modo, en relación a la temporalidad de tales contrataciones subvencionadas, resulta llamativo que el plan actual potencie las contrataciones temporales. Es más, a la vista de los datos, se va a facilitar un máximo de 64 ayudas para contratos con una duración igual o superior a 3 meses, frente a un máximo de 31 ayudas para aquellas empresas que vayan a hacer contratos de 6 o más meses, todos ellos a tiempo completo. Debemos recordar que en Euskadi en 2017, de los 933.000 contratos que se firmaron, más del 48% tuvieron una duración inferior a un mes. Por lo tanto, con las cuantías establecidas en el actual Plan de Empleo 2017-2018, el Gobierno municipal vuelve a favorecer la temporalidad y con ello agrava una situación de por sí muy negativa. Y siendo el empleo un elemento fundamental a la hora de desarrollar un proyecto de vida digna y teniendo el Ayuntamiento capacidad a la hora de influir sobre el mismo mediante la creación de planes de empleo, como el presentado el pasado mes de enero en colaboración con el Gobierno vasco, planteamos la necesidad de incentivar contrataciones estables y de calidad. Por este motivo, creemos que es importante que el Gobierno municipal modifique las cuantías de las ayudas a empresas locales para contrataciones, de modo que en los futuros planes de empleo se incentive la creación de empleo estable y de calidad. Con esta moción también el Gobierno nos propuso leer la moción, puesto que iba a darle el apoyo, algo que agradecemos. Además, creemos constatar que la precariedad y temporalidad del empleo que se genera es una cuestión que también preocupa al Gobierno y en lo que está dispuesto a tomar medidas según se nos ha dicho. Sin embargo, consideramos que cuestiones como el empleo, la calidad del empleo en la ciudad, son de tal importancia que, a pesar del voto positivo del Gobierno, consideramos que merecen y deben ser tratadas y debatidas en este pleno. Eskerrik asko zuri, talde popularrak ez, EH Bilduk ez, talde sozialistak ez, jeltzaleak ere ez, izteko txanda nahi duzu? Ez. Orduan, zuzenean bozkatuko dugu. Mozioaren aldeko botuak aho batez onartzen da, eta orain boto azalpen txanda nahi da, bai, EH Bilduk bai. Bai, bueno, iasan baiezko eman diogu egokia eta koherentea iruditu zaigulako ekarri den proposamena, bat gatoz enplegua momentu honetan, sustatu behar den enplegua iraunkortasuna izan behar duela ezaugarria, lehen ere pixkat horretaz aritu gea. Egia da batzutan kontratu labur bat, pilula bat deitzen dutena teknikoek, enplegu ziklora hueltatzeko balio izaten dula. Baina egia da momentu honetan iraunkortasuna dela benetako erronka batetik eta bestetik gehiago eragin behar dela emakumeengan, dudari gabe, hor dagola benetako erronka hurrengo urteotan. Eta, bueno, zailtasunak jakitu, nik uste dut hortaz denok kontziente gehala, hala ere horregatik bozkatu diogu baietz. Eskerrik asko, talde sozialistak orain. Sí. Hemos votado que sí, ya lo habíamos anunciado y también en la comisión dimos las respuestas oportunas porque entendemos que el objetivo de favorecer un empleo de calidad y que sea durable lo compartimos al 100% y queremos desde el Gobierno de la ciudad y desde el Grupo Municipal Socialista también defenderlo como uno de los objetivos estratégicos. Ya comentamos también en esa comisión, y por eso hemos votado que sí, que las medidas que el nuevo plan del Ayuntamiento va a desarrollar en el año 2018 vamos a incorporar por primera vez un porcentaje determinado de mayor importe económico y de mayor ayuda económica a aquellas empresas o aquellas instituciones o colectivos que contraten o hagan contratos que sean indeterminados en el tiempo y que por tanto no sean parciales. De tal manera que incluso con dinero y con mayor apoyo económico vamos a favorecer ese tipo de contratos.
Por lo tanto, por eso propusimos leer la moción. Entendemos que hay que debatir de estos temas, pero es que estamos totalmente de acuerdo. El debate, cuando se está de acuerdo, pues como hemos visto, pues bueno, manifestamos lo que pensamos, pero no a debate, ¿no? Realmente. Bai, eskerrik asko, hurrengo puntura pasatzen gera. Irabazi Donostia taldeko Joika Alejan. Kontrol mozio irabazi Donostia taldeak aurkeztua, etxe bizitzari buruzko, azterlanei buruzkoa. Control de moción presentada por el Grupo Irabazi Donostia sobre estudios sobre la vivienda. El Grupo Municipal Irabazi Donostia sobre los estudios sobre la vivienda. Bai, irabazi taldearen txanda. Irakurtzat ez? Bai, barkatu, irakurri, bai. Bat, Donostiako udalbatzak udal gobernuari eskatzen dio bi azterlan agindu ditzala. Bat, hiriko etxe bizitza hutsei buruzkoa eta beste bat alokairuan dauden etxe bizitzei buruzkoa. 1. El Ayuntamiento Pleno de Donostia San Sebastián insta al Gobierno Municipal a encargar la realización de 2 estudios, uno sobre la vivienda vacía y otro sobre la vivienda en alquiler en la ciudad. Bai, bozkatu egingo dugu, mozioaren aldeko botuak, aho batez, eta hurrengo puntura pasatzen gera. Kontrol mozioa. Kontrol mozioa irabazi Donostia taldeak aurkeztua, diru laguntzei eta genero ikuspegiari buruzkoa. Moción de control presentada por el Grupo Irabazi Donostia sobre subvenciones y perspectiva de género. Moción presentada por Amaia Martín Garín, portavoz del Grupo Municipal Irabazi Donostia sobre subvenciones y perspectiva de género. Bai, irabazi taldearen txanda. Bueno, y esta ya es la última moción que presentamos con la cuestión de género. Creemos que se ha tratado suficientemente, pero bueno, siempre es importante traer estos temas porque si no, luego en el debate, pues diarios se pierden. Y es que en las últimas décadas la cuestión referida a la igualdad de mujeres y hombres ha ido introduciéndose de manera progresiva en la agenda política de las administraciones públicas, promoviendo una normativa sentando las bases del compromiso de tales administraciones en la consecución de una igualdad real de hombres y mujeres. En el ámbito internacional este objetivo está recogido en varios acuerdos que no pasaré a detallar, pero que son muy variados. Y en el ámbito autonómico cabe destacar la Ley 4/2005, que establece el marco competencial en materia de igualdad de mujeres y hombres para las administraciones del País Vasco, incluidas las administraciones forales y municipales. En 2015 se aprobó la norma foral 2/2015, 9 de marzo, para igualdad de mujeres y hombres y a nivel local los planes de igualdad han sido el instrumento principal que han influido en el rumbo de las políticas públicas de igualdad generadas y gestionadas en el ámbito más cercano a la ciudadanía. Junto a esto se han abordado nuevas formas de fortalecimiento de las políticas de igualdad locales. De este modo, Donostia en estos momentos trabaja en la elaboración de una ordenanza de igualdad, gracias, entre otros, al impulso de nuestra coalición, al trabajo del movimiento feminista que participa en el Consejo Asesor de Igualdad y que hay que agradecer, y aportaciones de los grupos municipales que han decidido participar con sus aportaciones en la misma y que agradecemos enormemente. En este contexto señalamos la importancia del trabajo del negociado de igualdad, que a nivel local realiza una labor fundamental en la promoción de políticas efectivas para la igualdad de mujeres y hombres en la ciudad. En el análisis de los presupuestos municipales de 2018, desde la perspectiva de género, el negociado de igualdad ha realizado un análisis más detallado de 37 de los 106 programas presupuestarios y a raíz del análisis de tales programas desde igualdad hacen una serie de recomendaciones. Así, en bienestar social, en el apartado relativo a subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro que desarrollen su actividad en el ámbito de la acción social, el negociado de igualdad señala la incidencia directa en relación a los cuidados, que tienen una relevancia de género alta, por lo que recomienda la inclusión de cláusulas para la igualdad en dicha convocatoria, así como un análisis de su impacto de género. Por otro lado, en el programa relativo a la promoción de personas mayores, tiene en su capítulo 4 las subvenciones nominativas dirigidas a diferentes asociaciones que no cuentan ninguna con cláusulas específicas de igualdad. Por último, dentro del programa educativo, las subvenciones a centros de enseñanza y asociaciones del ámbito educativo, desde el negociado de igualdad se indica que entre las bases reguladoras con criterios de valoración debieran incluirse los de igualdad con el fin de promover que los proyectos subvencionados cuenten con perspectiva de género.
Y siendo uno de los pilares fundamentales a la hora de trabajar para un cambio social que permita una igualdad real y efectiva en mujeres y hombres, todo lo que se trabaje en los ámbitos descritos, consideramos fundamental establecer herramientas que posibiliten el desarrollo de proyectos en el ámbito de la igualdad. En respuesta a la interpelación formulada por nuestro grupo este presente mes, consideramos positivo fijar el compromiso del Gobierno municipal de cara a las siguientes subvenciones que el consistorio ponga en marcha, de tal modo que la perspectiva de género esté en las cláusulas y criterios para la obtención de subvenciones públicas. Por lo tanto, instamos al Gobierno a incorporar cláusulas de igualdad en los convenios que de ahora en adelante el Ayuntamiento y o sus empresas públicas dependientes firmen para la concesión de subvenciones nominativas y a incorporar en las bases reguladoras de todas las subvenciones públicas criterios de valoración de igualdad con el fin de promover las subvenciones de proyectos que cuenten con perspectiva de género. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde popularraren txanda, ez du hitzik hartuko, EH Bildu taldeak, bai? Kaixo berriro ere, irabaziko kideak egin duen azalpenarekin guztioi argi geratu zaigu. Azken hamarkadan emakumeen eta gizonen arteko berdintasunari buruzko gaiak administrazio publikoen agendan sartuz joan direla. Eta pixkanaka horren ondorioz administrazio horiek emakumeen eta gizonen arteko benetako berdintasuna lortzeko duten konpromisoarekin bat datozen oinarriz osatutako araudiak egin direla. Aldiz, oinarri horiek praktikara eramateko garaia da, eta udalak praktika hori emateko baliabideak badauzka. Otsaileko udalbatza honetan, etengabean egiturazko desberdintasun sistematikoa zipristindutako testuinguruan bizi garela salatzera gatoz. Hainbat indarkeria molde, bai sexista, arrazista, zein klasista zeharkatzen gaituela. Haien artean gurutzatu eta behin eta berriz errepikatzen direnak. Ez dago sexu eraso edo jazarpenik gabeko egunik. Emakumezkoen irudiak baliatzen gaituzte sexu objektu gisara eta estereotipo sexistak sistematikoki barraiatzen dituzte. Eta bitartean eskoletan hezkuntza sistema patriarkala eta etnozentrikoa nagusitzen da. Emakumeen ekarpen historikoak alboratzen dituena, merkatuko premietara zuzendutako gaiak eta edukiak hobestuz. Irabazik aurkezten duen proposamenarekin eraldaketa txiki bat eragin nahi da, eta gure aldetik ere ekonomia eraldatu nahi dugula adierazten dugu. Egungo eredu ekonomikoa bere oinarrietatik eztabaidatzearen aldeko apostua egiteko prest gaude. Merkatuari so egin beharrean pertsonen bizitza eta lurra erdigunean jarriko duen ekonomia bat eraikitzea sustatu nahi dugu. Bildu udal gobernura iritsi zenetik, aipatutako honetan guztian sinetsi eta konpromisoz aurrera pauso handiak eman zituen, neurri askotan erreferente bilakatuz. Aldiz, aurrera egiten ez den bitartean, atzerakoagoaz eta hori da azken 3 urte hauetan gertatzen ari dena. 2014az geroztik, udalak emakume eta gizonen berdintasunerako erramienta estrategiko garrantzitsua du. Aurrekontua genero ikuspegiti lantzeko gomendio txostena. Bertan jasotzen dira epe motzean egin daitezkeen ekimenak eta hartu daitezkeen neurriak. Aldiz, bertan jasotzen denaz gain, plan ezberdinetan jasota dauden neurriekin betetzeko sorkuntza ere beharrezkoa da. Horren errotuta dagoen arazo estrukturalari aurre egiteko. Eta batzordean, idatziz jasotako erantzunean, interpretatu dezakegu hori ez dela udal gobernuaren ezaugarria. Etengabean gatoz, klausula sozialen implementazioa eta jarraipenerako proposamen ezberdinak egiten, eta udal gobernuak guztiak ukatzen ditu. Egia da, gobernuak indarkeria matxistari aurre egiteko inoiz baino diru gehiago duela, eta horrek programa gehiago martxan jartzea ekarri duela, baina ez du irabazik proposatzen duenarekin zerikusirik. Ulertzen dugunaren arabera, klausula sozialen implementazioaren bermeaz gain, diru laguntza publiko guztietan oinarri arautzaileen berdintasunezko balorazio irizpideak sartzea eskatzen da. Genero ikuspegia duten proiektuak diruz laguntzen sustatzeko. Honako neurria gure iritziz ez da zertan modu orokorrean jaso behar, baizik eta oinarri arautzaile bakoitzean berdintasuna espresuki bultzatzeko programak identifikatuz eta babestuz.
Adibidez, hezkuntzako diru laguntzen oinarrietan, patio hezkidetzaileak jasoaz, adineko lokaletan indarkeria matxistaren inguruko hitzaldiak bermatuz, edo eta aisialdi taldeen dinamiketan indarkeria sexistaren prebentzioaren inguruko formakuntza saioak babestuz. Hau guztiarengatik eta gehiagorengatik ere EH Bildu taldearen babesa jasoko du aurkeztu den mozio hau. Eskerrik asko. Talde sozialistak ez, jeltzaleak ere ez. Ixteko txanda irabazi taldeak ez du erabiliko, beraz bozkatu egingo dugu mozioaren aldeko botuak. Aho batez onartzen da eta boto azalpen txanda eskaririk, bai, talde sozialistak. Bai, labur esateko, hori ez dugula ados nola gaude, aurkeztu den mozioakin, ez dugula beharrezkoa ikusten eztabaida, eta horretik ez dugu aurreko txandan hitz egin, hasi que hori esan ados gaudela, eta landu eta lan honekin jarraituko dugula departamentu ezberdinetik, udaletxe barruan. Eskerrik asko. Eskerrik asko, hurrengo puntura pasatuko gera. Kontrol mozioa irabazi Donostia taldeak aurkeztua zabortegi ilegalei buruzkoa. Moción de control presentada por el grupo Irabazi Donostia relativa a vertederos ilegales. Concejal del Grupo Municipal Irabazi Donostia. Bai, hau irabazi taldeak irakurri egingo du. Bai, eskerrik asko. Bat, Donostiako udalbatzak udal gobernuari eskatzen dio areagotu ditzala hirian zabortegi ilegalak agertzea prebenitzeko kontrolak. Bi, Donostiako udalbatzak udal gobernuari eskatzen dio aldian kontrola ditzala maiz zabortegi ilegal gisa erabili izan diren lekuak. Hiru, Donostiako udalbatzak udal gobernuari eskatzen dio zeinaletza ditzala zabortegi ilegal gisa erabili izan diren lekuak, adierazi dezala debekatuta dagoela leku horietan hondakinak ustea eta jakinaraz dezala zein zehapen ekar dezakeen legez kanpoko leku horietan hondakinak botatzeak. 1. El Ayuntamiento Pleno de Donostia San Sebastián insta al Gobierno Municipal a aumentar los controles para prevenir la aparición de vertederos ilegales en la ciudad. 2. El Ayuntamiento Pleno de Donostia San Sebastián insta al Gobierno Municipal a realizar un control periódico de los lugares ya detectados utilizados con frecuencia para vertederos ilegales. 3. El Ayuntamiento Pleno de Donostia San Sebastián insta al Gobierno Municipal a la señalización de los lugares ya detectados utilizados con frecuencia para vertederos ilegales, que incluya tanto la prohibición de verter en los mismos como la información sobre las sanciones derivadas de verter en lugares no permitidos. Eskerrik asko, bozkatu egingo dugu jarraian, mozioaren aldeko botuak. Aho batez, eta momentu honetan plenoa eten egingo dut, oraindik orduta erdi luze gelditzen zaigu, eta 3:00 emango diogu berriro hasiera.